Ayer no sé si abrió en casi a las 11 por ahí. Bueno, están en directo ya. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Los chavales han jugado. Han perdido la primera. La madre me parió. Me levanto a las 9 de la mañana. No, a las 9:30 ha sido. A las 9:30. Veo el móvil y han perdido los dos. Digo, me cago en la hostia. Eric está jodido. O sea, para pasar está complicado. Pero vamos a ver. Por aquí tenemos esto y esto de aquí. Así que vamos a ver qué tal. Tenemos por aquí los pairing. Están jugando todos y quedan ellos. De puta madre. Mira. Aurelio Sol 11-0. Por aquí está Michael también con 10-1. Torbi 9-2. Iker Rodrigo 9-2. Bueno, Alex está terminando. Y Eric también. Vamos, no me toquéis los cojones. No me la jodéis, no me la contéis. Hay varios españoles también. Saludito. Un saludo. Españoles hay unos cuantos, El que ha pinchado es el Aibar 8-3. Cuidado, be careful. Buenos días. ¿Señor Aurelio del Sol? No, hombre, no. Bueno, vamos a ver qué tal, chicos, bienvenidos. Hoy es el día 2 de Pokemitos. Vamos a ver si uno de los dos, aunque sea, puede pasar, porque ahora mismo está la cosa realmente jodida, Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Se viene el día interesante, ¿no? Estaremos aquí hasta casteando la final, como siempre. Y esperemos que, bueno, a ver si se cuela algún español por ahí, a ver qué pasa, ¿no? Han vuelto a quitar a Pokémon. Han quitado Pokémon, ya he visto. Le han quitado a Broman. A que estuvimos ayer casteando, le han quitado el Chiempao, ¿vale? Y no sé si ha habido alguna descalificación o algo. ¿Qué equipo llevan? Exclamación equipo. Lo voy a actualizar, de hecho, gente. Voy a actualizarlo, mira. Exclamación equipo, un momento, Me tengo un poco de mocos ahora, loco. Dame un momento, Hola, Neki. Porque voy a poner ya con todos los ataques, ya da igual, la gente sabe todo ya. Vamos a ver, exclamación equipo, que no lo he puesto. Y exclamación torneo también para lo otro, ahora lo pongo todo. Equipo. A ver. Ahí está, el equipo ya lo tenéis. Exclamación equipo. Y exclamación torneo. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, perfecto. Lo que no entiendo es por qué quitan tan tarde los Pokémon. Ya, eso es raro, es que no sé. ¿Por qué a ellos les quitan un Pokémon y a seguir y a nosotros nos descalifican? Ah, te lo explico. Rather than missing your Bleakwind Storms. That is very, very true. It can be a very bitter pill to swallow sometimes when the RNG is not in your favor and you miss all of those Bleakwind Storms. But I think you make a good point. We see this kind of meta emerging at the moment where pues muy simple. A nosotros nos quitaron todos los Pokémon porque el Team Glue no era legal y dijeron, coño, el Team Glue no es legal, los otros tampoco. O sea, si tienes más de 3 bichos que para ellos, bueno, para ellos no, que no sean legales, te los peinan, ¿sabes? Te peinan totalmente. Puedes jugar con... O sea, básicamente de 6 Pokémon, si te quitan 2 puedes seguir jugando. Claro, está fuera igualmente. No era ninguno legal. No, pero me está preguntando que por qué nos quitaron a los bichos. Y hay que explicar un poco la norma. La norma es que si tú tienes de 3 o más, como no puedes jugar con un equipo de 4, te peinan. Ese es el punto. Pero Bamba 9-2 con 5 Pokémon. Vale, ahora veremos. ¿Qué ha pasado? Nada, nosotros nada, de momento nada. Estábamos ahí hablando un poquito de todo. Están jugando todavía, loco, y esto me está poniendo de mala hostia, coño. Están aquí. Me he levantado y me dice, y pone en el grupo, buenos días. 8-2, Eric 7-3, a remar, jeje. Jeje, ¿qué coño? Raro. Hostias, tú, es que lo de que son los únicos que están jugando ahora, esto me lo tienen que explicar, Es que son los únicos que quedan, loco. Joder. Dios, por lo menos que una win ahora,
Como pierda uno de estos está fuera. Hostia, imagínate, me levanto y Eric está fuera ya, casi. Hostia, duro. A ver qué tal. ¿Qué tal la silla esta? Está bien. ¿Cuánto me costó? Mira algo, no me acuerdo. Bueno, vamos a ver qué tal. Aibar, que había mucho fanboy ayer, ¿no? De Aibar. Mira, mira la cuajada que lleva el Knekro, Se ha cambiado de posición y todo. Bueno, Aibar va 8-3, está jodido también. A ver ahora, el del Ninetales, que se lo marcó, día 2. Sí, mire algo, sí. La silla mire algo, claro. Eric está fuera. Por resistencias creo que está jodido, ¿no, gente? Lo de que tenga la cara del Slackot de al lado del polio, ¿qué sentido tiene? No, estoy bien, ¿no? Está jodido, ¿no? ¿Qué es eso de resistencia? Pues dependiendo de los rivales, lo buenos que sean. Pues claro, si tú has perdido con todo el mundo que vaya 11-0, vas a pasar. Pero si están fuera del torneo, por ejemplo, estás jodido. ¡Mira, Articuno! ¡Articuno! Con el Slow Cloak. ¡Qué grande el Articuno, ¿no? Mi main. Vale, o sea, ahora mismo lo que estamos... Yo he abierto porque digo, están jugando. Hostia, si estos tíos siguen jugando, Café ahora sí me tomaré. Es que me tomo un café pero está regular. Vamos a ver qué tal. Hostias, está el pairing de la siguiente. Espérate. ¡Ah, ganado Alex! ¡Menos mal! ¿Y Eric? ¡También! ¡Hijos de puta! Me cago en la puta madre que os parió. Joder, me acabo de levantar, me estoy volviendo loco. Madre que os parió, hijos de puta. Joder. Ay, señor, vais a acabar conmigo, joder. Bien. Pokealex contra Torbib, ¿en serio? ¡Boh! Barbaridad. Pokealex contra Torbib. ¡Boh! ¿Hay votación ahora? ¿O todavía no? Sí, Pokealex contra Torbib. 9-2 van los dos, Uno de los dos se puede quedar fuera. O medio fuera. ¿Y Eric contra quién? Contra un italiano, que va 8-3 también. A ver, hay mucho 8-3, ¿Cuántos pasan, gente? ¿Cuántos pasan? 8 solo. Ah, 8. Ah, 8. De verdad, claro, 8. Top 8. Sí, voy a echar cuentas. 1, 2. Va a ser difícil, Las cosas como son. Va a ser complicado. Bueno, hay que ganar esta como sea, Pues vamos a ver a quién ponen ahora. ¿La votación es ahora? No, todavía no. No van a poner la votación ahora, ¿no? La pondrán para semis, creo, ¿no? Creo que es el semi donde se está la votación hoy. Aurelio el Sol está loco. ¿Cómo Aurelio el Sol? Va 11-0 el pollo. Pues igual te meten ese campe, ese otra vez. Los players por países, pasadlo si podéis, gente, que ayer estaba. Mira, están hablando del artículo del otro. Con competitivo y tal. A mí este bicho me mola, está gracioso, a ver. Un poco dicho. Bueno, el carro no es muy habitual en el meta, no es tan habitual, pero hace su función. Ahí lo tenéis. El Pokédata, güey. Ah, mira, salen los equipos ya de la gente. Esto me mola. Ayer no salían, Mira. Bueno, esto aquí a 300. Claro, pero yo el equipo no lo puedo ver, ¿no? Ah, sí, hostias. Esto ayer no estaba. Digo, ay, ¿no? Ayer no estaba esta wea. Mola, con los ataques y todo, tú. Me representa. Michael va con el Entei. No se han visto muchos Enteis en el torneo, ¿verdad? De hecho, poquitos. Mira, va con Choice Van.
Bastante agresivo con el Steam Speed típico. A ver. Vale, esto es todo, de momento todo normal. A ver qué quiero ver si hay alguna huella rara. Este tiene, mira, el italiano Ricardito tiene aquí 3 bichos para Buenos TR. días, Kenkri. Vamos a ganar en los Pokemitos. ¡Ah! ¡Un momento, un momento! ¿Sí? Un momento. besito? Que este colgado va 10-1 con el Articuno. ¡Wow! Va 10-1 con el Articuno, con el Snow Clock y las gafas. Tú. Quiero ver a este tío, Quiero verlo, ¿Qué cojones? Mira. Este Ninetales me parece más normal en comparación a lo que vimos ayer, que era Full Glass Cannon. ¿Sabes? El de Ivar. A ver, quiero decir, puede que también sea muy Glass Cannon, pero tiene Tera de Fuego, que es defensivo. Tiene Helping Hand, Aurora Veil. Tiene la piedra para que la Aurora Veil dure más turnos. Esto ya me parece más normal. Claro, como, hostias, Ninetales y Articuno de Open. ¡Boh! ¡Qué barbaridad, Cuidado, No, esto es una locura. ¿Qué está pasando? Cojones. No, quiero ver a este tío, Le toca con Aurelio. Vamos a ver si hay aquí alguna cosa rara. ¡Eh! ¡Ah! Mira este. Este me representa, con Gudra. Me flipa Gudra, ya lo sabéis. A mí Gudra me parece un bicho que es muy interesante y no está mal, ¡Otro Ninetales, tú! What the fuck? El Annihilate. Gudra me mola. Me mola. A ver qué más hay por aquí. Dondozo Player. No me representa nada. Que te cuento. Vale. Y lo demás, bueno, hay un Registeel por aquí. Otro Articuno. Oh, pero este combo me representa, loco. Ojalá. A ver, ojalá gane. No quiero que ganen los que ganen. O sea, los que ganen, obviamente. Quiero que ganen los chavales, pero que a ver si hacen un buen papel. Mola. Un Articuno se cuela por ahí. La cosa es que todo el mundo tiene los mismos Pokémon. Ya, pero es normal. Y más ahora. Al final de, ¿sabes? De la regulación. Vale, ahora no hay votación, ¿no, chicos? No hay, ¿verdad? Los españoles se enfrentan entre ellos, no quieren sacarlo más en streaming. No creo, chicos, no digáis eso, hombre. Vamos a votar ahora. No, ¿cuándo la votación? Luego. ¿Qué tan saco wea te sientes Pues hoy, bien, Sergio? no está mal. Un besito para el Saludito. chat reculeado. Pero esto, Pálpico. a ver, ha empezado relativamente pronto esto hoy, Lo que pasa que, por favor, podemos ver un poquito de acción. ¿Con cuánto estás fuera? Con 3 derrotas estás medio fuera. Eric está jodido. Pero confiamos. Y confío ahora mismo en Alex también. O sea, puedes meterte en el top 8 con un 11-3, Puedes. Pero ya no depende de ti, que ese es el problema. Sino de qué tan buenos sean tus rivales. Ese es el tema. Entonces puedes entrar, De hecho, casi al 100% alguno del top 8 va a tener un 11-3. Pero no queremos estar en esa situación de que digas, tengo 11-3, hoy va. Sobre todo porque Eric no ha perdido las fases finales, ya. Bueno, pero eso... A ver, claro que va a influir, obviamente. Por supuesto. Pero a ver contra quién ha perdido también. Que igual ha perdido contra Aurelio Sol, es un ejemplo, El Iron Balder este pega como un camión, pero no se ve ni para cagar, Luego nos reita. Curvito no se clasificó al final. Disculpe, Knekro, ¿por qué? Para los que no estamos hechos al Pokémon hoy que toca. El día 2 del regional de Utrecht, donde están los dos chavales clasificados con un... Lo tienes aquí arriba. Un 9-2 y un 8-3. Es que es imposible para Eric. No me toques los cojones,
Está calentando ya. Fola ayer hizo un buen papel. Puntuó para el mundial. Sacó unos puntillos muy bien. ¿Es por número de victorias? Sí. Aún quedan rondas. Son 5 rondas hoy. Esta es la tercera. Y luego ya el top 8. Venga, va, por favor. Movimiento. Vamos con los chavales. Sí se puede. ¿Qué Pokémon están usando? Exclamación equipo. Exclamación equipo, exclamación equipo. Este de aquí. ¿De aquí cuántos bichos me dan putísimo asco? 1. ¿Y por qué tiene cara de mierda? No lo sabemos. ¿Con cuánto pasan de ronda? Pues con 2 derrotas. Quédate con eso, más o menos. Eso mínimo. O sea, sí, mínimo. Bueno, mínimo tiene que ser 3, pero... Iron Crown. Pega como un camión este también. ¿Juegan más hoy? Sí, sí, claro, claro. Estamos pendientes. Va a empezar la siguiente ronda ya. Va. Eres contra un italiano y eres contra Torbi. Ya, ahora vemos. O sea, vamos a ver quién sale en streaming. Ahora no hay votaciones, ¿no? La votación creo que es luego, ¿no? ¿Víctor Medina lo habéis visto jugar? Claro, es Torbi. Es bastante conocido, sí. And those sort of combinations of Pokemon in previous regulation sets and this regulation set as well, you just cannot stress enough how important it is. Explica resistencia en un suizo para que lo entienda la gente. Pues básicamente es si tú quedas en empate, por ejemplo, hay 6 personas que se han clasificado y luego hay muchas con 11-3. Pasarán las que tengan mejores, que hayan tenido mejores rivales. ¿Vale? Imagínate que yo he jugado 8 partidas y yo he perdido contra toda la gente que va 10-0, yo que sé, 9-2, etcétera. Pues tiene mucho más valor que tú, que has jugado contra malitos, que ya ni están en el torneo, para que te hagas una idea. To be fair, but I still have my eye on it a little bit in this day 2. We'll have to have a look for all of these amazing unique Pokemon and how far they're able to advance through the day 2 competition. Maybe you're at home watching, maybe you're out here in the audience right now. Venga, va. Como mañana en principio habrá directo pronto también, no a las 10 de la mañana, pero igual mañana a las 12 por ahí abro, hasta las 4 a las 5, que luego me tengo que ir. Y ya el martes, Elden Ring. Championships at LAIC and see what side events are on action for you as well. Hello everyone, we are here at the Latin America International Championships and there is so much to do and see. So we're going to be checking out some of the things that are happening around the venue. No, pero esto está pre-recorded. Ah, empieza, 4 minutos, va. Ronda 12. Va. Al lío, al lío, al lío. Las finales de este torneo pues serán la mitad de tarde, más o menos. 4 minutitos, bueno. Vamos a ver a quién vemos. Yo lo que quiero es ahora un poquito de acción, que vaya todo fluidito para adelante. Pim pam, pim pam, pim pam. Esto va a empezar con un poquito de suerte. Iba a decir a menos cuarto, a ver si hay suerte antes de las 11, ¿sabes? Diría yo que sí, hombre. Lo bueno, hoy va más rápido. Debería ir más rápido, ¿por qué? Porque son muy pocos jugadores. Ayer eran 700, hoy serán, yo que sé, 30 los que sean. Y luego menos. ¿Quién está jugando sin fundas? ¿Los niños están jugando sin fundas? ¿Todos descalificados o qué? Tía, cuidado. ¿El Riopaser lo tiene complicado? Sí. Son 14 partidas en total, efectivamente. Y luego ya, octavos. Eran 9 ayer y 5 hoy, pues ahí lo tenéis. ¿No hay tenido regiones en España? Sí, hay un montón. Hay muchos, de hecho. Sí. ¿Cómo vas de la voz? Estoy bien.
Veremos luego, ¿no? Sounds like there is so many different ways that people can compete inside events, so many different ways that you're able to enjoy the game. What games can people play here to really participate in these side events? So in side events, we always have TCG, VGC, and Go, of course. In TCG, we have a lot of different formats. I can tell that some special ones we have. It's the raids format, that it's a bit of new. ¿Cómo que hay varios formatos en las cartas? ¿Qué significa? ¿Un rollo como el tipo 2 de Magic o algo? ¿Cómo funciona eso, gente? The Journey is a format that it's being done for the first The time. Journey es un formato. The first event ever on Es planets. The idea diferentes is modos, to claro, play imagino. Ya, pero fun que cómo without funciona. all of the big Pokémons, you know. For the VG, we have the regular standard format. Vale, han dicho We que... also have the Chaos Cup that some of you may know. You also participate Puras in weas, ¿no? one. So the Chaos Cup is very Es como Magic, por eso pregunto. Si se en plan, hay tipo 2, hay tal. A ver, claro. En las cartas, en los juegos de cartas siempre suele haber esas cosillas, ¿sabes? Es sobre todo también para apoyar a la gente que está empezando, o no eso, sino también por tener un formato sano. Tienes que tener varios formatos. Tú no puedes hacer que una persona que está empezando a jugar se enfrente contra alguien que tenga 10 ediciones de cartas, ¿entiendes? Por el tema de los mazos, claro. No, me vengo a jugar y es en plan, mi mazo es de la primera generación y el que tengo enfrente tiene todas, ¿sabes? Porque ya he jugado desde el principio, pues no. Hay que separarlo por bloques. Lo que se suele hacer es, cada X meses van rotando unos cuantos, vas teniendo eso. A ver qué dice Riopaser. Acabo de remontar un 1-4. Está complicado, pero voy a remar como un cabrón. No, pero ¿cómo que acaba de remontar un 1-4? ¿Qué significa eso? ¿Cómo que un 1-4? Igual estoy sobado, ¿qué significa eso? ¿Cómo un 1-4? ¡Ah, un Pokémon contra 4! ¡Qué locura, qué barbaridad! Pokémon contra 4, ¿ha hecho eso? ¿Con quién? ¿Quién habrá limpiado todo? El Volcarona es el único que es capaz, ¿no? Gracias, cariño mío. Mi amor. Decirle buenos días a la reina de la casa. Y también a Marta. ¿De qué vas? Vale, a ver qué tal este café, ¿no? Es el nuevo, ¿no? A ver qué tal está, ¿no? No me gusta, no entiendo. Pues te lo bebes. It's one of my favorite first part of the Pokemon to watch, enjoy it. Just looks so like it's having so much fun all the time, like we are behind the desk, of course. My name Sin partidas estarían muertos, sí, claro, chicos, cállate, cada boca. And we're getting into day 2 Swiss here. Day 2, here we go again. Here we go. Vale, pues Eric se ha hecho un 1 contra 4 de Pokémon. Eres más cuñado A que ver. mi padre que cotiza por estar tumbado, cabrón. No, pero ahora en serio, ¿qué Pokémon se puede hacer 1 para 4 del equipo? Estoy mirando aquí. ¿Quién se puede hacer 1 para 4? Pues solo hay 2 bichos que puedan hacerlo, ¿no? Por tema de rapidez, Volcarona y Urshifu, nada más. Diría que a lo mejor el Volca. Hombre, 1 contra 4. El Urshifu no puede ser, porque pega a uno y el otro le pega, o sea, tiene que ser el otro. Hitwave, explosión. Volcarona, Hitwave. Alex contra Torbi, lo sé. Buenas, padre. Como al otro le dé por ganar el torneo, aparezco en pelota picada en la plaza del pueblo. Porque Alex tiene buena resistencia. Ya. No sé qué tal. Exactly, and Alex Gomez and that trusty Volcarona are definitely doing well too at a 9-2 record. A few more wins to keep that consistency is something I'm sure Alex will be working towards, as well as many other trainers here. Victor Medina, I know a trainer very hot. Hoy quiero ver el artículo, El artículo da por culo. A ver, un momento. ¿Qué porcentaje tiene lo del Snow Buenos este? días, papá. Articuno. Vamos a ver. Articuno. El normal. Vamos a ver. Snow Cloak. Ah, evasión un nivel. Pero no es tanto, ¿no? Bueno, un nivel, ¿cuánto porcentaje tienes de...? Que a ver, si le metes mucho más RNG, ¿no? ¿Cuánto es uno de evasión? ¿Un 20%? ¿Un 10%?
Un 10%. Si le pegas a una habilidad que tenga menos incluso, pues claro, cuidado. 10 o 20. No, no, es el artículo normal, ¿eh? Ah, también lleva el item. Vale. Notable match. Mira, lo vamos a ver. Guerreros de este tío, va. Sácanos. Además, contra ese equipo no va mal del todo. No va at all. Va. Sácamelo, papu. Vamos ese artículo ahí dándole cañita, va. Weón, ahora no lo juega. Ahora va a jugar los otros 4. Te va a abrir con te va a abrir con el Ogre Pony no sé qué. Y nos va a joder. Y lo va a dejar en la back. El equipo que nuestro contra... ¿Qué tal va? Contra el de... No lo sé. Mira a Rafael también, con Gudra. Cuidado. Está desempanado. ¿Empanado por qué, coño? ¿A qué te refieres? Vamos con todo, hoy se puede venir y ir. Ya, la verdad es que el Articuno... Aquí no sé qué tal va. No sé, los ataques que tenía no me acuerdo qué era. Va bien contra el equipo de Alex, no tengo ni puta idea. Bien hecho. Combined with Tornadus and Tailwind can be really offensive and difficult to knock out, especially when Rapid. ¿Qué tiene la jirafa esa que tienen todos? Porque está rota. Como todos los putos Paradox. Está rotilla. A ver. Esto empieza ya, Va rápido hoy, qué locura. Solo he esperado hora y cuarto. ¡Oh! Barbaridad. Vamos. Exactly, and we have to dive a little deeper into these teams as well, you know. No es un Paradox, bueno, como si fuese un Paradox, ya me entendéis. La misma mierda con distinto olor, ¿no? Típico. 50 mesecitos ya grande lo que te. Perdón. Con camisa, yo iría con traje, con un pro. I played it in Dortmund a couple of weeks ago, and Registeel was definitely not the Pokemon that I brought to every match. Lo panisío, ¿no? Bring it, boy oh boy, does it do a lot of work with Iron Defense, just boosting up the natural capabilities of an already defensive powerhouse. And Body Press really does set it over the edge. Bueno, vamos a ver qué tal el Articuno, ¿no? A ver si lo saca, que igual ni lo saca, Y aquí hay un Registeel, ese bicho muy molesto, Vamos para allá. También te digo una cosa, Joder, aquí Torbi contra Pokealex es God. También entiendo que, a ver, ayer ya Pokealex ya se dio en directo. Ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, hay que dar oportunidades a todo el mundo. Eso lo entiendo perfectamente, pero bueno. Yo también quiero mirar un poco por lo mío, ¿no? Domenico has one from several years ago. EUIC, however, was such a prestigious event, maybe now trying to get, you know, a little bit more present. En el torneo del mundo fuiste con traje, sí, y luego con el chándal de Nike. La meseta de mercadillo. Mira, aquí está. Este es el POF que vamos a ver, ¿no? Helping Hand. Hostia, Nightel con Helping Hand. Cuidado, Articuno, ¿le puedes meter algún ataque de hielo? Creo que lleva pocos, La gente decía, lleva el ítem. Bueno, este va con Choice Specs, que te pone hasta arriba, también te digo. No, pero tiene que pegar el horror ese bicho, ¡Oh! ¿Cuánto por ciento tiene eso? Frío polar tiene un 30% de precisión. Nah, esto es increíble. Ver esto en un torneo me parece... Esto es cojonudo. Qué cojonudo esto. Hostia. Sí, bueno, todos los ataques de ese estilo lo mismo, ¿no? A ver, no creo que tengan más de 30 ninguno, claro. Es como fisura, básicamente te mata el bicho, ¿sabes? Te mata el bicho. 30% en Joya. No, pero llevar eso es una buena fumada. No tiene ni prote. Bueno, prote no puedes llevar porque tiene las gafas y tal, pero me sorprende, ¿no? Es interesante, tú. Va a ganar. Le va a meter una fisura de esa, o sea, un frío polar.
Guillotina en Joyer, esa es. Bueno, es verdad, el envite 10% de quemar y 2 veces seguidas ayer, cierto. Vamos, vamos, dame un poquito de... Va, vas a abrir, en serio, no quiero esto, no quiero tontería, por favor. Vas a sacar Ninetales y Articuno, pum, Aurora Veil. Es que Aurora Veil es una habilidad cojonuda, también te digo, cuidado. O sea, a ver, quizá Articuno no lo juegas, no sé si lo jugará o no, Desde Houston, padre. Porque tiene un par de amenazas por ahí, pero da igual. La cosa no es esa. Claro, también te digo, la amenaza, si le metes frío polar de enfrente, te suda los cojones lo que haya ahí. No, pero el Night es el bueno, o sea, es el típico, bueno, pantallas. Te pone Aurora Veil, te mete Helping Hand. Es que a mí lo que me gustaría ver, eso es en serio, me gustaría ver el clima, Helping Hand, el Articuno con las gafas. Te mete Blizzard, es que te tiene que reventar, loco. Yo creo. Articuno pegará el horror, puede ser. Lo que pasa con estos equipos es que son muy previsibles, no tienen chances a otras cosas. Bueno, pues aquí está el tío con 9 wins, gente. Igual tan previsible no ha sido. Quiero decir, joder, por lo menos. Molaría que uno de estos se llegase ahí a las semis o a la final, te digo. No tiene tanta... No, Articuno no... Espera, No, cuidado, Cuidado. Ah, el Articuno es una puta mierda, es verdad. Tiene 95 de ataque especial, es un gonorrea, loco. ¡Buah! ¡Qué huevón! Cojones. Vale, ¿aquí qué va a ocurrir? Bueno, Cresselia da por culo ese bicho, también horror, ¿no? Cresselia en Joyer, cuidado. Vale, ¿qué problema tienes aquí? Bueno, pues el típico, ¿no? Fake out. Oh, sí que tiene el Articuno. ¡Le suda los cojones! ¡Dámelo! ¡Vamos! Coño. Ahí está, tiene el puto Articuno, weón. No, se va a venir, Y va a tirar entera. Y va a dar. Y le va a dar todo el rato un botón, Se la va a pegar luego, ya verás. Intimidar. La can, weón. Aurora Veil. Trick Room. Trick Room, ¿qué tiene en la back este tío para Trick Room? Lot of damage. Bueno, sí, también te digo que el Arcanine pega ahora, Cuidado. Ah, tiene el Registeel. Hostias. Bueno, frío helado en Joyer. Como le mate con frío helado al Registeel, me voy a rayar yo, Yo me tildearía. Yo ahora estoy aquí. Mira, ya saca Articuno. Le estoy a cagar en todo. Vamos, dámelo. Grande loquete. Ya no, me mola el equipo de este tío, No. Escucha. ¿Cómo ves a los chavales hoy, padre? Esto es como yo, que jugaba con... Tirabas trueno, tú. Yo trueno no lo he jugado, pero... Trueno en Joyer. Tú fíjate. Ninetales. Y ahora va a spamear Blizzard y lo otro. Spam, míralo, pam. Parting shot. Cuidado. Articuno, no, escucha. Se viene frío helado. Danos este fan service, por favor. A las 10 de la mañana, joder. Dámelo. Articuno de rank master. Frío polar, jaja. Ah, no, pero es frío. El Latan es frío helado, ¿no? Me he confundido. Perdón, Tiene un 30%. ¿Qué ha hecho? ¿Cresselia tendrá lo de cambiarse de lado? No creo, ¿no? La verdad es que aquí el Articuno es un... O sea, el Arcanine es un poquito useless contra el Registeel. Bueno, a ver, useless no, tienes el Flare Blade.
La está liando. Le quiere bajarte el ataque lo máximo posible. Yo quiero ver qué es lo que va a hacer el este. El Articuno es lo que pega. Iron Defense, vale, cuidado. Se bufa. Y luego ya sabemos que empieza a saltar y a dar hostias. Lo ha intentado. Lo ha intentado. El sinvergüenza lo ha intentado, loco. Cuidado, Cuidado. Que lo ha intentado el hijo puta. Se está riendo, claro, ¿y qué? No. El problema es que ahora Aurora Veil. Es que, cuidado, con el Aurora Veil eres muy tanque. Tienes chance todavía, A ver qué vamos a hacer. ¿Qué parto los cojones? Ah, un momento. Este era de fantasma. ¡Qué hijo de puta! ¡No había visto eso! No, el redestino lo puede matar. Espera. Ah, es este, el fantasma, loco. Pensaba que era el otro. Me he rayado. Pensaba que era el otro. Claro, el otro no le hace nada. No hace nada. Hostia, se le ha leído el otro, Claro, digo, hostias, era inteligente. Digo, no le hace nada. No, pero también te digo una cosa. Tiene un -2. O sea, tiene un -3. ¿O cuánto tiene? ¿Qué cojones tiene? No te tiltea. Hombre, a tomar por culo. A tomar por culo. No, ahora espérate. Mata el Articuno y si tienes cojones, Aurora Veil. Tiene el Blizzard este, el No. Mátalo ahora. Mátalo. Y en cuanto se te vaya el Trick Room. No, el Arcanine, ¿sabes para qué está ahí? Este tío es full RNG. El Arcanine está ya en -4, loco. Y está ahí para flinchar a la peña. Solo está para eso. Está para flinchear, ¿sabes? Para ganar tiempo y RNG. Yo míralo, tiene -4. Les echado los cojones. Lo que pasa es que con el Trick Room no le vale todavía esto, ¿sabes? Hostias, a tomar por el culo. Crítico. Hostia, si no lo mata, Bueno, aquí lo tienes, es lo que hay. No te puedes quejar, que acabas de meter un frío helado. Claro, el tema que ahora... Bueno, aún así, hostias. No está mal, Claro, la cosa es... ¿Qué ataque tiene el otro? No tiene knockoff ni nada, ¿no? Blizzard. No, este tío es mi puto padre, Este tío es mi puto padre. Es en plan, Arias, a tomar por culo, todo, pegados a todo el mundo y ya estaría. También te digo, le ha matado por un crítico, ¡Hostias! ¡Otro crítico! ¡Oh, Dios mío de mi vida! ¡Hostias! El atraco a mano armada. Hombre, joder, esto ya es demasiado. Esto es durísimo. Hombre, no. Hostia, vaya robo. No, Esto es duro, No se puede decir nada, metió frío polar, cabrón. No, da igual. O sea, 2 seguidos. Y encima el incinerador está vivo porque ha fallado un Rock Slide también. Pues espera un momento que aún así puede ganar, Bueno, depende de lo que tenga. Es que lo ha jugado bien, este cambio es cojonudo, porque ahora vuelve a entrar.
Necesitamos un crítico. Bueno, necesitamos, como si este tío fuese de coin. 31 meses. Bah. Chorri mentiroso y putero. Bueno, espérate, Cuidado. Cuidado, Claro, aquí, ¿sabes lo que pasa? El incinerador, ¿qué vas a hacer? Vas a meter fake out, vas a bajarle otro al este. A Andorus, va, crítico. Crítico. Va, crítico. Métele un crítico, devuélvesela, porfa. Al Raging Ball, toma por culo. Venga. No, el Arcanine es el puto amo. Protect, Rock Slide, me representa. Esta jugada es muy safe. Ahora lo que al otro lo que le proporcionas es que te meta parting shot o que no te meta nada. Efectivamente. A casa. El otro no sé si se puede bufar, con Calm Mind. Flinchealo, porfa. Flinchealo, flinchea el Raging Ball, que vas a perder a este paso, ¡Flinchealo! He dicho. ¡Toma por culo! ¡Vamos! No sé, me estoy motivando con este tío. Pero claro, me parece una injusticia lo que ha pasado, coño. Va, toma por culo. Eric 8-4, ¿en serio? Hostias, ¿en serio? Lo va a matar a pedradas. Sustituto en Joye. Y ahora pues otro flincheito, ¿cómo va? Venga, va. Vamos a ver si es posible, chicos. Venga, va, me bebo esto un trago, efectivamente. A tomar por culo. RNG Enjoyer, esto va por culo. Hostia, ya, yo soy el Domenico este. Y estoy dando volteretas ahora, No, ya se acabó la puta partida. Rock Slide. Y crítico. Toma, con el velocico que tenía. Buah, esta partida ha sido la polla, así me gusta empezar a mí el día, Es duro esto, barbaridad. Hostias, no, te flincheo, ya cómo se ríe. No, yo ahora mismo estaría dando una puta voltereta ahí. Claro. A ver, se ha comido 2 críticos Esta partida no la remontan, o sea, a ver, de la nariz del no, asiático. pensad una cosa, Tienes el clima, que te sube la defensa en 1, vale, Articuno. Tienes el Aurora Veil, que te mete el Ice Cream y te mete el Reflect también. O sea, el otro no te va a matar nunca. Claro, te mete crítico a tomar por culo, efectivamente. Claro, el tema es que le ha metido 2 críticos, ¿sabes? Esta partida, lo que ha pasado ha sido lo siguiente. Crítico, ¿vale? Mi campeón 2 críticos seguidos de Envite Igneo. La criofenix.no tendrá El otro ha ataque fallado especial, un Rock no Slide tendrá mucha clave precisión, al pero Incineroar, tiene que frío ha durado un polar. turno más. Le ha metido el frío polar al Registeel con un 30%, ¿sabes? Y luego le ha metido 2 flincheos y el tercero dice crítico, que me aburro. 1 no, 2. ¿2 qué? ¿Cómo que 2? Yo se llama Vueloski, qué grande. Frío polar fue a la segunda. Ya, fue a la segunda, el primero lo falló, lo sé. Bueno, Eric, seguro que 8-4. ¿Me lo podéis confirmar eso? ¿Cómo lo sabéis? ¿Dónde está la puta voz? ¿Por qué? Sí, 8-4, está fuera ya. Los italianos se están liando, loco. I can see that. I can completely see that. I think for me, if I'm Domenico, I'm thinking, how am I going to stop this Articuno? That's exactly because you have literally no way to stop the weather in this situation. The snow is going to go up. That Alolan Ninetales comes into the fray. So maybe you need a Pokemon like the Fluttermane that's able to deal that extra damage. Pongo fuera ya. Mejor, ¿no? Pongo así esto. Que si pongo 8-4 y luego fuera y no sé qué, raro. Even on something like the Alolan Ninetales, before that Aurora Veil goes up, that can be critical. But it's a double ice thing here. Wrap up trainers is getting cold in here. Mira. Esto es una locura. Buah, bueno. La gente no va a jugar esto contra Registeel y no sé qué. Claro que lo va a jugar, está roto. Vamos. Doble Blizzard. En serio, no, por favor, doble Blizzard. Doble Blizzard, porfa. Ya está, no te calientes. De hecho, ¿qué renta más? Claro, aquí hay una cosa que yo no sé muy bien. Claro, ¿qué te renta? ¿Doble Blizzard o Helping Honey Blizzard? A ver, en esta situación
con el tema del fake out, a lo mejor te mete doble Blizzard. Nah, el tío va a tirar esto, se la pela. Claro, por culo. Aurora Veil. Toma. Uy. ¡Ah! Tú, lo ha esquivado, Aquí va el parting shot, Esto es clave, Lo ha esquivado. No, es increíble. Ahora ya entiendo, claro. Os ha jodido. Si este tío tiene que tener una suerte todo el torneo, lleva 9 wins. Claro, el tío se ha tilteado, Mira lo que le pega. Mira lo poco que le ha pegado. Claro. Ice Beam. No le pega ni sellos. Mira lo que tanquea con esto. ¡A tomar por culo! Este tío es mi puto padre. ¡A tomar por culo! Este tío es God. Es increíble. Esto es una locura. Esto es una barbaridad. Parting shot, dodge. Toma, Blizzard. No le quita, hostia, no le quita nada. Vez más enganchado en el Pokémon. Ese 90s tiene los EVs todos en defensa, yo creo. Y en velocidad. Registeel no creo, ¿no? Arcanine, haz lo tuyo, venga. A tomar por culo. Si le mete 2 seguidos me volveré totalmente loco, El otro se bufa, Heavy Slam. El otro sabe que va contra reloj, no es coña, lo sabe el otro, Ha fallado. Sabe que es contra reloj, el otro dice, no voy a bufar, que me mete un círculo de esto me humilla. Aún así, espérate que no sé si se muere, El Articuno, 49 de vida, no lo sé, Ahí andará. Se muere ya. Necesitos bebé. Está jodido aquí, El tema es que cómo se quita el Registeel ahora. Calentada. Un poquito de hada. ¿Por qué tira esto? Pues efectivamente contra el fuego lo va a tirar para protegerse. Qué partidita más rica, loco. Boh, barbaridad. Pokémon, si parpadeas te lo pierdes. Qué locura. Iron Defense. No, espérate un momento. Esto es, lo que acaba de hacer es... No, fuck. ¿Lo quema? ¿Te imaginas? A ver, esto es una puta locura, que le suda un poco los cojones, entre comillas, porque te pega por defensa con el ¿sabes? Luego si quiere, pero que me parece gracioso, ¿sabes? Esa que es garante. No, pero ha tenido... Un momento. Tirar Iron Defensa al Registeel es tener 2 cojones, ¿no? Si le mete el Circle, se muere, ¿no? ¿Entendéis lo que digo, no? O sea, porque ha hecho eso, es super gris lo que ha hecho el otro, Knekro llegó a ser campeón de España de Pokémon Stadium, cuarto de Europa y tercero del mundo, en el campeonato de Sydney 2000. Frases típicas de Knekro. ¡Qué hostión! Este tío según salga del torneo tiene que ir a echar la lotería. Porque no sé, a mí me está rayando que no maten al Articuno, Hostias, ahora. Espérate un momento, Lo de abuelos ¡Cuidado! es de coña.
Está jugando como un Knekro cualquiera de resaca en su primer torneo de VGS. Ni respeta ni entiende qué sucede. Espérate que va a Río perder Polar incluso, en Coller y se va a poner 10-2. No, 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 espérate un momento. A ver ahora, como le debe vuelo, Espérate. Aquí se decide de todo, ¡Hostia! ¡Este tío es el mejor del mundo! ¡Es el mejor! El otro se tiene que reír. No puedes tiltearte en esta situación. Está ganando porque es el puto amo y punto, loco. Ya está. Es lo que hay. También te digo una cosa, Te digo una cosa, te lo mereces, O sea, te has tirado un Iron Defense en su cara. Mátalo, que está a 30 de vida. Lo podías haber matado perfectamente. O sea, podías haberlo matado, ¿o no? Se ha tirado un Iron Defense. Hostias. No, esta partida es de las mejores que he visto en mi vida. ¿Qué cojones? Barbaridad. Wicked Blow. Sí, mátalo ahora, corre. Mátalo ahora porque... Mátalo. Hostia puta lo que pega el huevón. No, el Arcanine es una puta bestia, loco. Qué cagan, Choice, escúchame. Choice Spec Circle. Choice Spec Circle, es increíble. Esa que grande. Esa que grande. Esa que grande. Dios. El ataque de Articuno tiene un 30% de darle. No, dale la mano, en serio, o sea, y la cartera también. La traca que te ha pegado es histórica. Es durísimo. No, este tío es putísimo grande, entrevista, Estoy diciendo, es lo que hay. Este es que es grande. Hostia, ha sido buenísimo, No, este es histórico, Claro, es en plan, hostia, resistir, ¿cómo me lo bajo? Pues toma. No, es que el tema es... Ahora ya en serio, O sea, el Articuno con la nieve y el Aurora Veil es una puta fumada. Lo que yo tengo una duda, claro, aquí la cosa es... O sea, en el turno 1, ¿por qué el otro tira...? O sea, el otro ha jugado muy greedy, creo, Es el seudónimo de Rubén García, un famoso youtuber y streamer español conocido por sus videos y transmisiones en vivo de videojuegos. Su comunidad de seguidores es bastante activa y leal, y ha logrado establecerse como una figura destacada en el mundo. O sea, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué en el turno... El otro ha sido greedy, ¿no? El otro en turno 1 con Cresselia tira Trick Room. ¿Por qué no le mete...? Vamos a ver. Lo que ha hecho el tío es Parting Shot, que ha fallado. Pero ¿por qué no mete Fake Out al Ninetales? ¿Por qué no le mete al Ninetales el Fake Out? Para que no mete el Aurora Veil. Haces eso, tiras Trick Room y luego le metes le intentas matar al Articuno o hacer algo, ¿no? ¿TR no ha sido turno 2? No, ha sido turno 1. O sea, el turno 1 ha sido Trick Room, ¿no? Ha sido TR y ha tirado Parting Shot. ¿Tendrá Cover Cloud? No la tiene. No tiene Cover Cloud. Tiene la piedra para que dure más el Aurora Veil. Ha sido Parting Shot TR. Pero claro, si tú le metes Fake Out al otro, no mete el Aurora Veil. Metes el TR y luego vas a pegar tú antes de que meta el Aurora. La hostia que le metes al Articuno cambia muchísimo, Es un 50% más. Está mental boom del Game 1. Puede ser. Yo creo que esa era la play. También te digo que igual haces eso. Claro. Decimos, claro, igual haces TR, Fake Out y te hacen otro Circle. A tomar por culo. Claro, es que, a ver. Hostia, tú, pero tiene que tildear mucho. Es un 30%, y los críticos y todo lo que ha pasado. Qué barbaridad. Y luego encima te quema con el envite digno, 10%. Buah, vaya bomba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la mañana? Bien, loquete. El mejor partido que hemos visto en mi vida. Hace mucho tiempo, 2-0, 2-0 lo ha metido, Claro, yo decía que juegue Ninetales y Articuno, por favor. Y la gente, no va a jugar eso.
No lo va a jugar con un Registeel. ¿Cómo se lo va a bajar? Pues ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. O sea, la cosa es, por cómo hemos visto cómo es el equipo, el Sir Cold lo vas a tirar en bichos que sean como el Registeel, tal, no sé qué. Y luego, a ver, que no lo hemos visto, pero con las gafas, con el clima y demás, tiene que pegar bastante, el Articuno. No tiene mucho ataque especial, pero no pegará mal. A ver. Vamos a ver cómo va este tío. Eric está fuera. Y ha perdido a Alex también. Joder, me estáis volviendo loco. Hostias. No, esto es duro el día de hoy, A mí me estáis jodiendo. Porque Alex está jodido también, Hostia, estamos jodidos, ¿o qué? Es un 20, no un 30. El Sir Colt es un 30. ¿No? Es un 30, es un 30. Es 30 como fisura y todo eso. Vale, vamos a ver qué tal. Bueno, pues Eric está fuera. Y Alex tiene buena resistencia, creo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno, igualmente, a ver, Eric seguirá jugando, obviamente. Y para puntuación y tal. Si Alex pierde otra vez, ¿se queda fuera? Sí. No, tiene que ganar todo ya. Muchas gracias, Celtista. Vale, vamos a ver qué tal, No, a ver qué dice este tío, porque este tío goce. That was a match, wasn't it, trainers? Absolutely incredible stuff. I'm here with your winner of that previous incredible round. stuff. We had Sheer Cold, Sheer Force Landorus. One thing's for sure, Amir Abdulovsky is here providing sheer entertainment on stream. Amir, how are you feeling now? El Lando que tenía I slept a little, but I'm still feeling good. So hopefully, with 1 or 2 more wins, I can maybe get top cut. But we're gonna see. It's my best result so far. Yeah. So, El tío dice que es su mejor resultado. Let me tell you, we would love to see Articuno making top cut. That was an absolutely crazy game. It was so much fun to watch. I mean, the Sheer Cold connecting 3 times over the course of 2 games. We had critical hit flare blitzes coming in over to your side, taking out the Articuno and the Alola Ninetales. There were burns, there was rock slide flinching onto the Raging Bull. ¿Este quién era? Nikki, no. Hay otro tío que lleva el mismo equipo que este. No, actually, I haven't clicked Sheer Cold at all. Really? At all, the whole tournament. This was the first game. And I made a game plan because one of the best Dutch players. Dice que es la primera vez que juega Sir Cold en todo el torneo. Hijo puta. Ha ganado 7 rondas con él. I kind of knew what I had to do in the matchup, and yeah. Yeah, I see. So this time on stream, you pressed Sheer Cold for the first time. Or Yeah, for the first time in a whole tournament. That's wow. But presumably in your practices, you've been pressing it before, and as a last resort, maybe. Yeah. No, not really. It's really against Iron Defense body press mons and. Para mí estos equipos se cagan en el videojuego competitivo. Chicos, yo lo siento, lo voy a decir, pero a mí me apetece de vez en cuando ver algo de esto, Estoy hasta los cojones de ver los putos Ogre-Pon, las plantas esas que pareces una botánica, el panda este y la madre que los parió, De vez en cuando te meten esto y hostias, te lo pasas bien, Yo lo siento, pero yo prefiero ver esto a 50 Ursifus. Ursifus sí que se carga el competitivo. Un Pokémon que hace crítico todo el rato, que se pasa por los cojones el intimidar y que se salta una de las mecánicas principales del VGC que se llama protección. Eso sí que es tóxico. Hostia, prefiero eso, Prefiero un 30% a que te mate al otro. Joder. A mí me mola.
A ver, que yo no soy partidario de que... O sea, quiero decir, no soy partidario de que a lo mejor se gane un torneo por fisura y cosas así. Pero bueno, es una posibilidad, o sea, es un 30%, está ahí. Tienes que tener cojones y jugarlo, claro. Pero que a mí me gusta ver cosas anti-meta en general, ya más allá de lo que ha pasado hoy. A mí me mola. ¿Acabo odiado? No, no, no. O sea, si la gente se tiltea cuando falla un fuego fatuo o una habilidad que tenga 90% de precisión, etcétera, este tío está jugando con una habilidad que tiene un 30%. Si gana, ole tus cojones, tienes el día. Es que no, tampoco se puede decir mucho más. O sea, al fin y al cabo, Pokémon tiene eso, tiene la posibilidad de... Es como si juego Thunder Wave con el Grisnaldo y te empieza a paralizar a la gente y te paralizo 3 turnos seguidos. Te cagas el juego, ¿no? Es lo que hay, es que es Pokémon. Claro. The fact that this is the first time you've been clicking sheer cold all tournament, presumably the first time you've gone up against Reggie Steele. True. Yeah, okay. And Pokémon if champán. we zoom out now, Claro. You told me just before our interview that you got top 32 at Lille using a Staraptor. Yeah, true. Can you dive into that a little bit more for us, please? Yeah, so once again, I was looking at the day 2 results from Peoria, and then I saw Peter Chen using Staraptor. And I was immediately hooked with Final Gambit into PR, into Trick Room. And I was like, I have to try this team, and it went very well. And then I also went top 32. And I had some very, very tough matches in day 2 against Marco and against Neil, so it was... Did you win those matches? No. Ah, shame. I was also 9-2, and then I faced Marco and Nils, and yeah, then... Okay. Me está diciendo que ha perdido, pero que se ha decidido por detalles y que muy guapas las partidas de hoy. Digo, para guapo lo que acabo de ver yo. Articuno Circo, el único que está guapo. To Nikki Reddy, Tayo, shoutouts to Bart, because I learned this match from his latter game, so also shoutouts to him. Espérate, ¿qué está pasando? Yeah, that's about it, I think. Well, there you go, trainers. Gigachat. Vamos a ver las siguientes partidas. ¡Va! Está guapo. Makes total sense given how chilly that game was. We're only just getting started here on our stream of day 2. We'll go to a short break and then we'll be right back with another thrilling Pokemon battle. Si lo piensas, lo que inviertes en matar un Poké con ataques normales son 3-4 turnos, mientras que con el Fero Polar es lo mismo y lo matas asegurado. No es tan... Ya, pero bueno, a ver, la cosa es... Evangelion, pensé que estabas aquí jugando, ¿no? ¿No ibas 11-0? Cuidado, con el Aurelio. It's not the fastest, but who needs speed when you have a priority move? Thunderclap is Raging Bolt's signature attack. If the target is readying a damage-dealing move, then Thunderclap will strike the target with damage first. You have to be careful about how you use it, as this attack will do nothing against a target going for a status move or a faster priority. Están hablando de un poquito del Thunderclap, que es un nuevo ataque que metieron esta generación. Thunderclap es exactamente igual. El Thunderclap es igual que el Sucker Punch. Si el otro Pokémon te va a atacar, pues le atacas tú con prioridad, ¿sabes? Por cierto, pensé que se iba a jugar un pelín más, pero al final no he visto nada de juego. También porque es un ataque muy específico. La palmada esta de tipo lucha, que hace que si el otro juega un ataque de... O sea, si juega un movimiento de prioridad y le ataca primero y le pega un ostión. O sea que claro, ese ataque es muy complicado meterlo, ¿sabes? Sobre todo es muy complicado meterlo porque como es el formato, que es con lista abierta, que tú ves todo lo que tiene el rival, al saber que el otro rival tiene eso, no te va a meter esa habilidad en la putísima vida. Ese es el tema. ¿En Latam cómo se llama? Ah, bofetada, ¿no? ¿Es único de Loki Doggy? No, esa habilidad la aprenden muchos bichos. No, es de tipo lucha. Aparte que está muy bien pensado, la habilidad está guapa porque es de tipo lucha. Hay muchos bichos también de siniestro que tienen prioridad, o sea, le jode y tal, bueno. Tema de prankster y eso. Cachetada. Vamos a ver la siguiente ronda, 2 minutos, Damn. Eric no ha escrito ni por el grupo, tiene que estar tilteado, yo creo.
Es lo que hay. Vas al día 2 y pierdes la... No vas a empezar. Pokealex va top 13. Si gana las 2 que quedan, está dentro. Va, pues tienes que ganar, No me jodas, When it comes to team building, I like to build something on my own that I think will beat the meta, and I think it's a couple steps ahead of where the meta is at right Este now. me representa. With the team ability, I am definitely trying to Dice que le gusta hacer sus equipos y hago que sea anti-meta. Bien hecho. Va, Juanfi, márcatelo, Ya nos dirás qué tal. ¿Qué te ha parecido el Articuno? God, ¿no? Me representa. No, lo del Articuno ha sido histórico, I tend to go somewhere on the fun side of the decks. Cloth Electro just happens to be semi-meta, so it's just super exciting, but I go for the fun decks more so the meta decks. ¿Va con el mismo equipo los muchachos? Sí, ahí lo tenéis. Vamos a ver a quién juega. Yo creo que no hay votación ya, ¿no? O sea, hoy solo hay una votación para semifinales, para 2 partidos, para verlos, ¿no? ¿O cómo va? Yo no me acuerdo ya. Ended up not being as successful as I would like to prefer. So as I've gotten more and more experience, I've learned kind of. Son niños, hombre, porque hay diferentes. ¿Cómo se llama esto? Coño, está senior, está junior y está la de los mayores. Joder. Hay categorías. Claro, y te son niños, pues obviamente. Hay diferentes categorías. Esto es falso, tú. No, se te cae. Escucha. Se te cae un estante de libros y le tiras agua, no. Y los libros no los revientas. ¿Bobo qué? Vamos a ver quién juega ahora. Senior Junior, la de los mayores. Bueno, basta. David Partington, we are buddying up today with our plus and minus abilities, aren't we? Yes, add us together and we are Chaz and Dave. Colossal, yes. So glad to have you boosting up my special attack. Mejor que tirarle fuego, ya, si tira fuego. Bueno, el de la planta, coño. Lo agarre. Ahora es votación. Ah, es votación ahora. Yeah, it does. Like Articuno, ¿Sí? The Cantonian form going for sheer cold so consistently as well, thanks to the snow cloak, meaning just loads of attacks. ¿Es votación ahora? Shot missing, for instance, that was incredible to see. Yeah. You don't often see that. And of course, the defense boost that now ice types get in Scarlet and Violet, thanks to that snow too, allowing that longevity of those ice type Pokemon. It's taking heavy slams from that Registeel so well. Yeah. Ice has always been seen as a bit of a glass cannon type. I mean, literally made of something as frail as ice. No, pero cada vez que pienso en la partida de antes ha sido increíble. Es en plan, no creo que le flinchea, es que ha sido. Le va a flinchear 2 veces seguidas, 2 flinch. Luego le mete crítico. El otro le mete 2 críticos también. Ha sido increíble. Ha sido una puta barbaridad. El otro es que, si te das cuenta, el otro ni se ha tilteado. Es en plan, nada, es la magia. Pokémon champán, da igual. Yeah, exactly. And then there were the Rock Slide flinches coming out on the Raging Bolt as well. 2 critical hits taking out the Articuno and the Alola Ninetales in that first game. Yo estoy de acuerdo, os veo que estáis ahí hablando de lo del partido. Desde mi punto de vista, la troleada que ha pegado el otro ha sido histórica. Yo lo siento, O sea, tú en el momento en el que haces doble focus al Articuno y le dejas a 30 de vida y le metes un Iron Defense en la cara del otro. O sea, es que no lo entiendo. O sea, le haces doble focus al Articuno, le dejas a 30 de vida y al siguiente turno te bufas. Es que no lo entiendo. Claro, obviamente luego te va a matar. Pues claro, luego te mete el frío polar y es lo que hay. O sea, mata a ese bicho. Y si te bufas pues más adelante, pues vale. Aparte te puedes curar con la Cresselia y tal. Claro, es que así me pareció muy greedy. O sea, entiendo que dices, joder, tiene un 30%. Ya, pero no puedes jugar en base a eso. Claro, te mata ahí. A eso predica el cambio. Ya, bueno, predica el cambio. Predica el cambio a un tío que lo único que ha hecho en la primera partida es spamearte. O sea, literal, el Articuno
le han cogido, lo han metido con un martillo ahí en el puto suelo. O sea, el Articuno, el Arcanine, le han metido con un martillo y ha dicho, tú de aquí no te mueves, y vas a tirar todo el rato las putas rocas. Y ya está. Es lo que ha hecho. Rock slide, pa. O sea, el Joyer, pa. No ha hecho ningún predict, no ha hecho nada. O sea, es que la primera partida el tío no ha hecho nada. No ha hecho ni predict raros, ni cambios desorbitados. Hostia, lo que ha hecho. No. Pa. En plan, ataque doble y a ver qué pasa. Claro. Tapas el top 1. Pues es el Incineroar, gente. Incineroar. A ver, yo para mí es bastante greedy, dejar un bicho o sea, me parece greedy por eso, porque le hace doble focus y luego te la está jugando, no sé. Que sí, que te sale bien y tal, pero mátalo y todo por culo. Ha caído mucho Flutter, sí, ha caído. A ver qué me cuentan por aquí. It certainly can, and let's see what trainers are maybe possibly using this as we get into the rest of our day 2 coverage here. I'm going to have a check out of the standings actually to see how many people are close to maybe getting into that top cut. Vale, me están diciendo por pinganillo que va a salir la votación un español que se llama Carlos, que le podemos votar si es eso, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Qué buen chaval. Carlos, que me has flameado a mí, yo creo, por Twitter, cabrón. Me dice Pokealex, me cae genial. No, Pokealex, te da bien con todo el mundo. Luego a palos con el Twitter, con la peña. Claro. Vale. Vamos a votar a Carlitos, va. Le votamos a Carlitos. No, el poder que tenemos en este streaming es histórico, Gente, hay que votar ahora este tío. Bueno, vamos a ver quién sale también. Claro, ¿habrá más españoles? Bueno, es lo que hay. Pasa Link, ahora cuando salga la votación. O sea, se vota aquí, esperad. Ahora cuando salga le damos. No os preocupéis, estad atentos. Si abusé de las votaciones se van a dar cuenta y cambiar el método. Que lo hagan. Que lo hagan, no me importa. O sea, es lo que hay. Claro, ¿qué quieres que te diga? Si sale un español y sale siempre. O sea, yo lo siento. Es lo que hay, que cambiarlo. Yo no estoy abusando de nada. Yo voto con mi comunidad, gente, que es muy bonito, de hecho. ¿Qué cojones? Precioso. Aurelison va a 12-0, qué locura. Along with names like Alex Gomez, who we're incredibly familiar with at this point. Kilian de Quesne representing the Netherlands here on home turf, of course, as well. It's really shaping up now, these standings, David. And the 9 and 3 that you can see at the bottom of there still have a shot at getting into that. Hombre, a ver, estoy diciendo, si no, a ver si vas a salir tú ahora. Claro, las votaciones es lo que hay. Si pones votaciones. 11-3, sí. Which is something the Swiss round structure kind of offers here. If you've been playing against players who've done particularly well, or maybe you've lost, but against players who've done particularly well, that will still show you el team de Soula. Some other people if you've kind of defeated someone who is pues nada, lo más estándar del puto mundo, quiero decir. O sea, estándar ya. Es up to you, up to nosotros. Vale. Ricardo, Víctor. Sacamos a Carlos, va. Venga, votad a Carlos, va. No ha salido nunca. Aquí está, Carlos Cabal, gente. Además, mira el equipito, Carlos Cabal. Mira, contra el Articuno, tú. Carlos Cabal, va, toma. Me ha dicho Alex que si le podemos sacar y tal, no me importa. Ahí lo tenéis. Gente, a Torvik le vamos a ver luego. Si Torvik va a pasar y luego le vamos a ver. Y Torvik siempre sale por ahí, ya lo hemos votado muchas veces. Mola también dar la oportunidad, que igual Carlos no lo vemos en 4 o 5 meses. Como ayer con Folita, coño. También está bien ver a alguien nuevo, le hace ilusión, joder. Si podemos hacerlo, ¿por qué no, coño?
Carlos empezó 1-2 y va 9-3. Que sí, coño. Es bonito, joder. Yo lo veo así, Dale caña, dale caña. Carlito, va. Carlitos. Creo que es bonito, ¿no? Mola también apoyar a la gente. Incluso también está Iker por aquí. Bueno, pues en otro momento sacamos a otro, ya está. La pelea de Víctor, los dos han ganado a Alex. El equipo de Mark está guapísimo, No, el equipo de Mark está guapo, Se vota ahí, lo han puesto donde el Pokémon. Está filmado este regional, mucha variedad de Pokémon. ¿En verdad? Estamos viendo, o sea, nos quejamos de siempre ver lo mismo, pero hay más variedad de la que pensamos, no es coña, Yo creo, Well, exactly. This is the perfect testing ground for any trainers here. And if it affects your voting, everyone, those top two matches we have on screen there, they were 10-2, and the ones on the bottom were 9-3, in case you want to see people who are having a slightly better record going all the way through. But I mean, 9-3 is an absolutely incredible record as well. I would gladly take that. Absolutely, and it's just as kind of like exciting for those trainers particularly too, because they've got their top gun chances on the line. Es lo que os digo, no os preocupéis que luego ya veremos a todo el mundo, ¿sabes? Aparte, Torbis va a salido mucho. También yo creo que es bonito eso, ¿sabes? But yeah, probably out of the contention of top cut at that point. So at least if they win, though, they've still got to win many more matches. Yeah, is it going to be win and in, or is it going to be the face-off of the 10-2s? Va a salir, claro. No, claro que ha salido. And again, David, there are so many interesting Pokemon. I love that we're able to feature the teams that trainers are running in our notable matches as well, because it gives everyone a flavor of just the variety that trainers can experiment with. And there are so many Pokemon that we can choose from in Scarlet and Violet to try and bring to these tournaments. So why not just give it a go? And as you said, if something works out well for you, then that could be. Había tres españoles. Estaba Iker. Estaba Torbis también y Carlos. A ver, mola mucho este equipo, el de Mark. Qué fumada, Me faltan polígonos y ferropalmas, hermano. Pues mira, aquí tienes un ferropalma, güey. No, si aquí está Torbis, está Iker. Está Carlos, aquí hay varios también, sí. Molaría ver dos Articunos peleándose. Cuidado con este Articuno, Tiene mucho que decir. Oliver lleva en Daisy. Ah, mira este, mira Oliver. El equipo de Oliver, loco. Ah, es que hay dos Oliver. ¿Cojones? Mira este Oliver con el Okidogi, y el Boulder, tú. Oliver contra Oliver, ¿qué posibilidades hay de eso, tú? Claro, ¿no? Y el Grisnaldo, a mí el Grisnaldo me flipa, me flipa el Grisnaldito. Sí, Riopaser como es que ha perdido porque estaba jodido ya. O sea, quiero decir, estaba a 2 victorias de pirarse o 2 derrotas. Ya está. Now, why are we seeing this less commonly than Raging Bolt and Gouging Fire? It's a Pokemon that's here for a good time, not a long time. Grande Knekro, estos clips de VGC son god. Volver a verte así de implicado mola. Mola, está guapo. Un besito. Es la hostia. Yeah, indeed, it is very powerful, obviously, but what Walking Wake does lack is a kind of a reliable spread type attack. Yes. So unlike the Pokemon like with Dazzling Gleam, for instance, or Discharge, or Hyper Voice, for instance, this Pokemon only targets single targets, and therefore it leaves itself very susceptible
vulnerable to a lot of other Pokemon as soon as that Pokemon protects, for instance, that you've been targeting. It's also often forced. Bueno, vamos a ver qué tal. Cuidado, esta partida está guapa, O sea, el equipo de Carlos es estándar, pero el del rival tiene Walking Wake con la tortuga, que hace buen combo con el clima. He visto por ahí a... ¿Qué más tenía así más antimeta? He visto cositas interesantes, O sea que bueno, a mí el Walking Wake me gusta mucho ese bicho, De hecho, el Walking Wake al principio de la regulación se spameó como un hijo de puta, la gente lo jugaba full, pero luego se dejó de ver. Se juega muy poquito, la verdad. Pero es un bicho que no está mal, Yo creo que le perjudica más un poco lo que se juega en el meta, más que lo que es el bicho, porque es muy bueno, A mí me parece cojonudo. O sea, la habilidad está, el Steam... ¿Cómo se llame? El Steam Wave, eso, como cojones se llame. Me parece bastante tocho, es bueno. Lo puedes jugar agresivo con tela de fuego. Puedes jugar de tela de fuego con llamarada, o sea, con lanzallamas, creo que es, sí, lanzallamas. Siempre digo llamarada, lanzallamas. Con lanzallamas, algún clima, tal, mola. Lo puedes jugar también con tela de agua para pegar más por agua. Está guay. Pero sí que es verdad que el Rainbow te puede dar problemas y hay cositas por ahí, ¿no? Steam Eruption, eso es. Right, it's a really good point. Maybe we'll start to see Regidrago come back as well. I believe that was one of your caster predictions too, David. The Regidrago. So, bueno, vamos a ver, esta partidita y luego Pokealex. Estás a una de irte a casa. No me calientes, te lo digo totalmente en serio, Me he levantado a las 8:30 de la mañana y lo primero, a las 9:30, perdón. Y lo primero que veo es: hemos perdido, toca remar, jeje. Mamá de parió. Toca remar. El Articuno este me encanta a mí, Este Articuno a mí me mola, No pega mal. De hecho, creo que el peor es el Moltres, ¿no? Este Articuno y el otro Zapdos, que es el de lucha, son buenos. ¿El Moltres qué tipo era? ¿Moltres es un mierdas o qué? Ah, no. No, el Moltres lo he visto en algún equipo con Calm Mind y alguna cosita por ahí, bufándose y tal, pero poca cosa. Lo he visto muy poco. El Moltres, sí, que es siniestro. Nasty Plot, perdón. Nasty Plot, eso es, Nasty Plot. Lo que pasa es que dependes de eso. El bicho no pega mucho, necesitas el Nasty Plot un poco. De hecho, a ver cuál es que tiene. Bueno, yo creo que no está mal, a ver, Zapdos. Quiero ver los ataques que tiene. O sea, Zapdos, no ha dicho Zapdos, no Moltres. Good things I like about Articuno, Galarian form particularly as well, is it's one of the very few Pokemon that gets Tailwind and Trick Room. Exactly. So it can work absolutely both ways to your own team as to whether you want to boost the speed up or completely flip the switch. Or you can run. Tiene, claro, es que en verdad los pollos tampoco tienen 100 de ataque especial. Tiene, es bastante tanky. Tiene 100 de ataque especial. Es que tiene menos que el Moltres normal, que es más malo que el hambre normal, hijo puta. Sí, eso es. Necesitas un poquito el Nasty Plot para limpiar. Sí, tiene la habilidad del Berserk, lo sé, que te sube el ataque especial. De hecho, es que yo, joder, vi un torneo hace ya. Bueno, a ver, no, claro, yo lo que vi era una puta fumada histórica. Jugaban lo que yo, el torneo este, claro, es la típica chiseada o cualquier mierda. Era el Moltres este con el Nasty Plot. Y luego, ¿sabes lo que jugaba el otro? El tipo Hada este que es como una planta, que tiene prioridad 3 de los ataques, de las curaciones. ¿Cómo se llama? El Confi ese, o ¿cómo se llama? Con no sé qué. El Confi. Se va con esa wea, tú. Vale, vale. ¿Creéis que se va a meter en el top 8? Voy a poner una predicción, que va a durar muchísimo, predicción. ¿Creéis que se va a meter un Articuno, el que sea? Ya sea el versión normal o el otro. Vamos a mirarlo, Se mete un Articuno en el top 8 en el día de hoy.
Hay muchas posibilidades, de hecho. Voy a poner media hora, Aprende las determinantes con Knekro, el otro, aquel. Venga, Carlitos, Carlitos, no me jodas, Me han dicho que eres buena gente, me han dicho Pokealex que eres buena gente, buena onda, Joder, creo que es mi hater mío, ¿no? Este tío. Va. Está bien esto, coño, mola. A ver, a mí me haría ilusión, ¿sabes? Que me sacasen al escenario, yo que sé, está guay. Creo que está chulo. ¿Cuál de los dos es? ¿Quién tiene más cara de Carlos? ¿Este tiene cara de Carlos o no? El de la derecha es Carlos 100%. No me jodas, Carlos, ¿eres tú? Tiene cara a Carlos 100%, Efectivamente, coño, míralo. Joder, Carlos. Obviamente eres tú, joder. Siempre el de la derecha. ¿Y el otro es el revensito o qué? Ah, no. Hombre, claro que hace ilusión, ¿no? ¿Quién va a ganar? Bueno, predicción aquí, los puntos valen menos que mi canal. A ver, te digo una cosa, me mola más ver el POW de Mark. También te digo, porque tiene los Pokémon más raros y quiero ver lo que tiene y lo que hace, ¿sabes? Pero quiero que gane Carlos, pero vemos los bichos del otro, ¿sabes? Le taparon la marca de la sudadera. Sí, porque pone PlayStation. Es por eso. ¿Te imaginas? Mira, mira, este es el equipo, mira, competitivo. Expanding Force, Trick Run, Hair Slack y Protect, Life Force. Este bicho pega el horror. Vale, tenemos Indidi con Trick Run también. Helping Hand, Follow Me. Vale, aquí bastante de esto. La litigante está cuidado, con la clorofila. No, este bicho no pega mal, Glass Cannon. Vale, pues es bastante un equipito que puede jugar Trick Run o no, aunque yo creo que optará por ello. Luego tienes Iron Hand, que va con lo típico, Close Combat. Bueno, Close Combat a veces no se juega, pero Wild Charge, Drain Punch, Fake Out. Assault Vest y el Walking Way, que va con Draco Meteor, Pulso de Dragón, Flame Tower y el este. Vale. Va, Carlos. Vas full metagame, Carlos. Joder. Hay que espabilar, a ver. Sí, efectivamente. O sea, es literal. Va, equipo del pueblo, ¿no? Del pueblo de ricos. Chiempao con lo típico también. Sucker Punch, Rillaboom lo mismo. No veo nada raro de momento, que digas tal. Está todo por ahí más o menos. Expanding Force pega el horror. Ya, claro que pega el horror Expanding Force. Lo que pasa es que el Articuno ese pega menos que... Estoy pensando, ¿cuánto ataque especial tiene? Es que ese Articuno tiene que pegar menos que el... No me sale el nombre, que el fantasma, ¿sabes? Que el Amaroug. El Amaroug pega más, ¿verdad? Amaroug no tiene 100 y pico. Creo que después de 76 meses me merezco un besito. El Amaroug no tiene 130 de ataque especial o por ahí, o 125, ¿cuánto era? 125, pega bastante más. Aún así no va a pegar mal, tiene Life Force, ¿sabes? Bueno, claro, pilla staff. Es verdad, pilla staff también. Ya. Sí, pues pegarán similar entonces. Es cierto. Poncito, 76 meses, qué grande, ¿no? Saludito, coño. El papel amarillo es de los equipos. Es de los equipos, sí. Tú tienes la info del rival todo el rato, Is all change here in Utrecht, just a month or so away from the European International Championship. So this is really paving the way for a thrilling tournament in just a month's time. But right now, here at the Utrecht special event, our trainers are nearly ready to be getting into this game. Now, looking at this match up, David, you've got the Torkoal there. Está nervioso, Mark. Torkoal prefers to be in Trick Room, so is Mark going to be able to set up the Trick Room? Vamos a por este top 1. terrain to prevent any priority moves such as Fake Out going in
into the Indeedee, but of course Galarian Articuno is not grounded, so it could still be faked out, not affected. ¿Este Articuno o el de Circle? A ver, por estética este mola, Es como el bandido, ¿no? Está guapísimo, la verdad. Vale, a ver esto, cómo se gestiona. Claro, aquí ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es la play de Mark? Te iba a decir, le metes doble Trick Room y te lo aseguras 100%. Claro. Alerta ¿Qué ataque tiene con el Chien-Pao el otro? El comandante Knekro A ver. ha ordenado la detención Ah, no, que y el este- sacrificio del otro. El otro será sacrificado Ah, no. en la plaza mayor de Utrecht. Él será nuestro Bertrand. A ver, Fake Out no le puede meter, Tiene el campo. Helping Hand pega directamente, No va a tirar ni tiro ni polla ese vinagre, Okay, this has got to be an air slash most likely, but it's going to be Articuno first. Is Articuno? That's just a one-hit Mark. KO straight out of there. Mark. wasn't No, ¿qué ha pasado, Mark? much damage to be coming out. No tenías... O sea, Mark, ¿qué ha pasado? ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Va con Taunt, Va con Taunt, loco. Hostias, pero ¿qué ha pasado ahí, weón? Bueno, bien, Carlitos. Esperábamos un poquito más de ese Articuno, la verdad. Hombre, esa jugada bajo ningún concepto debes... O sea, tú tienes que saber que ese bicho no te puede one-shotear, ¿entiendes? Si no, tú no haces esa play. O tiras un Tera, por ejemplo, y te quitas el volador, ¿entiendes? Y de esa manera no te va a matar. Ha sido rara la play. Ahora tiene que pegar la Indeedee. Le metió Taunt. Muchas gracias, Palero. Bueno, buen turno para Carlos. Eso, ¿de quién ha tirado eso? ¿Terastelar? Ah, no. Ha tirado Fantasma. Vale. De esa manera el Dancing Glee no le va a hacer mucho. Esto se va a quedar un hit. Efectivamente, tiene Sash. Qué leída del libro. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Lo que acaba de hacer. Venga, toma por el culo. Bueno, Carlos, esta paliza. No, que luego tengo que esperar una hora. Yo te he votado para que estés ahí, pero si pegas una estompeada y me tengo que comer ahora media hora de los caster, hostias, te llamo en un tweet, Joder. El Torqual es más lento ahora que la hostia, claro. No hay Trick Room. Yo creo que ha sido una troleada no tirar el Trick Room en turno 1, pero bueno, es mi opinión. Y más teniendo lo que tienes ahí. Pero bueno. Es que claro, no puedes tirar erupción ahora. Si te focusea a la tortuga, va a pegar a la otra, ¿no? Por lo que pega eso, he dicho. No, que esto es una barbaridad lo que ha hecho Carlos, en el sentido de no hay info de los otros dos bichos, Mark. Hay que espabilar, sí. Lo siento por joder la predicción, pero Canekro la has puesto que dure hasta mañana, así cualquiera gana los puntos. Jejeje, chivato si soy. Aquí no queremos trampas. Lo siento, vamos a ver. malditos. La play que yo he dicho no me parecía del todo mala, quiero decir. Sabes que el otro tiene Taunt, ¿vale? Sabes que el otro tiene Taunt. Si tiras doble Trick Room, por cojones va a entrar, ¿sabes? Claro, si tiras doble Trick Room y por lo que sea no te mete Taunt, estás jodido, claro. Porque te lo quitas. O con Indeedee haces otra cosa. No tienes por qué hacer eso, ¿sabes? Te la juegas a eso. Yo que sé. Pero bueno, lo que no puede ocurrir bajo ningún concepto es que te one-shoten en turno 1 el Articuno. Porque no conoces ese dato de que te lo va a one-shotear, es raro. Tiras el Tera, haces otra cosa, no sé. Bueno, se la pela la Dono, chicos. Estoy casteando el puto torneo, gente. No me la pela, pero ¿qué quieres que haga? Mientras estoy aquí viendo como Carlos me está jodiendo la experiencia por ganar la partida en 5 minutos. Ese es el punto. Lo siento por joder la predicción, pero la has puesto que dura hasta mañana. Así que dices, ¿cómo hasta mañana? No, coño. Dura media hora.
The walking weight could be very nice, yeah. Like, honestly, we just want to see the walking weight. Yeah, well, true. Yeah, it's just a cool Pokemon, yeah. But honestly, like, even if Mark goes to the same lead, there's still a very safe follow me. Bueno, la predicción dura media hora, gente. No hasta mañana, coño. Claro, dura media hora, le he puesto media hora, claro. Me quedan 20 minutos, claro. Si quiero que sea larga, joder. El partido va a durar. Ah, esta es la última. Espérate. ¿Esta es la última partida del día? Queda otra. Queda otra, weón. Si da igual esto, da igual que la partida se acabe. Si... Vamos a ver. La Directo dice, se mete un artículo en top 8. No tiene que ver con este tío. Ah, chicos, no os enteréis dónde está el aire. Os acabáis de levantar, coged un café, anda. 2 añitos, padre. Love you. Claro, coño. Esta es la ronda 13, queda otra más. Cabrón, creí que era el del Mark. Claro, no, cabrón, tú. O sea, no, yo no soy cabrón, tú eres gilipollas, claro. He puesto, se va a meter, he dicho, chicos, un artículo de todos los que hay en el torneo, se va a meter en el top 8. Y no, creí que era Mark. Y la gente votando ahora. Venga, acá, callaos. Vamos a ver qué pasa aquí. Claro, vamos a ver. A ver qué hacen. Protect. Va a tirar Helping Hand. También tienes Follow Me, O sea, sí, pero bueno, no sé por qué me da que se va a morir otra vez el artículo con doble focus. No sé por qué me da, Efectivamente se va a morir. Has tenido mucha suerte. Se te moría. Es que es para perder la partida eso, Esa play es para perderla. Es para perderla, O sea, ha tenido suerte que ha fallado ese, pero es que era obvio, le iban a pegar los dos y iba a morir. 3 críticos. Bueno, funciona así. Hombre, esa play es muy mala, Ahora tienes fake out. No, claro, tienes fake out. Has quitado el campo. Ahora puedes meter fake out. Artículo está muerto. Tiras protect, ¿vale? Si el otro lo lee, pegas a la Indeedee. Cuidado que Mark aún, gracias a que ha fallado, mucho cuidado, con el protect. Cuidado. El problema es que el otro tiene Sucker Punch y ahora sí que te lo comes, Vale, lo ha leído. Carlos está jugando de locos. Carlitos. Toma, qué buena. Qué buena, Carlitos, te está marcando. Pero me has jodido el streaming, te lo tengo que decir, Ya por un puto tweet. Joder, vas a ganar súper rápido y ahora me voy a comer yo media hora. Joder. Parió, ya se acaba esto. No, a ver, está jugando de locos. La verdad que Carlitos no se le puede decir nada. O sea, la play era buenísima, ha fallado. Si no, ya hubiese ganado en turno 1 como antes, De todas formas, vuelvo a decir, que yo no quiero ser aquí el experto, pero si tú en el turno 1 haces Trick Room Protect con Articuno, eso no ocurre, por ejemplo. O sea, claro, es que has tirado. O sea, tiras el Tera y te pones a pegar y te pegan el doble focus y te matan y pierdes la partida. Hostias. Además, tienes un equipo que es para Trick Room. Hay que intentar meterlo de alguna manera, ¿no? No, incluso tienes follow, o sea, tienes muchas plays, Puedes tirar Follow Me, por ejemplo. Porque tiras Protect y aunque te pegue el otro, este no te va a matar, ¿sabes? Hostia, se ha fallado, espérate, ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, te pega el otro, pero no te pega el Chiempao, que en este caso ha fallado, ¿vale?
No, Mark no es malo, gente, va 9-3. Igual está nervioso, no sé. La liga de rápida, ¿eh? ¿No? Al Torkoal hay que pegarlo. O sea, si va a tirar erupción hay que bajar la vida, que pega en base a eso. No sé qué va a jugar con la tortuga. Mira qué cara tiene. Thunderclap. La madre que me parió. Oh, fuck. Toma. Y ahora el otro le va a meter el este, ¿no? El Leslie Crash ese. Efectivamente. Le deja uno. Se acaba la partida. Qué paliza. Ya, está en más 2, pero... Paliza, Carlos. Wow. Está jodido realmente. Joder, el pobre Mark, no le ha salido nada también, ¿eh? Bueno, una penilla estas partidas. A ver, Carlos ha jugado de locos, qué barbaridad. Carlos, ¿te vas a meter en top 8? No creo, ¿no? Qué grande, coño. Alex ya jugó, está jugando. Vale, el que ha ganado es Ibar, va 10-3 con el equipo ese de ayer, que es God. Porque él está jugando. A ver, yo creo que la jugada era... Es lo que yo pienso, O sea, el Trick Room tenía que haber caído al principio. Hay que intentar sacarlo en turno 1 con la Indir y tal. O sea, tiras Follow Me, que se mueva la Indivi, lo que quieras, da igual. Se despierta el Raiko ahora. A ver qué ha hecho. Vale. A ver qué pasa aquí, cuidado, No sé si esto... ¿Está dormido? Expanding Force, esto pega el horror ahora, ¿no? Nah, pero una puta mierda, cojones. Si ese tío tiene un más 2, ¿no? De esto. Y aparte que tiene restos. A ver, la cosa es que, claro, tiras Expanding Force y al otro no le hace nada. Lo mata, No. No, gracias al Tera. Va, sacada de Carlos, O sea, lo que hay. Se merece ganar. Sin campo es nada el Expanding Force. Bueno, no está tan mal, Tiene staff y tiene el Tera. Pero claro, es que el otro está muy bufado también. Aparte que el Expanding Force no pega al otro porque es siniestro, claro. Ahora el Raging Ball se tiene que despertar, ¿no? Thunderclap o no. No hay campo, además. A ver, luego está el mono, que entra y te pega un bofetón de papela. Sí, tienes un problema aquí, El Chimpao no te lo bajas ni de coña, ¿no? O sea, vas a pegar doble al Chimpao. Pegas doble al Chimpao. Ha tirado Thunderclap. Lo ha intentado, sigue durmiendo, que se tira una semana. We might see a wake up here. Let's see. It's very good damage onto the Chimpao. Chimpao remains asleep. They are just too comfortable right now, basking in the sunlight. Solar Blade is going to be able to go off, and of course go off in one turn because of the sun enabling it to do that rather than two. Solar Blade connecting down into the Raging Bolt. And that is such a cool animation. Raging Bolt down. That is the Terra. Ya, pero ahora sale el mono y está fuera, ¿no? And Galarian Articuno is super effective into the Rillaboom. The Trick Room is still up, but it will be expiring soon. No more one-turn Solar Blades. Thanks to the sun going down, but with Chimpao on such low health and Rillaboom resisting Solar Blade lo puedes tirar. Entra el campo. Nah, no, puede tirar Gasling, le va a matar. No hace falta ni fake out. Lo mata con el Gasling Lead, ¿no? Bueno, tiene el After You ese también, ¿no? Fake out. Toma por culo. Y crítico también.
Gali. Sí, con el Gali lo mata. Tiene prioridad, pero ha tirado fake out. Porque ha querido matar a la planta, ¿sabes? Se va a morir solo el tío. Se ha muerto, pobre. ¡Oh! Vaya puta siesta se ha pegado el Chiempao. Vaya locura. No, no. Se la ha marcado, La jugada de loco. La primera partida es una estompeada histórica, Super convincing win as well. Looks like Carlos knew Qué grande, Carlos. what to do versus this card trick room team, and he played it so well, using the Ya estaría, ¿ves? Has hecho feliz a una persona. Joder, ¿qué os cuesta, coño? Le dais un clic ahí y votéis a la gente, coño. La segunda... No, es que la cosa ha sido la siguiente. Primera partida. El otro tira Helping Hand, Air Slash, focusea al Infi, ¿no? Claro, el otro le mete el Isli Crash y lo mata. Y se plan, ok. Segunda partida, tiras Tera, haces lo mismo y te comes doble focus. Y has tenido la suerte de que ha fallado. Si no te vas a casa. Le ganó hasta dormido, cabrón. El Aurelio va 13-0. Hostias, Aurelio está on fire, loco. Doesn't work quite so well, especially because Indeedee isn't really dealing all that much damage. Torkoal setting up the sun, but it's very slow, so you need Trick Room to be up. There's a lot that has to go right, I think, for Mark's team to work. Yeah, I think you're right, but there is a reason he's come this far as well. Like, it's a really strong team, and there's a lot of teams out there that if you haven't prepared enough for a Trick Room matchup, then you're going to be really struggling, where if someone has that kind of dedicated Trick Room mode. Whereas a lot of people maybe have just a couple of Pokemon that kind of deal with that, like the Frigarath and Blood Moon Ursaluna that we saw Florian Temme win Dortmund with. But this obviously has a lot of components that all come together to make that Trick Room mode very, very effective. But Pokemon like Rillaboom, for instance, are really, really effective at shutting that down because obviously it overrides the psychic terrain, which means fake outs from Rillaboom itself can also... Queda una ronda más. Por favor, Alex, vamos a echar un vistazo. And we also saw the Raging Bolt that just resists Torkoal, which is arguably probably one of the best Trick Room Supers we've got, and it just resists fire. That's the end. At the end of the day, that's as simple as that. And on top of that, the Solar Blade, and it just has really natural bulk as well. Sigue jugando. Really hard. Pero este tío se tira 2 horas, loco. Oh, barbaridad. And yeah, going this far in the competition now at the Joder. 9-4 record. Presumably Mark has along the journey through the Utrecht. Queda una ronda más y es el top 8. Sí, he visto lo del Chiempao, que se lo han quitado a Proman. Lo he visto en Twitter. Domingo histórico, 2 semanas y 2 días Elden Ring. No sé si al final habrá Elden Ring en martes. Quizá habrá que moverlo, gente, para mayo. O una movida, ya os contaré. Ah, mentira. Mentira. Mark did lose game 1 and potentially some of the other Pokemon on that team would have made more use of that. You're probably not going to want to bring the Iron Hands at the same time as the Indeedee because, of course, the Psychic Terrain disables you from going for the Fake Out. But, I'd love to see Mark in that matchup when he's slightly more prepared for the trainer he's up against. I mean, he almost made the correct call in each of those games. Yeah. I think it all came down to the turn 1, to be honest. Yeah. Where as soon as Carlos called it right, he just suddenly put himself in such an advantageous position. And in both times, Trick Room just didn't go up in that first turn, which really put Mark on the back foot. Because if you imagine in that game 2, or even game 1 even, but let's start with game 2 with that Urshifu there, you could just safely protect the Articuno. Yes, you still take a Surging Strikes, but you're still not going down. And you could just set up Trick Room based on what Carlos decided to do there. Me he quedado cuajado. Viendo la cosa. Estoy cuajado. Perdón, me voy a cuajada. Target with the Articuno, but Carlos just called it really nicely, to be honest. And it makes a lot of sense too, because Carlos probably fought with the... Alba, no vi el fútbol, no lo he visto. Vale, Aurelio Sol va 13-0, Se la pela una barbaridad. Este tío está intratable. ¿Qué equipo tenía? Vamos a mirarlo. Esto no está actualizado, sí que está. Es un equipo, es estándar, quiero decir. A ver, no hay nada raro que digas tal. Es un equipo que, bueno, hace su función, obviamente. Flutter, Ogerpon de fuego, tal, o sea, no... Pero a ver, que va 13-0 el tío. Se tiene que estar jugando, pues de loco, ya lo vimos ayer, ¿no?
I'd love to have known if the air slash on the Articuno holding the life orb, let's not forget. 11-2. Un Grimola por aquí. Con el este. Don Dozo es Enjoy or no, por favor, Escucha. Están a nada, No. Mira, estos dos. Estos son colegas, Van con el puto Articuno, Necesitamos un Articuno en top 8. El que sea, me da igual, Maybe Mark considered it to be a more bulky kind of Urshifu on that special defensive side. Slash doesn't have the Hay muchos con 10-3. Yeah. Por favor, Pokealex, Potentially relying on that. Hay que espabilar, Combined with that trick room could have been the play, as you say. Well, I guess the other thing says Hay mucha peña 9-3. El tema es que si pierde está fuera. ¿Cuántos españoles puede haber en el top 8? Bastantes, 1, 2, 3. ¿Este es español? Hostia, va con este tío. Espera un momento. Va con el de planta, es raro, De planta no se ve mucho, la verdad. Bueno, como el de roca, pero... O sea, el de planta es si no le pone ninguna máscara. Va tanky, ¿no? Veremos. No, claro. Aún quedan partidas, ha sido muy rápido esta, Todos tienen a Articuno. Mentira, cabrón, si solo hay 2 personas, cabrón. ¡Oh, puta! ¿Por qué la gente va con el Andoru normal? ¿No es mejor la intimidación de la otra? No. No. O sea, ese bicho pega muchísimo más. El Sheer Force está roto. A ver qué dice Carlos. Y aparte de intimidar, tienes incinerar. ¿Cómo te sientes? I hope I can pull off the next round and like maybe even get in top 8. Kinda hard though, because I got paired with a friend earlier in a down pair and he like read everything, got everything right and outplayed me completely. So yeah. Ha jugado contra un amigo que le ha pegado una estompeada histórica, ha dicho. Y que le gustaría llegar al top 8. ¿Veis, gente? Habéis hecho una buena acción, joder, mira, chaval. No os sentís orgullosos, joder. Your team looked like it had a lot of tools, but you must have been a little bit worried coming into that match. Actually, I had, because I mean, I think it was a Japanese team that like performed decently well at the global challenge or ladder, but I wasn't sure, actually sure. I think it's kind of a coin flip matchup. Not really though. I had tools. Yeah, I think it was in my favor. But it really could have gone south if like the slip turns go in his favor. Ha dicho que tenía que era un matchup que tenía sus cosillas y tal, pero que tenía muchas herramientas a su favor. What were you thinking in that end game? Were you worried about the sleep turns, or were you thinking I just know I need to keep Te preocupaba el end game con el dormir. Free switching Rillaboom, and I think Fake out always killed. Not sure though, but I think Fake out always killed in sort of green, and Chienpao was eventually gonna wake up. He cannot spam for Chienpao, so he could. Yeah. I was worried when the icicle crashed missed though. Yeah. That turn one. Well, it's slightly different from game 1. Se preocupó cuando el Ice Crash falló, ha dicho. Y que no tenía mucho problema porque sabía que con el Fake Out iba a matar. Buenos días, muchas gracias por hacernos disfrutar cada día con tus directos. Esperemos que puedas descansar bien después de una jornada tan larga. Gracias. Pero nos acabas de joder la entrevista, lo que te. Gracias, nos acabas de joder. Muchas gracias. We said before, you're getting a little bit closer to your World's Invitation. You've probably got some points coming your way from Utrecht this weekend. Vas a pillar puntillos. What are your goals for the rest of the season and ¿Cuáles son tus objetivos para la temporada? Honestly, I want to do well at a major. Before Worlds, of course, but I want to do well at a major first because I've made it to some tournaments already, but I've quiere hacerlo bien en el internacional, en el major, ¿no? Just before actually like making it, or haven't played well at all in day 2. So yeah, I kind of want a strong result first, and then I want to make it to Worlds, of course. Y entonces le gustaría llegar a los Worlds, claro. Kind of a gift. Like whatever comes after, I'm happy. It's okay. I mean, you've got this regional championships, you've got the European internationals, you've probably got locals as well that you can go for. So ever closer to the World Championships, and we're going to be following along and seeing if you manage to make it. I'm sure you will. Showing off your performance this weekend has been so great to see. Now,
you must have friends and family back at home that have been helping you along the way. Do you want to give any shout out? Yeah. ¿Quieres saludar a la gente? Oh, go for it. First of all, I want to shout out my parents for making this possible. I wouldn't be here without you. My girlfriend too, Yaiza, te quiero muchísimo. And then, I want to shout out Team C, because I wouldn't be here if it weren't for them. They helped me with prep. They helped me come back mentally. A los padres, a la novia. And I came all the way here. A la gente que le ha ayudado con el equipo. And for prep. And especially Torbi, Victor Medina, who's also been on stream quite a few times. Abram, Sebastian, Liu, Gio. A Víctor también. You guys are the goats. Everyone in Team C, though. It's a big server, so I'm forgetting someone for sure. Yeah. No, la gente con la que he entrenado y tal. Thank you so much. We're going to let you get away and get prepared for your next round of Swiss. But trainers, don't go anywhere because the action is hotting up. We're getting to the end of day 2. Swiss now, we're getting closer and closer to finding out who's going to be in top 8. You don't want to go anywhere. Un saludito a Cal Black. We'll be right back. Cal Black, vaya no. No, pero que Cal Black me está mal rollo eso. Cuidado. Muchas gracias, Cat Black. No sé si es fake, pero cuidado. Sí, tapan los logos y tal. Hay muy poco incinerador en el top. Bueno, en el top incinerador hay poco. No te creas, o sea, es el más jugado de este día 2, ¿no? Alex, pues no sé qué está pasando. Claro, necesito verlo, no ha terminado. Esto me estoy volviendo loco, vamos a ver. Siguen jugando. Hay gente jugando todavía. Es que pensad que esta ronda ha sido súper rápida, la del streaming. O sea, ha sido una estompeada 2-0 rápida. 10-3, Alex. ¿Cómo 10-3? No, gente, hostias, os voy a pegar perbagar, hijos de puta. Dios, loco. Pokealex está fuera, todavía no. Estamos esperando esta última ronda. No, pues tiene que ganar, Y queda uno más. Mira, buen loco. Es que voy a volver loco, ¿Cuándo es el siguiente torneo? No lo sé. ¿Ese es el de... ¿Es el de Londres o no? El internacional. Ah, es el internacional en abril. El internacional va a ser una bomba, Es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Qué locura, ¿no? Son 1000 y pico personas, Me estoy terminando el púrpura. ¿Merece la pena el DLC? Sí, está de puta madre. Los dos, además. Está guapo. Dragapuldo. Me flipa el Dragapul a mí. Lo de los japoneses es para estudiarlo, Se tiran todo el año jugando un formato que nada tiene que ver con este. Lista cerrada y online todo, La madre que me parió. Y luego llegan con un formato totalmente distinto, que es el de la lista abierta, y te ganan. Un saludo. Bien hecho. Anes va 1-1. Hostias, hombre, claro, 1-1 tiene que ir.
No, muerte súbita no puede ser. Torbi, top 8 ya. ¿Sí? Cerrada boss 1, boss 1 es más difícil. No sé si es boss 1 la cerrada. Pero vale, es más difícil, no. Tampoco es más difícil, No creo que sea más difícil, A ver. Sí, no. Pero yo creo que el juego cambia mucho si tú sabes lo que tiene el rival. Pero muchísimo. Muchísimo. Torbi tiene uno de los peores desempates. No, yo te digo, yo además este año estoy siguiendo muchos torneos de los japoneses y tal, para ver un poquito que juegan. Que hay bichos que aquí no se ven nada y allí los adoran. Y quiero ver ese, me gustaría verlo en internacional, a ver. Pero sí, a ver, los japoneses por la general hacen un buen papel, Ya te digo. Y con un formato que nada tiene que ver. ¿Como cuál? Pues el Scissor. El Scissor allí se juega muchísimo. La dupla de Chen Pao Scissor se juega un montón. El Zapdos Galar también se juega bastante. El Okidogi, mucho también. F que, chicos, no me empecéis, No, porque al final voy a meter permaban, como sea mentira. O sea, no, os voy a meter permaban, es en serio. O sea, si me vais a tocar los cojones con 9-4, no sé qué, cuando es mentira, permaban. Va en serio, O sea, no hago... Porque está bien los memes y tal, pero si vais a venir a dar por el culo todo el rato, créeme que os voy a banear. Es en serio. O sea, un ratillo está bien, me hace gracia. Pero ya todo el rato os hace pesado, O sea, que parad una puta vez. Claro, es que, o sea, está bien. Mola un ratito, pero... Lleváis ya desde el primer torneo con eso, haciendo gilipollas, ya está bien. Top. Hombre, claro que es pesado para los viewers, claro que es pesado, obviamente. Sadilla, loco. Torbi y Baker tienen peor resistencia que Alex, nos conviene que pierdan. Pero aún están jugando también. No, ha ganado, de hecho. Va. ¿Cuántas wins necesita Alex? Tiene que ganar todo ya, ahora mismo. No tiene que ver con el submode. Claro, efectivamente. ¿Está siendo nuestro peor torneo hasta ahora? No, realmente. Todavía no. O sea, han hecho día 2 los dos. Y si uno se mete al top 8, pues es igual que el anterior. Se metió al top 8 Eric el pasado, gente. Dependemos de eso ahora. El primero fue el peor, el primero. Los dos hicieron un tornazo, se clasificaron al día 2 y se les peinaron. Ese sí que fue el peor. ¿Dónde he visto los equipos? Aquí. Judge on live stream, you can judge the players who get there on the stage and play amazing games, or you can also help with the papers of the results, or register the results, or you can also even coordinate a team and make sure that vamos a ver. Aquí aún no hay, no sabemos. Queda por jugar Alex. Es el único que queda. Joder, de coña, es el único que queda, tú, qué barbaridad. Wow, qué barbaridad lo de este tío, Va a acabar conmigo, va 1-1, Joder. Wow. Y Aurelio Sol 13-0. Hay muchos que están ahí a las puertas, Puede pasar cualquier cosa. Queda una ronda y es clave,
¿Te mola abrir cartas Pokémon? Sí, lo hemos hecho aquí a veces. Sí, Eric 9-4, pero Eric ya no puede pasar al top 8. Está bien, si se hace un 10-4, puntuará bien. Speaking of this particular event here at the special event in Utrecht, how is the event going from the judges' perspective? It's so amazing. I mean, I had so much fun, and it's always. ¿Qué pasa si queda 9-4? Porque se acabó. No, no, dependemos solo de Alex ahora. Tiene que ganar esta y la siguiente. O sea, tiene que ganar todo ya. Tiene buenos desempates, ese es el tema. Alex pasa si hace 11-3, pasa, pero tiene que ganar las dos. I'm there for them. I mean, if there is any area they want to improve in, I'm going to make sure to give some suggestion and to share my experience with them. Alex y Eric ya tienen puntos suficientes para el mundial, sí, claro. Pero hay que ganar torneos también, mola ganar, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente ya están clasificados. Nos estoy rayando, Estamos aquí a la espera, loquete. Wow. Queda una ronda y empieza el top 8. Because it looks like my cat. Okay, that's a very valid reason. I love that. And we always say that normalmente 12-2 te insta clasifica, sí. Riopaser, que afuera, que ha sido hoy, ha perdido. Dos seguidas perdió, ¿no? Hey Pokémon trainers, welcome to Pokémon Championships. Parad, loco, con esta mierda. A ver. Nada, no sabe nada. El otro. ¿Qué necesita Alex? Ganar todo. No quiero ver nada. Un tío ido loco, Es que es el último, Es que es el último, Dios mío. Este bicho me flipa, Gigachat, está guapo. Tomoyuki was in a prime spot to claim the championship title, but Ryota was not to be outdone. As the reigning Japanese national champion, Ryota wanted to solidify his claim to being the best player in the world. With a twist on the common double Tapu core, Ryota brought a team to support his choice specs Tapu Fini. But the real star of his team was Celesteela, the launch Pokémon. Many trainers feared Celesteela's ability a saber qué lleva el otro. Te lo miro. Te lo miro. And Ryota would need a heroic effort out of Celesteela to win this set. In a game that lasted over Era Michael, ¿no? Es el del Entei. Es el Entei. Es el Michael, ¿no? If Tomoyuki wanted to keep his championship hopes alive, no. not only did he have to win game 2, es Luis. he needed to do it fast. There wasn't enough time left in the round to play another slow. Tiene la jirafa o responde fuego. Tomoyuki would need to be on the offensive. But es este. The best offense is a good defense. Este team es. Assault Vest Salamence was just bulky enough to keep him in the game. That is a big boy Salamence, taking a Choice Specs boosted Moonblast from a Tapu Fini of all things. Cuidado. I know it's not known for its really big special attack, but it's still one of actualiza, ya estoy actualizando todo el rato. Shaking the hands, Tomoyuki will be the victor. The clock was ticking, and 50 minutes wouldn't be enough time to finish this epic set. This meant our trainers would be concluding this match in the most actualiza con más ganas. Plus 3 turns. If a match exceeds the round timer, 3 untimed turns are to be played, and whoever has more Pokemon remaining at the end of the third turn will be. Sí, ahora mismo no hablo mucho, estoy nervioso. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. And in this turn 0, Metagross taking so much damage, but after the Intimidate, it's not enough. Rounds don't commonly go to time in VGC, especially not in top 4 of the World Championships. Joder, no se actualiza. Hostia. No, esto es un sin vivir esto, loco. Nah, no me gusta. Esta camiseta la compró Marte y dice ya, no sé dónde. Joder, que oye, weón, ¿y si pruebas actualizando? Joder, es que no, ya, es que se estoy haciendo.
incredible read with his Z move to try to make Buzzwole the hero of this story. El problema es que nos podemos enterar antes por Twitter que por aquí. Es lo que me raya también. Esto es inhumano, coño. Ya, claro, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Joder, es que esto no, o sea, no entiendo. Necesitamos el clean feed, ya. O sea. Ya que encima si sigue jugando, lo peor de esto, si ganas, es un subidón. Pero como pierdas ahora ahí después de todo esto. Usa control F5. Nah, está bien así. F5 ya está. Queda aquí. ¿Qué ha pasado? Claro, es que me quedo aquí, empiezo a mirar, miro lo verde, lo verde, lo verde. Es la 43. No acaba el tío. Ya, no sé qué está pasando, loco. Joder. ¿Qué juega? ¿Es un stall o qué? ¿Qué coño va a stalear? No sé qué está pasando. Es que es el único que falta. Y antes igual, ¿eh? No quiero saber nada. Por Dios, dale al botón de show all incomplete. Me acabo de dar cuenta que existe esta wea. Me acabo de dar cuenta que existe esta ahora mismo. Hostia, sería más emocionantes, ¿no? Así. Escucha la cosa, cuenta esto. Nah, el tema es que nos vamos a enterar antes de que esto se ponga verde. Me enteraré por WhatsApp o por Twitter. Claro, un momento. Claro. Esto no tiene puto sentido, porque si yo hago esto y le doy aquí, si se completa se quita. Joder, hay que enseñar todos. Claro, efectivamente. Muy bien ese tío, joder, bien pensado. Claro. Claro, si pongo incompleto, que es este, y le doy a F5, si termina se quita. Claro, es que efectivamente, que hay que tener aquí lo que hay. ¿Pero qué dices? Que no os enteráis. Ya, pero sabes cuándo termina y qué más raro, coño. Me pongo más nervioso porque luego lo tengo que buscar otra vez. Aquí ya lo tengo aquí. ¿Cuántas rondas son hoy? La última y el top 8. Si vas a ver el WhatsApp, no mires eso. Ya, pero que el WhatsApp no se actualiza instantáneo. A veces no pueden coger el móvil, tardan. Estáis jodiendo, de hecho. No quiero saber nada. F5. No, en serio, necesito meditar esto. Es duro. Hablo así un poco. Alice, lo he ganado por tiempo. Es la partida más guarra que gano en mi vida. Me suda los cojones. Ganar es ganar. No, pero no aguanto más. Ya, pero esto es una locura. Si gana pasa, tiene que ganar una más. One more thing. Rather than just shoot for some points. Exactly, and the team competition is certainly fierce out there, but it's also pretty fierce back here behind the desk when it comes down to those caster predictions. So let's take a closer look at how those are shaping up and which of the commentators maybe has made the Le voy a preguntar, Eric. For this tournament. For me, it's Roaring Moon and Okie Dokie. Those two Pokemon are on the Estoy preguntando a Eric, a ver si. have here featured by Oliver Gosden. And I saw him when I was in my interview with Carlos just come
Qué nervios que están a placajes. No lo sé. Que suena el WhatsApp, porfa. No, no está Otro escribiendo. mes que Encri. Un saludito. Of course, Landorus Incarnate, we've seen it. It's got very, very high usage. Saludos. Pretty confident, Lou, about my predictions. I have to admit, I'm kind of with you on this. Porygon 2 as well yesterday had an excellent showing, but when we looked at the top 12 usage, it wasn't Porygon 2 that was the Trick Room setter of choice. It was the Farigiraf that really was coming through, but there's none of that Pokemon to be seen here. Instead, a few more spicy options. Pokemon like the Raging Bolt on Charlie's side have definitely come through very strong. No quiero saber nada ahora mismo. Es que no quiero. Estoy tranquilo. We've seen littered around as well. There's a bunch of those in the field currently. Maybe we'll even get No, ahora leeré algo. O sea, quiero. Estoy mirando, no quiero saber nada. is still having a very excellent representation, but when it comes to these kind of paradox Pokemon, it really is the Raging Bolt that's all the scene. Certainly the most prevalent of ¿Se sabe algo ya? those Pokemon. We did see a Walking Wake in the last round. No. It wasn't Hostia, able esto to durísimo. reign supreme in that match, but it definitely was there to show us, or at least show us why it should be feared in team preview, if not in the game that was actually played by Mark Cotter. So yeah, unfortunately, probably not going to be seeing too much more Walking Wake, but it has been showing us a little bit of representation here. Oh, definitely. You can't count it out for sure, and just because it's not a Pokemon that everybody can just pick up and be well versed with. No, si pierden, Zeitor borra el Twitter. Es en serio. Que ayer puso, no, tengo un presentimiento, tal. Cállate, que el otro día. Presentimiento. ¡No! ¡Ha ganado! Uf, menos mal, lo habéis puesto, ¿cómo lo sabéis? Me cago en la madre de parió, te odio, hijo puta. Es un hijo. Escúchame, esto no puede ser más anime, en serio. Estamos aquí media puta hora. Solo queda él, loco. No puede ser otro, no. No está aquí, por ejemplo, Aurelio Sol, no. Él. Es de coña, joder. Dios, tu puta madre. Ha ganado contra Ibar. Unos cojones. No me jodas. Oh. Contra Ibar, va. ¡Hostias! Cuidado, Tienes que ganarle, al Ibar. Es el de ayer, que se lo dije, And can, well, it makes a nice sound effect when it donks its cudgel onto Fluttermane's head. It definitely does. It's a very immersive experience. Muy close, de infarto. Vamos, va contra Ibar, ¡Vamos, locura! Vamos a ver el equipo de Ibar. Es el del Ninetales. Es el del Ninetales, cuidado. Es este, Va contra Ibar. Va contra el Ibar, tú. Con el Ninetales, Life Force, etcétera. El team antimeta con Kakuna spameando Fortaleza y Magikarp con salpicadura ha funcionado. ¿Qué tan bueno es? Creo que aquí Volcarona no es nada malo, Si conseguimos Volcarona igual no está mal. Bueno, tienes el Arcanine que te jode, ¿no? ¡Boh! Jode el Arcanine, ¿no? Tienes que tener cuidado. Sí. Claro, tienes que tener cuidado tirar Tera. No, de hecho, Tera. Tera Hada tiene, ¿no? ¿O qué Tera era? Era Tera Hada, ¿no? Sí, Tera Hada tiene. Va de puta madre contra ese entonces, Es la clave. Va, confío en ti más que nadie ahora mismo. De hecho, ¿qué cojones? Que salgan ahí, a verlo. Actualiza el marcador. Gente, no me digáis cómo tengo que hacer mi streaming, ¿vale? Sé lo que tengo que hacer. 10-3, efectivamente. Ya han salido los dos, dudo que los pongan. Ya, lo sé. Lo sé que no. ¡Buah! ¡Estoy muy nervioso ahora mismo! ¡Bum! Let's go. ¡La puta bomba, va! Molaría verle ahora. Gente, no le vamos a ver. Va a ganar y al top 8, vamos. Pokealex acabando siempre el último para acabar compadre de un infarto XD. Está hablando aquí con el este. That kind of terror choice as a staple seemingly on many teams, it really does change the dynamic of how useful Chen Pao can be. And
Joder, es que ayer además hablé con él y le dije, tú, mira este equipo de este tío, qué interesante, tal. Dice, hostia, no sé qué. Y de todo contra él. Tiene que ganar, Tiene que ganar. And the focus dash generally has to go onto that Chien-Pao because it may be a ferocious feline, but it is a little bit frail, and you want to make sure that it has that longevity on the field, not only to deal some big damage like you've been talking about, but also tenemos aquí lo que ha pasado. that sort of ruin in play. Not if you're Jamie Boyd though, Lou. Okay, yeah, that's fair. Qué grande, Alex. Me ha dicho que era super close, ¿Yo he dentro? Sí. Hostias, no son las que yo ven. ¿Qué está pasando debajo de la mesa? Doble protect. No ocurre nada aquí. Joder, esto es eterno, loco. No se ve una mierda, así no se tiene que ver nada. Así es, quiero ver la celebración. No, ha dicho doble protect, no ha pasado nada. Ha dicho eso. Vamos, vamos, hostia. Venga, va. Tendré que haberlo celebrado un poquito más, pero entiendo que la tensión y tal. Que bien huele ahí. 360p, ¿qué es esto? Hombre, hay que ser educado. Hombre, que tiene que ser. Hombre, a ver, gente, ¿educado de qué, coño? Una cosa es de ganar y decirle ¡oh! En la cara del otro, y otra es celebrarlo, joder, me vuelvo loco, Dios. Coño, un poquito de sangre, joder. Claro, que porque lo celebres no tienes que desprestigiar a nadie, joder, chicos, dejad de tocar los cojones. Los puntos, aún no se sabe, lo del Articuno, esperaos. O sí que se sabe, no se sabe todavía. Mira, por aquí está Torbi. Raging Bolt again, it's been doing so well, piloted by many trainers this weekend, but also piloted very consistently by those trainers. I think Raging Bolt has found its no pasa. in the format as either. Dice, no me gusta el matchup, dice. Pokealex, no le gusta el matchup contra el Ninetales. Hostia. Hostia. No le gusta. No, es que, a ver, también digo, el Ninetales aquí, tal. El Wiscomic con Tailwind. Bueno. Pues que le empieza a gustar, efectivamente. Efectivamente. Que espabile, eso es. Frío polar en contra, no, pero no es ese. Es porque no tiene control de velocidad, claro. Y el encore del otro también. Yes, Victor using 6 very standard, trusted Pokémon to be able to cook up a storm here in Utrecht. Es que es verdad, es molesto, Quita la can de ahí, que no vemos. Bueno, mira, está, le estoy quitando la cara. You know what, I'm going to avoid saying way back in my day yet again, but Volcarona was one of the Pokemon that catapulted me to some very good results back in my day there, Lou, and it's really good to see. Sí, ese tío cuando competía, el Volcarona le dio muy buenos resultados. It kind of is. We're going to move on to very quickly back to Alex's team here because, yeah, the Volcarona doing very well. We saw him use it against Leonardo. A ver el equipo del Night, lo vimos ayer, ahora te lo enseño. Es una fumada, Ahora va el noveno, si gana entra 100%. Ya, tiene que ganar, Dice que no le gusta el matchup, me estás jodiendo ya, claro. Joder.
Pero Ninetales no era de Folagor, lo vi por Orihuela y pensé que iba con él, el rabo le echaba fuego. Estamos a una, va. A una estamos, Qué putos nervios, loco. Prefiero estar 12 horas metido en el LoL, en serio. El equipo de Riopaser es el mismo. Grassy surge onto the field as well and set the grassy terrain, enabling that little bit of recovery, enabling that grassy glide priority, as well as having fake out, I think gives it so much utility in the format at the minute. Where Incineroar is reigning supreme, you need something Este es el equipo. something to match its skills. El Arcanine este es molesto. Bueno, a ver, tiene cosas muy molestas. El Wiscommit. No le puedes meter fake out. Joder, es que es jodido, Tienen core. Tiene el Ice Cream. Lightwing, hostia, es que es jodido, va a ser difícil este. Really, we've seen so much of this weekend, the different sets that Rillaboom can run. Some are running high horsepower, some are running U-turn, some are running a Miracle Seed to boost up the power of those grass. Ahora que entro en tu edad, 59, ¿qué tinte de pelo me recomiendas? Aunque sea para la pelusilla que nos queda. Hay opción de que se haga en streaming, no lo sé. Vamos a ver. Ahora vemos. Después de esta empieza el top 8. Yo, ahora ya pase lo que pase, lo casteamos, ¿no, gente? Como siempre, ¿no? O sea, ya nos quedamos hasta el final, obviamente. Y como se cuela un Articuno, soldados de Articuno, Enjoyer. Soldaditos de Articuno. Si se mete en el top 8, igual le toca contra Aurelion Sols, that will come towards you, but if you want to go into something like a fire type, that gives you a lot more flexibility. In the top day 2 standings as well, we talked a little bit earlier on the broadcast about Iron Crown and its presence in day 2. There's only one of them in there, but we have at least 2 Solo queda el comunico español, no hay más. Hay más. One with Iron Crown, and Grassy Surge is one of the best ways to be able to deal with that as an ability, because you can just switch in the Rillaboom and turn off Expanding Force, so to speak, and that gives you both a great defensive pillar. ¿Qué pasó con Eric? Pues que perdió. O sea, va 9-4, va. Se quedó a nada, pero perdió las dos primeras. Alex, hoy no salió el streaming, no. Podría ponerle. Hombre, a ver, es un buen combate. Porque el que pierda de los dos está fuera, ¿sabes? El que pierda de los dos está fuera. Es un buen combate el de Alex, Pero si hacen eso, a mí me va a dar algo, Sueñé en Crono, no tengo sueño, ¿verdad? Claro, es un win-and-in. Tienen que meter, o sea, tienen que meterte a alguien de estos, Con estos tiempos ahora lo vemos. de espera me da tiempo A ver. a tener un hijo que No. haga la catequesis. A Torbi va metido, mira, hemos hecho bien en no votarle. Ahora está aquí Torbi, gente. Su adolescencia y que me haga abuelo. Está Torbi. Torbi que está una también. Mira a Carlos también por aquí, contra Oliver. Hostia, el Oliver este, cuidado, Hay equipos, me gustan los equipos que hay, Mira el del Articuno, sigue aquí el cabrón del Articuno, está aquí. El del Articuno, este es una locura. Como ganes el torneo, me vuelvo loco. Alex, ¿qué? Alex contra Ivar, ¿qué pasa? ¿Qué estáis hablando? Gente, que esto no es una puta votación, weones. Que esto te dicen que son los notable match y esto está elegido ya, a dedo. ¿Qué os pasa en la mente? Claro. No es votación, chicos. Por eso he dicho que hemos hecho bien en no votar a Torbi, porque mira, ahora la han puesto. Si es que al final es lo de siempre. Vamos a ver qué tal. Contra el equipo que se enfrenta es similar al que tenía él en el anterior torneo. No, Grimora no tenía, creo. Torbi tiene que ganar también o se queda fuera. Hostia, está todo muy close esto, Va 11-2. Va 11-2. Si gana pasa 100%, pero si pierde habrá varios empates. Cuidado. Aunque pierda pasa 100%. Pasa de 100%.
¿O tiene malas resistencias? Kind of like a lot of our really consistent players like Aurelian Sula, Eric Rios, Alex Gomez, they don't make many mistakes. Tiene malas, ahora vemos. Va. No. ¿Cómo poner ese partido que pasa los dos? No es así, no. No está 100% asegurado. Pero sí que es verdad que... A ver, es que también el problema es que Pokealex salió ayer y Aibar también. Entonces, claro, buscan también a gente que no haya salido, es normal, ¿sabes? Por eso han puesto a Torbi, que no ha salido todavía, está bien, que es lo que hay. ¿Qué es lo de las malas resistencias? Si quedas en empate con los demás, pasan los que se hayan enfrentado contra rivales mejores, ¿vale? Si tú, por ejemplo, te has pegado con 8 personas y de esas 8 tienes gente que va 0-4, 3-6, etcétera, y otro ha perdido contra gente que va 9-3, 10-2, etcétera, pues tienes mejor resistencia. Siempre igual. Porque has perdido contra gente mejor. A ver, Torbi, Torbi, espabila, Buena camiseta de Sportmaníacos, hostias. Juste, ¿no decías que estaba la camiseta? ¿Dónde está? La madre parió, que la tiene debajo. Oh, esto es duro. Dios. Qué alientas, coño. I think you make a good point, though. This really is the season where it's kind of a nice tale of two halves. You've got these newer players who come into the fray. Tremendo pelo en el micro de aquí. Incredible skill of analyzing moves and counter moves, and are able to come into their first tournament and win, for example. Like Florian in Dortmund, we've had Justin pelo en el micro. Over the pond. But then we also have these really experienced seasoned veterans. You know, Marcus Statter, for example, coming back in and winning an event very, very recently. The one he won has escaped the top of my head. But I'm all about Utrecht right now. You've got to forgive me on that. But at the same time, trainers like Wolf Glick coming in, being able to get a title. En el micro de Torbi. Pero se lo ha tomado por culo. Madre parió. Ahora voy. A ver. And look at that experience on Victor's side. Latin America International Championships this season. Top 4 de internacional, Torbi, y top 8. Una bestia también este tío, Y top 4 de... del internacional de... O sea, muy tocho todo. A ver, Torbi se merece ya también ganar algo, Hay que espabilar, Torbi. Que has estado ahí en las puertas ya. Rayan on the other side, however, in Liverpool 2023 was able to get a top 16 finish. Well, maybe if you're able to go one more match. Estoy jugando el artículo con el Nights el ladder y one-shoteo todo con la ventisca refuerzo. Ya, claro, qué chido, Good chance that at least one of them is going to be able to make their way into the top cuts. And let's have a look at what they're running. Venga, va, Torbi, va. Weón. A ver qué tiene aquí. Sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Chiyu, Glimora. Tornadus con Cover Cloak para poder meter lo que les haga de los cojones. Tiene Sunny Day también para el Chiyu ese. El Usifu. Da miedo el Chiyu ese, ¿no? Vamos a ver, Torbi creo que va a estándar, ¿no? Juste, la camiseta está guapa, No está mal. Creo que cuando se apagan las luces se ve o qué. Brilla en la puta oscuridad. Vale. And you know what's coming. There's the potential that Heatwave, Dazzling Lean can come through, particularly with the choice specs of that Chi-Yu, Bees of Ruin, lowering the special. Vamos a ver el equipo de Torbi. Means that if you do not have a way to deal with at least one of these attackers, they are just going to steamroll your team. Landorus muy salvaje, muy perrón. El Landorus me gusta, yo creo, contra él, ¿no? No va mal. El Raging Ball más controlero, Assault Vest, Thunderclap, Electroweb, Snap, Dragon Pulse, ¿vale? Ursifu. Flutter Main con Taunt. No está mal. Icewind para controlar un poquito. El Incineroar con Parting Shot y Will of the Wisp también. Vale, vamos a ver qué tal. Es un equipo muy meta. Bastante bueno, obviamente. Y quiero ver la Flutter Main dónde está bosteada. Al tener Icewind puede que sea en velocidad. Puede ser, ¿no? Icewind y el Buster suelen ir de la mano, pero con la velocidad igual no. Igual tira por pegar más, ya veremos. Ya, yo creo que también que es Speed, Tiene sentido, vamos a ver.
Vamos a ver el otro buff, el de Ryan. Siempre nota más Speed a día de hoy. Ya, bueno, depende. También depende de la compo, ¿no? A ver, aquí el tema es... Veo al Landorus bastante bueno aquí, ¿eh? Yo creo. Landorus le veo muy interesante. Digo, si no, igual el pescaete ese se te puede ir de madre, ¿eh? El pescaete con el clima se te puede ir de madre. Landorus God. Raging Ball no está mal tampoco. El Raging Ball también me parece bastante bueno. A ver qué tal, a ver qué juegan. Igual abre con lo estándar, ¿sabes? Ya la vemos. Te puedes hacer la típica, el típico opener de Ogerpon Flutter, el Inci por ahí y tal. Ahora vemos a ver qué juegan. ¿Pueden llevar apuntes? Sí. Ya, el Landos que pega como un camión. No le gusta el matchup, me ha dicho el gilipollas. Este es el último que me ha puesto, coño. A ver. Es que el Ogerpon es bueno. O sea, el Raging aquí es decentillo, la verdad. No es malo. Tienes que tener cuidado también con Flutter, obviamente. Flutter velocidad. Vamos a ver qué ocurre. Va a pegar a Ogerpon. Protect. Vale. Este sí que le va a entrar. Bastante daño. Electroweb. Claro, ahora la cosa es que el otro Ogerpon debería ser más rápido que este, pero Fluttermane sí que puede pegar. ¿Sabes? La Fluttermane mata al Ogerpon con la vida que tiene, quizá no. No sé qué tiene entera o qué. Flutter muere si no la saca, no lo sé, ¿eh? Va a pegarle al Raging con los dos. A ver. Moonblast. Mitad de vida. Le baja ataque especial, esto es un poco malo. Hornleech. Electroweb. Fluttermane sigue siendo más rápida, yo creo que todos. Knekro, te quiero agradecer de corazón, como a tantas personas, tener un día gris o aburrido y verte jugándote los loletes de risas. Vale, aquí la cosa es... hacen que todo se olvide. Menos... Incluida la loca tóxica que no me deja en paz. Saludos como siempre. Aquí la movida es el Raging Ball. ¿Tiene Thunderclap o no lo tenía? Sí, ¿no? Tiene Thunderclap. Gente, sí lo tiene, ¿no? Muchas gracias, Juancar Jr. Vamos a ver si esto lo ha leído Torbi. A ver. Electroweb otra vez. Esto está muy bien porque tiene control de velocidad absoluta sobre ese Ogerpon ahora mismo. Hornleech. Lo ha leído bien este tío, la jugada también. O sea, la cosa es que ahora Fluttermane sí que hay que meterle el Thunderclap. Ha estado bien, Torbi va a tener un buen turno también. Dentro de lo que cabe. Tira eso. Aquí la jugada es, claro, follow me, a ver. Yes, there could be some adaptations, but at the minute these trainers sticking with their 4 Pokemon out front. Raging Bolt tried to go for the Thunderclap. Ahora pega, claro, es más rápida. Moonblast. Cuidado aquí,
Cuidado porque esa Fluttermane solo tiene un -1. Vamos a ver, ¿tendrá otra Flutter en la back? Que la Fluttermane está bastante cómoda dentro de lo que cabe. O sea, cómoda en el sentido de que sí, está 1 de vida, pero es más rápida que todos ahora mismo. A ver qué tiene la back, hay que mirarlo. Tendrá otra Flutter de velocidad y será más rápida. Debería. Ha ganado Aurelio ya, ¿en serio? Horlich era la otra. Ha leído el cambio. Esto es velocidad, ¿verdad? Sí. Ahora sí que es más rápida. Vale, pues aquí igual pegas aquí un Dancing Lean, ¿o qué vas a hacer? Try to knock out the Fluttermane. You've got to be really careful that the Follow Me is going to be able to go off, and you could take an Icy Wind as well. That'll favor Ice Wind también. Ice Wind mata también, ¿no? Bueno, lo que mate, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Calentada. Histórica. Pum. Eso lo tiene de cara él ahora mismo. No está mal. O sea, ha ganado ya ese tío, el Aureliosol. Protect. Ya, pero te va a matar. Ah, doble Protect. Moonblast. ¿Qué cojones? Esa play no era mala, ¿eh? Un poco... Porque ahí la Flutter suya sí que hubiese pegado. Porque es más rápida que lo que el Pon. A ver, estos dos deberían estar medio muertos ya, ¿eh? Follow me. Igual hay que pegar a los dos ahora, ¿eh? Fluttermane debería morirse con... Follow me, Icewind. Para el que salga. ¿Sabes? Quiere bajar velocidades para los que estén por salir ahora. Moonblast. Mata. Ahora va la Flutter y mete el Icewind. También te digo una cosa, lo que salga ahora. Vale, ahora el tema de esto es que las dos son iguales de rápidas ahora, ¿eh? Ah, bueno, si se muere, no, por culo, coño. Que lo del bueno haya pegado. Vale, ahora lo que entre. De todas formas, la Fluttermane es muy rápida, ¿eh? Con un -1 incluso, no sé qué tienes en la back, pero... Bueno, el Urshifu. Tienes Urshifu Dark. Tienes... Hostia, cuidado, ¿eh? Está bien aquí, yo creo. O sea, la otra con el -1 igualmente, ¿no? Y encima baja la defensa especial. Como pegue antes la Fluttermane, revienta. El problema aquí es... A ver. Hombre, aquí ¿quién es el más rápido, gente? ¿Puede ser el este con un -1? No creo, ¿no? Es que la Flutter es muy rápida, incluso con el booster y todo, ¿no? Está a 0 speed la Flutter. Hombre, es que es más rápida. 26 meses ya. ¿Tú a estas horas por aquí? ¿Ya vas Aquí estamos. borracho? Deja el alcohol que te afecta demasiado. Y sigue con el ban a mi hermano, por bobo. Vale, bajan más las velocidades. No, esta play no la he entendido del todo. O sea, en plan... Going down there is a big bit of information that both of these trainers can take into the next game because no entiendo esto. En plan, un momento. ¿Por qué no ha tirado Dancing Lean? ¿O no rentaba, gente? Ah, no lo tiene. Ah, es que no tiene. Vale, no tiene Dancing Lean. Tiene, es verdad, tiene Taunt, Icewind, Moonblast. ¿Y qué es lo otro? Mondongo.
But then, depending on these speeds, it's going to get interesting. Urshifu comes in without any speed drop, so it's going to be the fastest. Tiene Town, ¿no? Ahí, Protect. Shadowball. Shadowball. Vale. Eso es lo que le ha pasado factura a eso. El pescado mete el puto horror, mira la cara mierda que tiene tú. ¡Wow! Ahora tienes que pegar una patada, loco. Espérate, 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 Vale. Claro, es que si falla el Headway pierdes. Efectivamente. Pero te mete un Sucker Punch que te pega un puñetazo al ojo saltones ese, loco. Joder, qué mal me cae ese bicho, loco. Oh. Me cae mal, es que tiene una cara. Es que no me gusta la cara que tiene. El pez pega mucho. Buah, ese bicho está roto. O sea, piensa que ese bicho baja la defensa especial de todo el mundo. Y aparte, cuánta. Pega mucho. Era Specs. Es que es Specs el pescado, Mira. ¿Cuánto tiene de ataque especial? ¿125 o 130? Tiene mucho, es bueno, Es una locura este bicho. Claro, este bicho tiene 135 ataque especial, Es como la Flutter, pega lo mismo, No es tan rápida. Tiene 135, es una barbaridad. Tiene poca vida, pero da igual. Claro, pega unas hostias como panes, con specs y todo. ¿Qué ha pasado con Carlos? Ha perdido Carlitos. Grande Knekro, 6 mesecillos. Sí, la habilidad ya lo he dicho, claro, el -1. Vamos a ver quién va ganando. Aurelio Sol ha ganado, Qué paliza, loco. Oliver ganó a Carlos. Carlos se quedó. Iker ha ganado. 11-3. Ricardo. Kevin. O sea, pero Aurelio, ¿qué está haciendo ese tío? O sea, ha ganado antes de empezar la partida. Va 14-0, qué locura, ¿no? Aurelio, eso está intratable, loco. ¿Ha habido muchos 14-0 en la historia? Alguno, ¿no? Wolfie alguna ha hecho. Vale, abren con lo mismo. Va a pegar como un camión, al otro. Va a full a pegarle al... Le ha pegado con el ataque de agua. Métele Follow Me, va. Métele Follow Me, no creo que sea capaz de meter Follow Me, ¿no? ¿Le metió con agua? ¿Le ha pegado con agua o no? Baja el ataque especial encima. Bueno, ahora mismo la partida está ahí, pero el Ogerpon tiene menos velocidad. Fluttermane Protect. Hornlich. Ya, pero igualmente da Fluttermane. ¿Te interesa eso? No sé. Luego va a entrar la Flutter otra vez, ¿no? Thunderclap. Vale. Qué leída de libro, loquete. Muy bien, Lo ha estado mal, Le ha leído el Protect del libro. Claro, ¿dónde vas a tirar aquí Thunderclap? Pues te interesa la Flutter, ¿no? Lo que pasa es que si cambia... Claro, aquí, cuidado, No le aparecen los dos Pokémon a Víctor en la back. Estará bugueado, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa, Ibai? Pues estamos a una partida de saber si vamos a octavos, loco. O sea, a top 8. Tías. Mucho nervio hoy, Ya está jugando Torbi aquí. Bueno, reita.
Tera. Boom. Special Defense +1. Follow me. Thunderclap falla. Le ha hecho la misma de antes, Dancing Gleam. ¿Al Logerpon lo mata? No, no. Claro, tiene +1 y todo. Ahora es... Sí, no lo mata. Tía, se queda nada, loco. Aquí la cosa es que si tienes la vaca Fluttermane, su Flutter es más rápida. ¿Sabes? F. Claro. ¿F de qué? ¡Ay, qué hostia os voy a dar, A ver, aquí con la Fluttermane tiras Icewind. Es más rápida, es que ¿qué haces? Claro. Lo tiene jodido aquí, Ryan, ¿no? Pero que da igual el follow me, gente. El follow me, tiras el Icewind que pega a los dos y el follow me te lo pasas por el forro de los cojones. Ya está. No tienes que hacer otra cosa, ¿no? Could be. I think it's possibly unlikely. We'll have to see how this plays out. A spiky shield on the Ogopon and Rayan side. Doble protect, ¿no? It's not just chipped away this turn as it is an icy wind coming out from Fluttermane on Victor's side. Ah, no, le pega a Flutter. Espérate un momento. Vale. Está bien. ¿Qué tendrá en la back? Lo mismo de antes. El Urshifu y el este. Partida close ahora mismo. Sí, están los mismos, El Urshifu que hay que pegarle un par de veces, Pero bueno, la otra es rápida. Puede meter a Icewind y tal, pero... Cuidado. El Logerpon. A ver. No sé, el Logerpon. ¿Por qué no está vivo el Logerpon? O sea, ¿cuál es el punto? Porque ahora es más lento también. ¿Qué vas a tirar? Follow me. Pero da igual. O sea, esto es una play mala. El Logerpon que siga vivo no es bueno. Follow me, el otro tira. Tira Sidewind. Con la que te cuento, ¿no? ¿O qué vas a hacer? Claro. De hecho, la play tampoco era mala tirar Icewind y con el otro pegarle al Urshifu, Es que no entiendo el bicho ese ahí vivo. Vale, ahora lo que hay que ver es que tiene el otro en la back. ¿Qué tiene Torbi contra el pescaete? Que pega el horror, loco. ¡Bof! A variedad. La cosa es que el Urshifu se moriría ahora, ¿no? Ah, Urshifu. It's an Urshifu apiece. We got a Fluttermane and a Chi-Yu, but for once the Chi-Yu and the Fluttermane are not on the same field against each other. These are both single strike variants. You can see the Fist of Fury raised. They know that they need to be able to get these knockouts. Powerful. Ha tirado Tera el... Sí, tiró Tera de agua. A ver qué ocurre aquí. Esto es de... Debería ganar Torbi, ¿no? Bueno, a ver. El tema es que no puede matar a los dos. Va a depender un poco de los focus. Le pega para quitarle el sash como antes. Icewind. El pez debe de morir, El pez es un gonorreita. Vale. Vale. Sí, el único que te puede... Crítico, pero aún así yo creo que lo mataba, ¿no? El pez no tiene mucha defensa, ¿no? Alex va 1-1. No me digáis eso, porfa. Es que no me interesa esa info. O sea, yo quiero saber si gana y punto. Qué apretado, joder. Ya, es que ahora ya me rayé con eso 1-1, joder. Vale, parido. Lo mataba igualmente,
Sí, ya lo hemos visto antes, por eso, gente, no quiero saber que va 1-1. Claro. Los articunos que ahora lo miramos. Vale, 1-1, buena partida, Está siendo determinante el control de velocidad, ¿verdad? Está siendo determinante el control de velocidad. Es que el planteamiento de partida es bueno. Electroweb, o sea, Electroweb baja la velocidad del otro flutter para que luego cuando tu flutter salga sea más rápido, tal. El Ogerpon está siendo mucho más lento también y quieras que no, pues se nota. No sé si va a cambiar ahora el planteamiento. También tiene, el otro tiene Tailwind, ¿no? Con el genio, no sé si eso interesa en algún momento dado, pero... No, el bocajarro no siempre es crítico, pero da igual. A bocajarro al PC le pone hasta arriba, lo mata. Tiene muy poca defensa ese bicho. ¿Cuánto tiene de defensa? ¿70? ¿80? Como me estoy pasando, ¿no? ¿Cuánto tiene? 80, efectivamente. Tiene 80 de defensa. Le pega una hostia, el otro lo empapela con la mano abierta. Eric ha ganado. Vale. ¿Qué necesita Alex? Ganar. Mano abierta es bueno contra lucha. Vale. El mismo planteamiento que es bastante bueno. Aquí ha cambiado la película. ¡Be careful! Snarl. Follow me. Snarl, follow me. Aquí el más rápido, ¿quién es? El pececillo. ¡Hostias! No pega mal, al Ogerpon, loco. ¡Wow! ¡Oh, en el pedo, cojones! ¿Qué coño? ¡Hostias! Me metió eso, ¿no? Y ahora... A ver, era buena, claro. Ya ves, si no tira el follow me, el pez se muere, pero... Claro, ahora el mind game es: ¿le pego de agua otra vez o le pego... ¿Sabes lo que te quiero decir? Al otro y me culo ya directamente. Claro, entonces este igual no mete ni follow me, pega directamente. Esto ya es mind game. El rollo follow me y me pegas el Hornleech. Entonces el otro dice, pues le voy a pegar a Hornleech directamente. Y dice el otro, pues yo te voy a pegar. Protect. Quiere ganar más velocidad, yo creo. Va a tirar Electroweb once again. Claro, pero aquí la cosa es que lo que está haciendo el Raging Bolt es control de velocidad otra vez. Ese es el tema. ¡Guau, qué suerte! Toma crítico, joder. Ya está, vamos por culo. Claro, es que, joder, a fallas uno, pues crítico. Eric ha ganado, ¿no? Sí. Aunque, bueno, puntúa más. A ver, piensa que el pez está cerrado en Snarl, O sea, es lo que hay. Ese Waterasor, cuidado, Ese Waterasor le puede salir caro, Eso, cuidado, Chiyu and the Ogerpon once again having their speed drop, but considering Follow Me has that priority, Ogerpon doesn't really care, and the fish is still so fast. Chiyu really is in form. Ryan really taking advantage of this board state, knowing that he's in a good spot, knowing that Victor's going to struggle to switch in. Esto es mind game otra vez. A ver qué hace ahora. No, la cara que está poniendo creo que es malo, Míralo. La leída que le ha hecho ha sido muy buena, Se la ha liado ya 2 veces, O sea, doble Azor y dice, sí, pues ahora te pongo el otro, sí, pues me protejo. Hostias. Se la ha liado bien ahí, Oh. Sí, se la lió,
Ha sido una liga muy tocha esa. A ver, el Rainbow ahora mismo lo único es... Pega menos... Está en un -3, creo, ¿no? A ver qué tiene la back. Lo mismo. Aún así hay chance todavía. Está la Flutter. Claro, aquí el tema es el Chiyu. El tema del Chiyu, que te va a meter un Snarl que puede ser determinante para Flutter Main. Veremos. Aún hay teras y cosas, ¿eh? Pensad en ello. Hay teras. Claro, el tema es el Snarl. Claro, claro, es lo que te digo. Te metes Snarl. La Flutter Main en un -1 puede ser medio... A ver, inútil no, pero... Mumblas al Chiyu. Ya. Aquí se está haciendo pensando qué va a hacer. Rollo. Follow me. Vas a tirar Icewind. Él lo que está leyendo es... Está leyendo un posible... Saca a ese tío. Eso es porque vas a meter Mumblas. Porque si no sí que estás totalmente fuera. A ver, esto es clave. A ver qué va a hacer la esta, Esto puede ser Mumblas. O qué vas a hacer. Efectivamente. Efectivamente. Oh, pues espérate un momento, porque vas a meter Snarl, Le quitas el sas al otro y todo, No sé yo esto qué tan bueno es, Que si te llegas a quitar al otro... A ver, claro, a lo mejor el otro con Hornlich la medio mataba. Bueno, ahora Speed Tie, ¿no? Doy por hecho que esto es Speed Tie de manual. Pasa que el Logger la reventaba, puede ser, Igual el Logger la reventaba, puede ser. El pescado va a -3. Sí, sí, el pez está... No sé, que la Flutter está en -1. Tera. Mumblas. O Dancing. Dancing mata al Ursi, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Con el Tera. Está jodida la partida, ¿no? Ya, pero aquí el tema es... Moonblast. Y metes otro Snarl. Está jodido de Torius ahora mismo. La Flutter está en un -2 ahora, Va a cambiar. F qué. Chicos, cuando ponéis F yo ya pienso cosas raras, Voy a mirar esto. Pokealex está al límite. Protect, se lo ha leído. A ver esto. Sucker Panto. Nah. La ha jugado muy bien este tío, el Ryan también, no veas, Aquí ya es que esto ya es un nivel, es una locura. De todas formas, es raro esa play, ¿no? O sea, tirar Dancing... El otro sabes que te va a tirar Dancing Gleam casi seguro, ¿no? Sucker Pando. Dancing Moonblast va a tirar. O Dancing Gleam mata, ¿no? Doble Protect. Ya está, GG.
Ha intentado el doble protect para meter Electro Web, pero se muere. GG. Vamos a ver Torbi. Por resistencias puede entrar, depende de quién gane o pierda ahora, ¿no? O sea, aún no está fuera, Hostias, ha jugado bien Ryan también, Alex lo mismo, ¿no? Nah, yo voy a mirar lo que estoy mirando. Esto es una puta fumada, loco. Joder. Me estás vacilando. Este acaba de terminar. ¿Y Pokealex dónde está? Joder, contra este. Van 1-1, ¡Hostias! Dios, está siendo duro esto, Bueno. Vamos a ver. Varias cosas. Estamos ya a punto del top 8. O sea, se viene alto level. Level up. El artículo que ha pasado con el frío polar ha ganado. Submodel, chicos, lo siento. O sea, ya está. O sea, paso de... Es que os lo he dicho, O sea, no sois retrasados. Se acabó. A tomar por el culo. Venga. Sois muy pesaditos, A tomar por el culo. Es que sois muy pesados. Ya está. Sois muy pesados, muy pesados. Muy pesados. Os lo habéis ganado. Ya está. Os lo he dicho antes, otra vez, ya. Me estoy chocando la polla. O sea, yo os he tomado por culo, joder. Vamos a ver qué tal, va. Es que ya está bien. Joder. Coño. Pesadilla. Vale. Coño. Me mola estar de risas todo el rato. Pero si digo, no hagáis esto y lo seguís haciendo, me toqué la polla, efectivamente. Bueno. 1-1, Puf. Qué tensión. Qué tensión. Eso 7. No, mal timing no, coño, pero joder. Vamos a ver qué ocurre, chicos. Ha perdido. Llevo una tilteada. Si me pone eso es que ha perdido. Ya está. Ahora sí ha perdido. Efectivamente. Acaba de perder. Me has obligado a desempolvar el Prime. Te quiero mucho, padre. Llevo una tilteada. Le han salido todos los drops. Ya está. Ha perdido. GG. Joder. Loco, no. No puede ser. No. Hostia, lo pongo aquí que encima. Joder, lo pongo en mayúsculas. Joder. Qué rabia, 1-1, loco. Ay. Bueno, ¿quién queda español? Vamos a verlo. Pues yo creo que Torbi se queda dentro ahora ya, también, ¿no? No. A ver. No sé si podemos verlo. Hay muchos que hay que verlo. Hay mucho desempate por aquí. Torbi se ha hecho un 11-3, ¿no? ¿Cómo está yendo la cosa, Knekro? Un besito. Saludito. Torbi entra, debería, ¿no? Aurelio, tráelo a casa. A ver quién queda, ¿Hay algún artículo en el top 8? Vamos a verlo, ¿no? Ahora lo vemos. Esto tiene que estar ya, Hacemos un vistazo. Una lástima, loco. Se quedó a nada. A las puertas. A una partida. 1-1. Torbi tiene muy mala resistencia. El francés 14-0 es una barbaridad, El articuno de antes ha entrado un articuno. Vamos a verlo ahora. Que aún no han terminado todos los partidos. Estamos esperando a ver para ver el top 8 y tal. Ahora hay que ver varias cosas. De hecho, espérate, voy a quitar esto también. A ver. Uno de los de 11-3 se va fuera. Uno. Es que no sé todavía quiénes están ni nada. Esto no está actualizado, ¿no? O sí que están todos. Ryan acaba de ganar. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Hostias! Tú.
El Articuno, tú, está... Voy a dar puntos, está ya en el top este tío, Está top... Víctor afuera, 10º, ¿en serio? Es verdad. No, pero aún no. ¿Dónde lo puedo ver eso? ¿Dónde puedo ver eso, weón? Ah, lo han puesto ya. Vale, pásame la foto. Vale, voy a quitar el sumo de gente. Y parad ya con esas cosas. Cuando digo que no hagáis una cosa, no la hagáis, porfa. O sea, chicos, hay que respetar también al puto streamer a veces, ¿no? Joder, me calentáis. Vale, este es el top 8. Aurelion Sol, Ryan, Emir. Vale, tenemos 2 Articunos en el top 8. Tenemos un español, Iker, soldados de Iker y de Articuno, Vamos. Torbi se ha quedado por resistencia fuera. Qué lástima. Si llega a ganar, Alex estaba dentro. Tenía resistencia 60 y pico %, era, ¿no? ¿Cuánto? No me acuerdo, ahora ya nada, claro. Vale. Bueno, voy a dar los puntos. ¿De dónde sacaron al Articuno? ¿Cómo que de dónde lo sacaron? Bueno, apoyamos a Iker. ¿Quién es Iker, gente? ¿Cuál es el nick? Vale, otra cosa. ¿Podéis reportar este tweet? ¿Podéis reportar a este hijo de la grandísima puta, por favor? A este tío. ¿Podéis reportarlo? Acabo de tener un pequeño presentimiento. No, esto lo llevo poniendo siempre y la bufa siempre. Deja el en modo serio, subkenky por favor. que acabo de sacarle la tarjeta Joder, a mi abuela es para durísimo, dejar de loco. ser un plebs parió. arge. Es padruna en Twitter, Iker. Ah, dice Pokealex, me quedaba el 9º, aún ganando, mira. Mejor haber perdido contra Ibar. A seguir currando que hay mucho que mejorar, dice. You know, weather is something that has always been a staple in the competitive video game. We've had our sand teams with Tyranitar and Excadrill, for example. Rain teams have had a whole, ocean of different Pokemon. Exactly, so many different combinations. But I think always quite iconically, I think of Politoed and, even... No, claro, es que claro. Claro que hay, es que... Eres... Claro, Hola. Era que grande. Locura. Bueno, a ver, gente. Vamos a quedarnos con lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Que si llega a ganar Pokealex, la tildeada que me pego es histórica. Porque pensábamos que estaba dentro y no estaba dentro. Si llega a ganar, no se queda dentro. Así que mira, mejor que pierda ahora, que no ganes, pienses que estás dentro y encima está fuera. Es lo que hay, mejor así. Ya está. Bueno, ya sabemos cómo es Pokémon, gente. Es una locura lo exigente que es este formato, este juego. Tienes que ganar 12 partidas de 14 cada vez contra gente mejor. Sí, efectivamente, el mejor va a estar arriba, pero que es muy exigente. Se ha quedado afuera, pues por un par de games. Lo mismo le ha pasado con... En este caso también a Riopaser, a Eric. Torbiv, mira, Torbiv iba volando y se ha quedado fuera por resistencia también. Se ha hecho un 11-3. Es lo que hay. Tenemos a Aurelion Sol, que va a 14-0 el pollo. A ese no le puedo decir nada. Y tenemos un montón de... hay Articunos en el top, Escucha. Lo del Articuno es una locura, Va, se viene final, Articuno, Mirror, cuidado. Iker va contra el francés. Vale, ahora hay votaciones, ¿no? ¿No? Creo que hay votaciones ahora para... aún no, espérate, es luego para las semifinales, ¿no? ¿O qué queda ahora? Aún no, ¿no? ¿Cómo te sientes après 2 jours de tournoi? I'm very happy to be here with the 12-2. Honestly, I don't
Hay votaciones ya, ahora miramos, ¿no? A ver, sacamos si está en español le sacamos y el otro lo dejamos al destino. Que saquen un artículo. And I come back after this problem, so I lost the 1-3 by the way. And after, so it's my second day 2. The first one was in Liverpool 20. Bueno, la primera partida ha sido una locura, La partida del artículo, bueno, lo que se viene ahora va a ser increíble, es full fan service, Ahora es el momento de disfrutar, gente. Es lo que hay. Ya no vamos a llorar, ya hemos llorado un rato. Y ahora pues a disfrutar de los Pokémitos y de lo que está por llegar. I lose like 4 or 5 winning in 1 year. Los dos fuera, sí. It's a good day. It certainly is, yeah. So, like that match particularly as well, versus such an accomplished player in Victor Medina as well. How were you feeling when you started that match? You sat down. Los dos artículos se enfrentan en top 8, qué locura, ¿en serio? Hostia, molaría sacar uno de ellos, Estaría guapo, No quiero influenciar en nadie. No quiero ser yo el que tenga que dar al botón, pero hostias, igual si alguien vota. Because of my previous opponents. So I play without any pressure. But I'm very happy. También te digo una cosa, Vamos a sacar a Iker y luego el que sea, ¿no? ¿Entendéis? O sea, queda Iker, ¿no? Español. ¿Qué es Reki VGC? Es. ¿No? En Twitter, ¿o cómo? Au niveau de la stratégie, what was your game plan in terms of how es Reki VGC, ¿no? Comment t'as géré en fait le match notamment par rapport à la vitesse? Es él, ¿no? Some good players vale. Play, pues vamos con él. ¡Va! Nah, un español levantándola, no creo, ¿no? Vale, sacamos a Iker y luego yo, a que queráis, Yo no quiero influenciar en nadie, la verdad. Que es lo que quiera la comunidad de Pokémon. Que creo que va a sacar a los artículos, no sé por qué tengo un presentimiento. So I know that I need Con ganas de Elden Ring, lo que te. Carlos sigue. No. Mañana, lunes, abro por la mañana y hablamos un poquito de lo de la serie y tal, ¿no? La empezamos el martes 4 de la tarde, hora española en principio, ¿vale? Hasta las 12 o por ahí, o la 1, más o menos. ¿Verás el torneo? ¿Cuál? ¿Este? Sí, claro, nos quedamos hasta el final ya, si lo que viene es una bomba. Mañana hablo por la mañana, a las 12 por ahí. Que por la tarde voy a ir a lo de la presentación de lo de la velada. Entonces estaré hasta las 4 o 5 de la tarde. Claro, lo que hay, es que, o sea, a ver, hay dos opciones. O mañana no abro, o abro por la mañana. Elegid lo que queráis, claro. Es que es una u otra. ¿Estás contento con los chavales? A ver, chicos, yo sé lo que es este juego. Y sé lo competitivo que es y el nivel que hay. ¿Estás contento? Han hecho día 2 todos los días, bueno, menos. Bueno, todos los días no. Pero, a ver, no lo han hecho mal. Esperaba un poco más, un top 8 puede ser. Sobre todo por la trayectoria que ellos tienen, ¿sabes? Que han ganado muchas cosas, o sea, obviamente, claro. Espero un poco más, sí. Pero no es que esté decepcionado. O sea, yo sinceramente con estos dos lo que espero es que ganen. ¿Sabes? O sea, sé que muchos van a decir, joder, el top 8 está de puta madre y tal. Y lo está, O sea, no es que esté mal un top 8, que en este caso no, o un día 2. Pero mi mentalidad con estos dos es de ganadores, de que tienen que ganar. No de quedar top 8 ni pollas, es ganar. Pero tampoco me han decepcionado. Estamos hablando de que están en el top europeo, ¿sabes? Y han ganado muchos torneos, obviamente tienen que ganar. Pourquoi t'as choisi ces 6 Pokémon en particulier? Because I love to play a very offensive team. And one friend who is seeing me now, Mathieu Barbe, gave me his team. And I love to play Fluttermane Shiyu. I played it a lot of time. Ellos saben que tienes esa exigencia expectativa. No lo saben. O sea, quiero decir, a ver, no es que tengas expectativa, ellos la tienen consigo mismo. O sea, si alguien que ganó el internacional del año pasado, el otro que ha ganado también infinidad de regionales, son gente que ha ganado ya muchos torneos.
no es que ellos sepan que yo espero algo, es que ellos mismos lo esperan. ¿Entendéis? Para ellos todo lo que no sea ganar es una decepción, es una derrota. Está. Obviamente, si no ganas es una derrota, pero ya me habéis entendido, ¿sabes? Es así. De hecho, Eric ganó este torneo el año pasado. La camiseta pesa, ¿cuál? Perder es una derrota. El Aurelio Sosa ha hecho un 14-0. Sí, va, necesitamos top 8, venga. Si no ganas, pierdes, me cuadra. Efectivamente. Efectivamente. En una final Articuno contra Aurelio. Yo, a ver, si en una final no está Iker, es lo que hay. ¿Con quién vamos a ir? Soldado de Articuno. Sir Colin Joyer. Ha sido la mejor partida que he visto en mi vida. De las mejores. O sea, ha sido una puta locura la primera. ¡Boh! Barbaridad. Ha metido 2 Sir Cold. Ha habido críticos a punta pala. Cosas que no tenían. ¿Sabes? Bien hecho. Vale, empieza el top 8 en 9 minutos. It may be true that the electric squirrel stole the show at Worlds, but first let's focus on this story's true protagonist, Sejun Park. From South Korea, Sejun was known as an innovative team builder who performed consistently at the world's largest stage. Bueno, vamos a ver qué tal. Sejun, que es de T1, se retiró. Ahora juega solo, creo que cartas y tal. Bueno, aquí nos va a contar la estrategia que hemos visto ya en todos los torneos, porque esto es un refrito que de histórico. Sí, sí, el Pachirisu ya lo sabemos con el super diente. Lo he visto 25 millones de veces. 2014 was a new era for VGC with Pokémon X and Y, and the first 3D Lo de Pachirisu es como sea con Sonic, no paran. Ya, que te coña. A ver, es muy épico, Qué ganas tengo de que vuelvan las megas, en verdad, Por favor. 10ª generación, vuelven las megas, en serio. Tú, lo de que estén todas las camisetas censuradas, esto es histórico, Joder. La gente no puede ni vestir. Sejun viewed Gyarados and its Intimidate ability as a great counter that other trainers wouldn't expect. Then once Gyarados Mega evolved, it became surprisingly bulky, and after a Dragon Dance or two, it would become unstoppable. No, de hecho, esto me recuerda, coño. Si es que esto lo viví yo. A mí, yo tenía el Alakazam que se llamaba Uri Geller. ¿Por qué? Bueno, porque se parece al Uri Geller. De hecho, Uri Geller creo que les denunció hace ya tiempo. Hubo una demanda o no sé qué tal. Y mi propio bicho estaba censurado, que eso lo entiendo. Claro, se llamaba Uri Geller y le pusieron como una pegatina, raro. ¿Esto qué cojones es? Si no ganas es una derrota. But there were two major influences on his team, Marowak and Magmar. By no means were these two Pokémon no, escúchame. No, lo que esto sí que es lamentable, O sea, escúchame. Está mal, todos los Pokémon menos uno están mal. Todos están mal. O sea, ¿tú te crees que yo voy a jugar a este equipo? ¿Tú te crees que yo voy a meter un Raichu, un Jolteon y el puto Voltorb este que no vale para estar escondido? Este equipo de quién cojones es, porque mío no lo es, No sé, ni Vaporeon tampoco lo jugaba. Y el Executor, que no vale para estar escondido. Esto durísimo. Esto de quién cojones es este equipo, loco. Se confundieron. Jolteon sí que lo jugaba, pero lo otro. O sea, ¿en qué momento voy a jugar 3 bichos de eléctrico en un equipo? ¡Qué locura! Wolfie quedó Executor y quedó bien. Ya, pero aquí no, o sea,
Aquí tenías el Alakazam, que uno contra uno limpiaba. No tiene que ver. Mono Electro y se la peló ya. Paralizado, Pim. Moflete estático, super fan. Pum. Claro, es que te baja la mitad de la vida. Estas movidas molan porque es full, ya que sé, full anime. The VGC newcomer was the underdog, but thanks to his double mega team with Lucario and Tenemos Charizard, Lucario God. Jody had multiple roads to victory. Jody wished to be the home O sea, ya, country tercero del hero mundo and con get 3 the eléctricos, USA que de fourth coña. title in VGC's top division, but the crowd was rooting for the little Pachirisu that could to be the hero of this story. No, pero las megas serían increíbles, Hostia, qué jovencito estaba ese ahí, tú. Ya, no, ese el año pasado, ¿te imaginas? Ice punch into that Talonflame. That's some good damage onto Talonflame. And the freeze! The ice punch gets the freeze onto Talonflame. It's stuck in mid-air. An ice punch freeze onto Talonflame could Otra have been vez. disastrous. Joder, ya están fuera, coño. Freeze Gente, es el top 8 ya. because most Talonflames use Flare Blitz and could thaw immediately, but Sejun's Talonflame had Talonflame, which is not a fire move that automatically thaws. In order for No, pero en Sejun to verdad, back into this game, joder, es que las megas, o sea, thaw out and successfully hit yo entiendo que Pokémon tiene que reinventarse para... Es que no hace ni falta para vender. O sea, las megas, lo que tendría que hacer es... Las megas van a ser la mecánica principal de Pokémon para siempre, ya está. Déjate de... No, Dynamax, me hago grande. Petit... Luego el Petit Pokémon, se hacen chiquititos. No, por favor, no queremos historias ya. Megas, a partir de ahora, va a ser el meta para siempre. Y van a salir megas y full fan service. Y vas a vender el triple, loco. Claro, déjate, hombre. Dando ideas. No, ¿qué preferís? O sea, ¿qué preferís? Porque de las últimas movidas que han pasado, el Tera es el único que me llama la atención. Y visualmente es horrendo. O sea, como jugador de Pokémon, de competitivo está guapísimo. Como jugador de Pokémon es más feo que la hostia. Claro, las Teras son feas, pero en competitivo es God. El Dynamax es una basura, loco. El ataque Z es una mierda. Claro. Bullet Pancho. A ver, molaría. Es que aparte, las mega evoluciones, lo que mola de eso es que hay bichos que en es que no sé, es que mola mucho. Las megas están guapas. Esto es muy LOL la música, Las megas para competir no mola, las teras sí. Bueno, a ver, dan mucha complejidad. Sí, lo he dicho bien, ¿no? A ver, hay muchas variantes. Las teras están guapas. Pero yo con todo el mundo que hablo, que ha jugado en competitivo esa época, dicen que está guay. ¿Sabes? Dicen que está muy bien. Que molaba mucho lo de las megas. Si el tema es, sobre todo luego, lo de las regulaciones tienen que... Eso es clave. O sea, yo por ejemplo, yo llegados a este punto ya de los torneos, estoy hasta los mismos cojones de el Incineroar, la Fluttermane, el Urshifu. Esos bichos necesitan salir del meta, pero es que no va a ocurrir. No creo que ocurra, meterán a los legendarios y a tomar por culo. De hecho, ¿cuándo entra la nueva regulación? Regulation, ¿qué es la G? ¿Cuándo es la regulación nueva? El 1 de mayo. O sea que nos jodemos el internacional con este meta todavía. Lástima, ¿no?
Mira. El problema de las megas era que en VGC había muchas megas baneadas. Claro, no, pero eso me parece bien. Mega Garchomp, Mega Salamence. Pero eso me parece bien. O sea, si hay una mega que está rota, a tomar por culo. Eso me parece de puta madre. Si aquí ya la cosa es balancear el juego, ¿sabes? Si el problema que tiene para mí el Pokémon competitivo, una de las cosas, es que no te meten un parche para balancear las cosas. Tienes que esperar al cambio de generación. Es lo que hay. O sea, vosotros no veis que, por ejemplo, al Incineroar le quiten, es un ejemplo, el fake out. No, eso ocurre cuando hay cambio de generación. Ahí es cuando cambian los ataques, lo que puede aprender, lo que deja de aprender, etcétera. Eso no mola, ¿sabes? My name is David Partington, and I'm joined on the desk once again by the merry man of Charlie, Merry Man. I'm certainly feeling incredibly merry right now on the desk, David. As we get into top 8, yes, it's the battery duo. Pero no crees que con la nueva regulación, aunque en el no van en Pokémon, con los nuevos que entren cambiará el meta. Depende. Depende, porque como el que entre sea nuestro querido Kyogre, veremos a ver qué ocurre. Claro, vas a terminar hasta los cojones de Kyogre. Para cuando un Mega Knekro. We're very quickly going to be getting into that match, trainers. We can take a look at what the standings are doing very shortly as well, as the Utrecht special event nears its climax. It certainly does, and there's probably going to be some interesting teams in that top 8 as well. If the previous matches that we have streamed are anything to go by, honestly. Like, we've seen Articunos, we've seen Ninetales, we've seen Glamoras, we've seen Torkoals. Me está diciendo, claro, a ver. We've seen Incineroars, well, okay, Incineroar's not maybe a big one, but there are other Pokemon as well. Me están diciendo si me traen algo de Merchant. No sé si hay algo guapo allí de Merchant. And there they are. There is our gleaming top 8 there, as well as the 9th to 16th positions, and that is still a fantastic record to have. I want to give a quick shout out to Oliver Gousden there from the UK, running an Iron Boulder this weekend and coming in 9th place. This is the No hay nada, ¿no? ¿Hay algo de Merchant que me llame? Really look to those undiscovered picks, perhaps those sleeper picks, and completely turn what other people are expecting of the metagame. Zapatillas de Pikachu, es que no sé lo que hay. Por las fotos que me pasaron ayer. Bueno, vamos a ver. Quiero ver los pairing y todo esto. ¿Qué ha pasado? Pasadme. Necesito al cucharas en el meta. 76 mesecitos. Grande loquete. No, pero cartas tengo yo aquí. Pero no sé quién sale a jugar. O sea, ¿quién contra quién, loco? Qué grande, 76 meses. Un aplauso para ese tío, coño, va. Va. Alongside Nick already, who I believe is also ready and rocking an Articuno. Está aquí ya. Absolutely amazing. No, el top 8 sé cuál es. Lo que no sé es quién juega contra quién. Ah, lo tenemos, vale. ¡Hostias! Iker contra Aurelio Sol, ¿no? ¡Boh! Eso lo vamos a ver 100%, ¿eh? No nos calentemos. De hecho, aún no podemos verlo. ¿O sí? ¿Podemos elegir ya? Los Articunos se pegan entre ellos, tú. ¡Ah, qué lastimita!, ¿no? Ryan contra Ricardo. A ver, ¿qué hay por aquí? El Aurelio va volando, ¿eh? Iker, ¿les vas a ganar o te hago un esquema? No. De los dos Articunos que gane este. Ah, sí que es el mismo equipo. Casi. Pues un abrazo. Nos asegura que un Articuno pase. ¿Eso es cierto? Vale, entonces, lo de las votaciones, ¿cuándo es? Ahora, ¿es ahora? Claro, de aquí podemos elegir dos, ¿no? Y luego las semi las vemos. Pues hay que elegir Iker y el que queráis. A ver, los Articunos pueden molar también, ¿no? Bueno, yo voy a votar a Iker, luego ya que queráis, ¿eh? Votad. Be careful. Articuno Mirror Match, el Mao. No quiero ser yo el que la di aquí. Pasa la página de los resultados. Exclamación, no torneo, no, esa es otra. Esta. El Mao. El Mao.
got like a decent like 6-3 record with about half the team that he had now, but he's kind of changed up the. No, pero es que hay que votar a dos ya, ¿no? O sea, se votan a los dos ya, los dos que más tengan, ¿no? ¿O qué? Sacamos a Iker y vemos. It's so cool to see Glimora here in Regulation ZF, of course having access to Meteor Beam and the Power Herb item, so it's able to fire that off in just one turn. Normally it takes two, but of course the Power Herb is a consumable item, so after that it will require the 2 turns to. Iker Rodrigo es español, entiendo. Efectivamente. No, si gana un Articuno me vuelvo loco. Si gana un Articuno, si gana el Articuno, aún hay chance de creer en el competitivo. Gana el Articuno, me vuelvo loco. O el Ninetales. Frío polar enjoyer. But saying that, obviously, I had a chat with Florian Temme, the winner of the Dortmund Regional Championships, only just a few weeks ago. He was here today, and he was running the same team as he did back in Dortmund too. And he was saying how. No, claro, además es el Articuno el. Claro. Partly, but I said to him, like, don't you think that's because people have obviously seen how successful your team is and gone, right, I need an answer for this. Yeah. And so that's unfortunately. La votación es cuando salen. Price of success is that everybody's ready for you now. Yeah, it's a really good point. La gente quiere Articuno también, ¿eh? Yo sacaría Iker Articuno para verlo, ¿no? También te digo que es que Articuno. A ver, una cosa. A ver, vamos a ser también un poco. Vamos a pensar bien, ¿eh? O sea, yo voy a votar a Iker, lo demás me da igual. O sea, Articuno mola verle, pero es que le vas a ver por cojones. Porque hay uno 100% en la semifinal. Entonces, bueno, Iker le quiero ver contra Aurelio, que aparte también va 14-0, coño. Y lo otro da igual. ¿Quién es el Articuno que hemos visto en directo antes? Sí, son dos, es ese y otro. Tiene el mismo equipo, de hecho. Son holandeses los dos, creo, ¿no? En verdad ha sido la mejor partida que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Sacadlo también. Pero primero vamos a estabilizar primero a Iker y luego ya vemos. No, lo del frío polar es que eso es para estudiarlo, ¿eh? Maybe exactly. Yeah. But fortunately for you, eventually all the Pokemon do wake up thanks to those sleep powders. But unfortunately for some people, it is that full 3 turns that we did see on stream. ¿Dónde se vota? Todavía no. Ahora saldrá aquí. We are going to be shortly going into that top 8, but the poll is now ready for you. Everyone on Twitch. ¿Ves? Stop de Ursifu, incinerar, no sé qué. Claro. Hay que votar, ¿eh? Vale, gente. Hay que ver a Iker, lo siento. Iker hay que votarle. Iker. Y yo votaría a los Articunos. Es que la clave es eso, ¿eh? Ir votando a los dos. O sea, 50-50. No quiero ver a puto Dondozo. Tienen que estar los dos aquí, gente. Esto es una puta. Esto es histórico. Esto es para mafia. Articuno. Articuno Nidez, que sí, Articuno también. Bien, vamos equipo. Esto mola, hacemos lo que nos sea los cojones. ¿Por qué se lleva Articuno? Pues no sé, pero está guapo. Cast your vote in the poll, and we cannot wait to see which Masters Top 8 will be featuring next on stream. I mean, it's hard to go wrong when you've got matchups quite as interesting as this and players quite as accomplished as these ones. And they certainly are. Venga. Sula as well would be really interesting to see. Can they keep going undefeated as well? And I imagine Aurelion's probably facing. Coge el cofre, por favor, te da toque, ¿no? ¿Qué es esto? Hostia, tengo 52 cacharras. Cuidado con este, Gente, ¿qué está pasando aquí? Que se nos va de madre este, que no se nos vaya, No, ni se os ocurra. No, cuidado con el 4, Esto es raro. ¿Qué está pasando aquí, coño? Ha salido ya, ¿no?
one thing's for certain, it is certainly sheer entertainment. Yes, it certainly is, Charlie. And like, especially when that button is clicked as well, like you just know it's either going to go one way or the other, right? No matter of setup is anything, nothing resists. Es una locura. Spanish Mafia fumada, Shake off the cold that the sheer cold offers for it. No, el italiano estaba fuerte también. You know, if you're on the field for long enough and you go for enough sheer colds, then the chances are one of them is going to hit. And in the match that we featured earlier against the Reggie Steele, Además, es que hay mirror, Ese va a ser un enfrentamiento para disfrutar, to try and make that sheer cold connect. But then you're not limited to that. Those Articunos are rocking choice specs and able to dish out big blizzards too. I'll tell you what, though, that could be really interesting if we eventually get an Articuno matchup alongside the Dondozo team. If South Victoria ends up winning the top 8 match. You imagine all that setup, going, all that focus. Esto es un poco fumada, Sale aquí y controlamos todo, Es una locura esto, Esto es una novedad. Mola. Maybe in a top 4 world that might happen. We'll have to see how the top 8 does end up falling out. And like these players, Charlie, they must be really getting excited now. They've already made it so far in this tournament. They really have made it so far, and so have you. We've got our results from the Twitch poll. Let's see who we're going to be showcasing on stream. It's going to be, okay, so... Ahí está. ¡Vamos! It's going to be Aurelian Sula versus Locura. Rodrigo, and it's going to be Amir Abdulovsky versus Nick Ilready. Good choice, trainers. It's going to be Aurelian Sula who we feature first. Fantastic. Okay, yeah, like honestly, I want to see how Aurelian obviously plays their matchups. It's always really useful to see them play because obviously they're such an accomplished player. Vamos. Really consistent. So far, just not losing any games either. So it's really. Vale, bueno, el primero es muy estándar todo, ¿vale? Pasa que es un español. Y luego este que es, bueno, mirror. Es mirror realmente. Es mirror, de hecho son los mismos bichos todos, ¿no? Efectivamente, que son colegas, creo. Es mirror total. Mola. Mola. A ver, es una puta fumada, Cuando sale algo, vamos a votar esto tal. Parece que tengo el mando de la tele. No, es que lo tengo hecho. Goldengo of meta. Es como la votación del Elden Ring. ¿Cómo va la de Elden? Está muy close, Ya, el Dondozo a mí no me gusta, ese bicho. When you think about how you want to build a team and how you want to counter fire types, grass types, water types, there are a lot of Pokemon that kind of combine those 3 types either. Pokemon Wellspring is obviously very common right now. People have to have answers for that. But Pokemon Halflame flies under the Con lo feliz que era yo con Pokémon primera generación. Ahora no sé ni lo que habláis. Ya, bueno, pero da igual, cabrón. ¿Qué importa Dondozo teniendo Freeze Dry? Ya. En verdad sí, water or into an Urshifu Rapid Strike, you've got grass moves to answer it, and so vice versa too. So it can really throw team building plans completely out the window. Yeah, it's such a useful combination of types. Vamos a ver quién vemos primero, Pero mola. El tema es que vamos a el Articuno lo vamos a ver 2 veces. El Articuno lo vamos a ver ahora y luego otra vez. ¿Sabes? Porque va a ganar uno de los dos, por cojones. También qué mala suerte. Things like that, so it is a really useful combination to have on Ogerpon, and it's interesting to see how Ogerpon Half-Flame has been rising up in the face of Ogerpon Wellspring. Also, Urshifu Rapid Strike style has been rising up a little bit more because dropping off. So, real sliding scales all over the weekend, all over the meta. Venga, necesitamos que empiece esto ya, va, que es el final. Es el top 8, venga, movimiento. ¿Cómo perdieron Alex y Riopaser? Se murieron todos los Pokémon. This 2024 Regional Championships event will Venga, be showcasing exciting Pokemon PG matches all weekend. Trainers from around the globe are here to compete. No, escúchame. ¿Qué sentido va a tener que Aurelio vaya 14-0 y le vaya a ganar Iker? ¡Qué locura,
14-0 y vas a perder ahora, raro, ¿no? Rarete. Estamos en el top 8. Top 8 ya, bueno. Perdieron porque no ganaron. Efectivamente. ¿Qué tal los nuestros? Pues están fuera. Who is taking home the title of regional champion this weekend? Who will secure the points to qualify for Worlds 2024 in Honolulu? Stay tuned this weekend and watch all the action live. If you want to learn more about upcoming Play Pokémon events, visit Pokemon.com/play. /play. Thanks so much, Rosemary. It's Chaz and Daz here to take you through our first top 8 match. Is that going to catch on, do you think, David? Should we stick with Chaz and Daz? I think we could experiment a little bit more, maybe. Yeah, sure. Loads of other options we could try. There's so much more. I think plus or minus. Yeah, well, yeah, still, no, exactly. It's still nice, or Yeah, just yeah. Just that. I mean, the other option is like Dave and Chave. Oh yeah, I'm not really sure about that one. Estaba gestionando un par de cosas. But something that our trainers in the top 8 certainly can't be working on right ¿Qué está pasando? now is their teams. They are locked in and ready to go as the trainers get set up on Puedes stage. poner la F de If fuera you're de only just tuning in, Pokealex en first of all, mayúsculas. where have you been? You're going to want to go back and check out all of the incredible Directo. action we've had so far here at the Utrecht special event. But we will shortly be featuring Aurelian Sula on stream, someone who's gone undefeated so far through the championship versus Iker Rodrigo. We certainly will. There is a lot at stake for both of these trainers. Top 8 has already guaranteed them a lot. Hyper mega talk. Both of them are going to want a little bit more than that. They're only one win away from top 4, and that's only one win away from the finals, and that's only one away from the absolute grand final or grand champion title even. So, and that would be ¿Quedaron ya eliminados? Sí. Vamos a ver, estamos en el top 8 ahora. Soldados de Articuno y de Iker, ¿no? Really do kind of like shoot to stardom in that case. Yeah, absolutely. It's a coveted place to be, having that silhouette filled in by your very own picture. And these trainers are now closer than ever to that. Aquí lo que va a pasar ahora, para el que no lo sepa, es se va a jugar un enfrentamiento mientras se juega otro paralelo, que no vamos a ver, y luego vamos a ver otro y lo mismo. Y de ahí, pam, 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 semifinal, semifinal y final. Viene. It is, and I'm really excited for the particular Pokemon that people have picked. Yeah. So I want to Esta noche iré a ver la de Dune 2, voy a verla, con Marty. Bueno, depende, Marty. Me deja contento, other regulation formats as well, where you kind of use Rillaboom's support in that fake out that it offers, the Grassy Glides that it offers, and the Grassy Surge that it sets up. And so often the Ogerpon Half-Flame has that Grassy Glide as well, that it can really make the most of. Often combined with a Swords Dance as well, which the Rillaboom often doesn't have room for. Ogerpon Half-Flame more than makes up for that. And so it can really start firing off those super powerful attacks, sometimes instantly because of the embody aspect ability. Que vamos a ir a ver la película esta noche luego. Right, and they can see on screen how offensive. No, he dicho que voy a ver con Marty la peli. La de Dune 2, he dicho. Claro, luego para la noche. Sí, está guay. Rillaboom and Ogerpon are best buddies, but there are plenty more Pokemon that are doing so well in regulation. Pillado. He depende, porque me tiene contento Marta, eso lo he dicho. That's a Pokemon that's really risen up in the face of the Landorus ¿Qué hora es? Vamos a comer algo ahora, ¿no? Porque... Sí, ahora iba a hacer algo de comer. D and then in E to an extent with Landorus Incarnate rising up and Landorus Therian dropping off. No, que estoy revuelto. Now, what's Estoy great about anti-ñoqui Landorus soy. Incarnate as well as the combination of Sheer Force with Life Orb is the coverage it gets. Se viene Articuno en Joyer, Marta. Super effective into say a Raging Bolt. No, no, que mentira, que no me apetece directamente. Es que no me apetece directamente. Really covering each other's base as well. It really does. It's a phenomenal combination. Ay, arroz del meloso, vale. No, pretty much running No, yo no he dicho eso. all the time. No voy a hacer ahora Con lo que me gusta, para una cosa que me gusta. Kind of maybe substituted out. No, pero me encanta, es que el arroz meloso está guay. Ground move that it does get that enables it to kind of deal so much damage. Vale, me parece bien, pero hoy también lo quiero. Have that burn chance if you're the Landorus Incarnate form, because it's often making the most of sheer force, removes that added effect. But it's still a very, very potent Pokemon. But what's really interesting is that ¿Por qué tarda tanto la ronda? Gente.
is Landorus incarnate. It's one of the few Pokemon that actually resists both the ground and the poison moves. Yeah, and of course, especially if you terrestrialize your Landorus into the poison type. Ya, pero yo inventos, bueno, ahora que ver. It's really walling each other well there. It's a bit like when we see King Gambit against King Gambit. That's why sometimes you see them running the low kick move so that they can at least hit their opponent for super effective damage there. Doubly super. Pero ¿qué es esto de Dune Awakening? ¿Qué es esto? ¿Esto qué va a ser? ¿Una serie o algo? ¿O qué es lo de Dune Awakening? ¿Es un juego? Ah, es un juego. Bueno, a ver qué tal. Dicen que es Dios, sí. Vamos a ver qué tal. Marta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, Jesucristo, la veremos. Mira, Evangelio, justo estamos hablando de ti. Que sales ahora aquí al stream, va, mira. Vale. Maybe holding the leftovers, so you get a little bit of passive recovery there. And you know, it's yes, we've been talking a lot about the interesting Pokemon picks this weekend, but change a move here and there, change the held item, and en verdad es que sí, ha habido, en verdad, decimos siempre se ve lo mismo, pero en streaming hemos visto bastante variedad de composiciones, está guay, no ha estado mal. In order to connect Magma Storms more accurately. But I bet a great deal of trainers aren't entirely sure what a zoom lens does. So you see the word zoom lens on your team sheet and you think, okay, well really I'm none the wiser actually as to how I'm going to approach that matchup. So you've got to be on your toes. You do certainly, although it did unfortunately go 5-4. Bastante variedad entre 10 Pokémon ha habido, ¿no? I believe that he could have gone further. He could have done. I just don't think it was his weekend this time. No, exactly, yeah. So take that of what you will. But yeah, still either way, a really cool item and not something that gets used really cool items. So if you've got an inaccurate move like that, it makes a lot of sense to use. So if you could put it on a Pokemon that has Hypnosis or Sleep Powder, that could also be very effective. Vamos a Leo. Sleep is such an effective status condition. Of course, earlier we saw multiple turn sleeps in a game caused by Va 14-0 el tío, Iker, ¿ganas o te toca hacer un puto esquema? Vale ya, Continue to do that, but also get ready and brace yourselves for this match between Aurelian Sula and Iker Rodrigo. La camiseta de dónde es, no sé, me la compro Martín. Here at the UTRECHT special event, the trainers are getting tested and ready to go, and we cannot wait to see what Aurelian Sula, going undefeated so far, can achieve here, and whether se va en primera ronda, ya verás. Eso sería God. Respond effectively with their own team. We're going to be able to dive into their teams more deeply in just a little bit. Yeah, top 8 is somewhere Aurelion has definitely been a few times or so. So they are definitely no stranger to the success that this provides. But still, that win has eluded them fairly often at the moment. So I'm sure, though, if you kind of try again, each time you kind of might get a little bit closer every time, making that slightly different play that you might have done previously. Talking to Ryan as well as he entered top 8 from last round, he was saying how he really learned from his previous rounds as to how to... Vamos a ver, equipos eran creo que un poco similares. Hostia, pero hacer de un 14-0 tienes que estar jugando de locos realmente. Estamos en el top 8. Va a haber 2 partidas, semifinales y final. Ahí va a casa. These. And speaking of top players, we'll be able to get their accomplishments up on screen very shortly. Is it going to be the fairy tale that Aurelion has been striving for? Will the third bowl of porridge be just right? Y lleva el Ogerpon de fuego. Mira, a ver, es que cuidado, Finalista de aquí. Fue el finalista del año pasado que ganó Riopaser. Y está aquí otra vez. Cerca. Top 4 de aquí. Top 8 del 2022 de senior es esto, ¿no? Malo no es el tío. No es malo, no es malo. Top elevations of the player stardom, then there's a much more limited pool of players that you can actually face once you're at a... Sí, hemos sacado a Iker y a los Articuno. Tengo ganas del mundial. El mundial va a ser una locura, Buah, el mundial va a ser una bomba, Lo que pasa es que el mundial no sé cómo funciona el tema del streaming. ¿Será igual?
O sea, ¿cómo es lo mismo, no? Es igual, ¿no? Vale, el Ogerpon, de momento, bueno, este ya lo hemos visto también. Fluttermane con toda velocidad. Reconocelo, Y lo demás eres ya está. Evangelier. Evangelier sí somos. Este equipito ya lo hemos visto, ¿no? Con el Raging Ball por ahí. Con Snarl, Electroweb. No, ese Raging Ball loco da por culo, mucho control también. Controla velocidad, baja ataque especial, es tanky el cabrón. Pero el Raging Ball me sorprende, el Tera. Es un Tera, si os dais cuenta, tiene teras ofensivos. A ver, aquí en Ogerpon no puedes cambiarlo. Fluttermane se juega también así. El Urshifu puede cambiar un poco, pero casi siempre también es ofensivo. Pero me sorprende ese Tera, el eléctrico. Se juega mucho con nada. Pero bueno, supongo que pegará a usted como panes también, ¿no? Se juega así, mucho, ¿vale? Así se juega. El Landorus va con Tera de acero también. ¿Qué ha pasado? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Equipo diferente, diversión a tope, efectivamente. The interesting thing about a mirror of Booster Energy Fluttermane, they all carry Icy Wind usually because it means it's such an effective speed control. Claro, ¿qué ha pasado? No sé a qué te refieres, loco. But the interaction between the two Fluttermanes is really crucial. If one is suddenly faster than the other, you can remove the speed boost that the Booster Energy gives the other opposing Fluttermane and then still outspeed it with whatever your partner Pokemon is next to that Fluttermane, which can suddenly turn a matchup completely on its head. Estaba mirando a ver qué está pasando. That speed interactions until we get into this game, and of course between the two players themselves, they may not be familiar either. So it might be a situation of just ¿Qué está pasando? Vale, esto empieza ya, ¿eh? Vamos a lío, va. Y yo iría por agua. Prediction. Creen que van a ganar Aurelín. Porque no hemos votado nosotros. No pasa nada. Claro, tampoco quería yo votar ahí, o que si no le metemos un 80% y se raya la peña. A ver, como para... Claro. A ver, también quiero decir, claro, es normal que tenga un 70% más 14-0. Yo también le votaría. Pero ya no se puede votar. ¿Tú crees que se rayan? ¿En qué sentido? Por salir, no creo. O sea, puede que se rayen. Pero esta gente está acostumbrada también, yo creo. No, que se rayan los de Pokémon cuando votamos. No, pues entonces lo quitarían, ¿no? But it's really hard to lead sometimes, especially when your opponent has Landorus, and that's the same case for both of these trainers. No sé si se rayarán los de Pokémon para votar. Has that Terra Fairy, and so if it goes for that Terra, it's going to be able to take on any of those attacks from that Landorus. Whereas Aurelion's Landorus can still go for that Earth Power into the Raging Bolt on either side. A ver esas Pokébolas. On Aurelion's end is that Electric Terror, so Ika's Landorus is looking really solid into it, even if it goes for that Terror. Yeah, both Landorus on both sides looking solid into either Terror type. ¿Que espabilen otras comunidades? Pues sí, un poco. Claro. Vamos, Alio, va. Incineró al Flutter. Vale. Buen opener. Y aquí sale con Ogerpon de fuego. Y con el Lando, cuidadito aquí. Tira Protect, doble Protect. Vale, doble Protect. Así no te comes el... Vamos a ver si quiere leer algo de esto o quiere hacer algún cambio. No sé si va a querer cambiar ahora. Es un momento para... Si quieres hacer algún cambio con Incineroar, hacerlo ahora, sinceramente, porque contra lo que tienes enfrente no creo que valga mucho, a no ser que quieras meter Parting Shot y salir con un -1. Entonces a lo mejor ahora sí que te interesa. Vamos a ver qué pasa. Vale, bien. Bien. Me gusta. Que es el momento, claro. Has leído el doble Protect y está de puta madre. Muy bien.
No lo echas, loco. Hola. ¿Queda algún español? Y que sí. Ahí está. Dale, que no estaba leyendo, se me había quedado pillado. Vamos a ver ahora qué ocurre. Aquí la cosa es Icewind, ¿no? Iker lo lleva con Icewind o no lo lleva, sí, ¿no? Metes Icewind ahí. Eres más rápido que nadie, ¿no? Icewind. Lo acaba de usar. ¿Cómo que lo acabo de usar? Ah, vale, sí, que lo ha usado. Well, speaking of staying power, it's got in on out of there as Rillaboom is going to hit the field instead, providing a nice percussive rhythm to proceedings. That's Grassy Surge being kicked off on the battlefield in the face of Icy. Vale. Now able to connect from Iker's Fluttermane. That is a damage calculation Aurelia will be more than familiar with. El Lando mata a la otra, ¿no? ¿De una o qué? Vale. Ah, le ha metido Hair Power. Le metió Hair Power. Vale, aquí la Play le va a meter el ataque de prioridad con el mono a la otra. Pensé que le iba a meter el veneno. Glassly. Claro, tiene que meterle Glassly. Si lees esto sería cojonudo, ¿no? Un Protec o algo, ¿o qué? Es bastante obvio, ¿no? Que el mono va a hacer esto. ¿Ese Pokémon cuál es? La sota de bastos. Tiene la polla enrollada en el hombro. Well, Fluttermane isn't liking the look of a Grassy Glide right now, going for a Protect, and so is Iker's Landorus, copying Aurelion on the very first turn of this game. That was going to be the Grassy Glide landing into the Fluttermane. Bueno, doble Protect, ves esto, te curas un poco con el campo. Él también. Puede cambiar a la Flutter por el Inci. La cosa es, quiere hacerlo. Porque como el otro le mete el Hair Power al slot, ese está jodido. Va a ser eso, ¿no? Ah, no, ha metido Gerpon. Pues no sé por qué. No era mejor meter al Inci, gente. No sé, supongo que se lo querrá dejar para el final. Bueno, no se ha muerto, está bien. Está bien, no se ha muerto. Tienes Follow Me ahora. ¿Unas malas o qué? Bueno. Sí, si llega a cambiar al Inci, se hubiese muerto el Inci. Inci sí que se hubiese muerto. Quizá, ¿no? Bueno, no, el Inci no se muere, ¿no? Bueno, Hair Power lo revienta. El Gasly no hace mucho. Ahora entra este. Bueno, supongo que esta play es mejor, ¿verdad? A ver dónde pega el este. Vale, de puta madre, Iker, loco. ¡Bien! Aurelio, ¿qué te pasa? De calientes, ¿eh? La cosa es, el Ogerpones es más rápido que el Lando, puede ser. Por poder puede, ¿eh? Aquí, ¿qué va a ocurrir? Follow Me. O va a pegar. Hay Fake Out por ahí, Protect. A ver, esto. Pégale al Ogerpon. Pégale un poquito, va.
Vale, ha hecho esa play. Doy por hecho que el Ogre pone más rápido, ¿verdad? O sea, si haces esa play es porque tu Ogre pone más rápido que el Lando, ¿sabes? Lo que a lo mejor no lo es del otro. Fran, ¿eres gilipollas o qué te pasa? Ah, aparte el Lando está en -1, es cierto. Fran, te voy a meter un correctivo, 10 minutos, ¿vale? Vale. Es verdad, está en -1 el Lando. It's time. Fantasma. Así no te mata el Ger, el este. Bueno, el otro ha cambiado, cuidado aquí, Pum. Vale, no está mal. Aquí el problema de esto es que el Urshifu te puede joder, efectivamente. Es lo malo. ¿Te hubieses tanqueado el Hell Power del otro? Sí. Pero ahora tienes este problema, ¿no? A ver qué ocurre aquí. Te digo, el Urshifu está tocaete, y está Fluttermane en la back también. Pero Fluttermane estaba tocada. Hay que quitarse de en medio al que te cuento. Ya. Posiciones de los nuestros, lo tienes arriba a la izquierda. Sí, el Flutter estaba tocado. Ha cambiado, Lando. Bien, buen cambio. Sucker Punch falla. ¿Era Sucker o Wicked Blow? Era Wicked, bueno. No era Wicked Blow. Esto va a ser un ostión. Lo bueno que el otro cuando entre puede meter fake out. Perdón, estaba echando un lolete y no me iban las teclas. Este es más rápido. Ya iba 07 mata. Cuando me di cuenta de que tenía el ratón en tu chat. Knekro. Mete crítico por si acaso. Y ahora Wicked Blow. ¿Cuánto quita esto? Hostia. Vale, ¿quién debería entrar ahora? Fake out, quieres entrar con la Fluttermane, que es rápida, pero está tocada. La mata Sucker Punch. Likely also the Landorus is faster than the Urshifu. However, the Landorus is definitely in range of a Sucker Punch, but Ika does have the advantage of having the substitute to potentially try and call that. So we've got a bit of a Sucker Punch mind games here at the moment, assuming Fake Out goes into that Okapon half-flame slot here. And also, the Okapon isn't as threatening as the attack is slowly being whittled away too, but of course, the Wicked Blow is always powerful here. And with -1, it may still be enough into that Landorus. Wicked Blow. It just depends on the training of both of these Pokemon. We'll have to see. A ver. Yeah, well, Sucker Punch mind games are plenty, and of course, Fake Out mind games as well. You can go for the Protect and get around that. It's not like Fake Out, vale. And that's exactly what Ika is going for. Okapon will be flinching and not acting this turn. Landorus does indeed go for the substitute. You called it there, David. Sustituto greedy, ¿no? Behind that lovely plushy doll. And Wicked Blow going right into that slot. Is this going to be enough to break the substitute? It most probably will be based on the. Hombre, claro que sí, lo mata, obviamente. Lo revienta. One more turn on the field. Aquí la cosa es, el Lando podía haber matado al Ogerpon. Lo que pasa es que luego se queda el Ursi vivo también, claro. Bueno. Okay. El turno es crítico siempre, sí. Lando se protege. Ya, pero es que ahora... ¿Dónde ha pegado el Urshifu? Claro, esto es un ostión. Ha perdido esta partida, ya la perdió. Es que el sustituto no sé si era bueno ahí. Es greedy, ¿no? En plan, estás soliéndote algo. Claro, el sustituto si no te pega ahí te ha dado la mitad de la partida, claro, pero
Sucker Punch. El tema es que te comes un Sucker Punch de libro. Ya. Protect, bueno. Sigue estando, ya está fuera, da igual. O sea, tiene que matar al otro y aún así Moonblast. Ya. Pero ahora este mata al otro y queda Lando, que es un 2 para 1, ya está fuera. Te das 1 por 1 y ya está perdido. Yo creo que antes Lando debería haber pegado en vez de sustituto. Pegas y matas a uno, 100%. Hubiese cambiado algo, yo creo. Crítico por si acaso. No, bueno, también tiene un poquito de crítico, pero vamos, te mata. Triple Protect, bueno, ¿para qué? Bueno, vamos a la siguiente, va. Venga, Iker, que se puede, va. Joder. Aurelinda, que estás liando, con tu 14-0. Estás imparable, loco. Wow. ¿No estás cansado de estas habilidades que hacen críticos siempre? A mí me parece algo asqueroso. No, a mí lo que me da por culo es el Usifu. Eso es lo que no aguanto, ¿vale? La habilidad del Ogre Pond me parece que no viene a cuento también. O sea, el mazazo del Ogre Pond tienes crítico incrementado, tienes casi un 13%. Y encima es un ataque que ni siquiera es de contacto. O sea, que es de bro, es una puta coña mala. Ni siquiera le afecta el casco dentado o cosas así, ¿sabes? O el Flame Body, por ejemplo. Claro, es que es el... El Usifu es una puta mierda de bicho que nunca debió existir y ya está. No hay más, o sea, hace crítico siempre también. Se salta el Protect. Es que es surrealista. Es surrealista, o sea, intimidar, me suda la polla. Me protejo, me suda los cojones. O sea, yo soy partidario de que no debería haber. La única habilidad que te compro que se salte el Protect es el Phantom Force. El de Dragapult, por ejemplo, la que se mete bajo tierra. Pero son 2 putos turnos que lo ves venir, ¿sabes? Pero me parece, no sé, o sea, creo que el VGC, el Protect es una habilidad clave del core del juego. Y que tengas un bicho que se lo salte y que encima te meta crítico, vete a tomar por culo. No sé, coña. O sea, si que se salte el Protect me jode, pero que meta crítico una u otra, ¿no? Ahí viene el Usifu player a matarnos de diversión. Pepo clone, Pepo clone, Pepo clone. Hay que vender los DLCs. Créeme que vas a vender el DLC por lo del crítico. Un niño, un chaval va a decir, esto hace crítico, me da igual. Toma 60 euros, es un panda, me lo compro. Yeah, good call there, Charlie. That's going to be really big information for both of these trainers, and obviously Aurelion's probably very happy about that as well. Usifu solo está en la meta porque es un Pokémon de pago. Para que los cojados que se gastaron la pasta. No, pero da igual, es que el Usifu a día de hoy no te hace falta pagar el DLC. O sea, lo tienes, a ver, lo tienes a través del juego de ahora, otro DLC. O sea, no te tienes que comprar el DLC del juego anterior. Creo que tienes que tener el DLC de ahora, que también mola, ¿no? Nah, pero todos los Pokémon son de pago, no lo mismo. Perdón, que no estoy viendo esto, quiero ver qué ha pasado, A ver, Protect. Ha habido doble Protect, ¿verdad? Sí, para el tema del fake out, vale. Y se viene calentada mesopotámica. Full agresivo, este pega el horror, Tienes un problema aquí. El Ogerpon le hace mucho daño, yo creo, O sea, porque ahora te... Moonblast. El ostión que se viene ahora es histórico. Ya. No. La cosa aquí es
si este mata. O sea, ahora matas con el envite. Matarás, ¿no? Vale, bien. Vale, 1 por 1. 1 por 1 y tienes ya un Tera activo. A ver qué ocurre. Aquí estaría muy bien un Lando. Estaría bien aquí un Lando. Le fuerzas el Protec al Ogerpon y le pegas al otro. La leída puede estar interesante. Bueno, Tera de agua con tus santos cojones. Close combat, si cambias ahí el slot es la hostia. A ver aquí, cuidado con los Protec, A ver si alguien se come otro moco. Cuidado. Entra Rillaboom. Cambia este. Entra Lando. Vale, me gusta. Qué putada no haber pegado al otro. Qué lástima. Qué lástima. Vale, le baja la defensa. No está tan mal aquí este. Doble Protec aquí para el fake out por si acaso, ¿no? Yo de aquí sería doble Protec. El otro te puede castigar con el cambio a Ogerpon si ve que es viable, pero con el Lando enfrente no creo que lo haga. Doble Protec aquí no es mala. O tiras el Protec a donde crees que va a ir y con el otro pegas, con tus santos cojones, claro, puedes hacerlo. No lo cambia. Ya sé lo de... Claro, doble Protec, es que está el puto Urshifu de los cojones, que es verdad. Qué puto mierda de bicho. Es que te hace jugar mal y todo, qué puto asco. Es verdad. Joder, puta. Both physical attackers over on Aurelian's side, and indeed in the back too. So the Incineroar, it does have a bit of a target on its back now for Aurelian. Earth Power into the Urshifu, brings it down to... Vale, bien. Esto es bueno, Esto es bueno, Wicked Blow. Buena. Ñam, 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 ñam. Bocadillo. 12 de vida. Aquí puedes meter fake out, ¿no? Aquí metes fake out al otro, lo matas, ¿no? Va a cambiar, que cambie, bueno. Y Protec, es bueno. Si lees este cambio es goz, No creo, ¿no? Iker, que le metas Hair Power en ese slot por si acaso. ¿Cómo va? A ver. Y lo humillas, Dale, Iker. Dale ahí. Cuidado, que esto que era, esto no era cero. Cuidado con el cero, Mata al otro, porque si no. ¿Lo has leído? No le metas el slot, por favor. Vale. Bastante, me gusta. Me vale, me sirve. Me sirve. La pregunta es, el Glassling ese, o sea, la habilidad del mono no lo rompe ni de coña, ¿no? Ese es el punto. Ya, el Tera del Lando a mí tampoco me convencía mucho. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Quiere cambiar el mono para luego meterlo otra vez y hacer la wea, ¿no? ¿Qué va a tirar? ¿Protect cambio? No tiene sentido. Va a intentar lo que... Es que a ver si se lo... Protect. Qué grande, ¿no? Vale, matas al mono, ¿no? O vas a hacer party y ni vas a cambiar. ¡Oh my god! ¡Oh, Lucinderu! 16 de vida, ¡quemado!
right now. Rillaboom still hanging on, and that could be crucial heading into the later stages of the game. Bueno, el Lando se cura un poco. Turno nada malo, ¿eh? A ver, el turno es cojonudo. Queda un turno de esta wea, ¿eh? Spike Shield y pega. Lee esto, Iker. Lo vas a hacer. Es más rápido el mono que el otro. Sí. Se lo rompe, ¿no? Sí. Parting shot. La cosa es, el Lando es más rápido que el Ogre, ni de coña. ¿No? Bueno, tiene Protect ahora, ¿no? Pero... El campo se ha ido ya, ¿no? Campo fuera, ¿eh? Ya no hay Grassley, ¿no? Vale, aquí el problema es... Va a pegar al Ogre, claro, porque se va a oler el Protect. No metas Protect, loco. Es que claro, el otro lo está leyendo. Está leyendo el Protect del otro. Y va a pegar al otro Gerpón y lo va a reventar, ¿eh? Le va a quitar mucha vida. No sé si lo mata, pero le va a joder. También digo que igual lo mata al otro también, al de fuego. La otra play que puedes hacer es leer eso, meter sustituto y te proteges con el Ogerpon. Well, exactly, and the problem with running Protect and Miracle Seed on the Rillaboom, of course, is it doesn't have access to a ground type move that would be super effective. Vale. Into the Landorus right now, yet another Intimidate drop to these two physical attackers as Incineroar comes back and now no bat at all. Y ahora cuando entras tienes el este. La putada es que el mono puede entrar otra vez. No lo mates, ni se te ocurra matarlo, Tiene un -1. Bueno, está neutro. Menos mal, no entró crítico. ¡Oh my god! ¡A tomar por culo! Uf, si llega a ser crítico el de fuego me rayo, Le veo una patada. Doble fake out ahora, ¿no? Tienen. A ver, puedes meter aquí. El otro puede meter. Espérate un momento, Esto ya está hecho, El Ogerpon puede meter Follow Me también, Lo que pasa que el Gasly Glide, cuidado. Aquí puede... O sea, yo creo que aquí los 6 puede ser Ogerpon, Follow Me y el otro Fake Out al Ursifu y te lo cargas y a tomar por culo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? ¿No es mala? Claro, pero Ursifu tiene también protección y si te lía esa te mata al Ogerpon, ¿no? Claro, es que cuidado. ¿Cambia? ¿Ha cambiado? Ya, pero Fake Out y se carga uno. Ya, pero... ¡Crítico, hostias! 6 meses. Toma, espabilado. Maestro Pokémon del mundo. Vale, me representa. Venga, Iker, joder. ¡Que se puede, loco! Lo que le pone ese rápido, Pensaba que el Lucifer igual era más. Ese es rapidillo, Follow me. Follow me. Follow the leader, pam. Yeah, Landorus can just go for a very safe sludge bomb here, so Ika seems to have rebalanced the tables, and it seems like we are Sludge bombo. to a game 3 between these. Vale. 1-1, Nah, locura, At the UTRECHT special event, the atmosphere in the venue is incredible. The crowd is applauding no end. I'm so excited to see what these players have up their sleeve in game 3, and is it going to be a complete change-up? It's a great question, Charlie. Va, escucha, se puede. Esta partida ha estado justita igualmente, Pero se jugó bien. O sea, es que el mono ese además pega bien, Va con la semillita esa, tú. Mira para agua. Retreating instant like he did in that game 1 as well, but it still really paid off.
And what's the reason for that, though? And the reason I feel like is that Ika really played well with that Landorus, being to substitute at the exact right time, earth parrying to the targets that really mattered, and making the most of what the speed interactions of his Pokemon too, because the Pokemon Half-Flame was able to dish out obviously a lot of damage, but the Incineroar was the really key piece that also was able to mitigate the damage that Pokemon Half-Flame does, which normally takes one-hit KOs, and as soon as it didn't take a KO, it was left susceptible to whatever was next, because Earth Power threatens a KO, Ivy Cudgel threatens a KO, so as soon as Aurelion gives any space for either of those attacks, it goes down. Si se carga al Aurelio, escucha, el líder del pueblo, 14-0 a casa, toma. Vamos. Nada, manda ya una cuajada histórica. Si gana Iker me tatúo un sifo en el culo. Joder, cabrón. Rarete eso, ¿no? Si pierde Aurelio se va a su casa, efectivamente. Vamos al lío. Vale, lo mismo de... Hostias, cuidado, ha cambiado la película, Mucho cuidado aquí, ¿vale? A ver cómo se está hablando aquí. Veremos qué hace el Lince aquí. Va a haber Acewin, no. Cambia. A ver qué entra. Puede entrar otro Lando aquí, efectivamente. Es bastante safe. No te deberían joder bajo ningún concepto. No sabía que Aurelion Sol tenía tanto pelo. Acewin. Doble protect. Es bueno. Es bueno. Esto es bueno, No es malo. Está bien. Está muy bien. No te han castigado el cambio de ninguna manera. No, o sea, es gratis. De puta madre. Está mal. Tierra de fuego. Ya se empiezan a calentar aquí, It definitely is. Now, Ika has a really safe turn here of potentially just icy winding and then earth parrying or sludge bombing that Okapon half. Vale, pero un momento. Si tiras Acewin, si tiras Acewin y le metes Hair Power al otro, lo matas, No creo que sea capaz de hacerlo, ¿no? ¿La has leído o no? Vale, dale. ¡Ah, no! Si lo otro era, cabrón. Vale. It's not enough. Es buena, esta es buena para él, It's not enough, bitch. Vale, no está mal. A ver, lo safe es meter la bombita esa, obviamente, porque se cree que es planta todavía. Pero no está mal. Es que el otro lo hubiese matado, Aparte que sabes que Aurelio se ha calentado, y ha tirado el Tera 4 veces al cabezón. Joder, tíraselo, coño. ¿Por qué ponéis F? ¿De qué? Esperaba el cambio al Rillaboom. Puede ser, vale. Bueno, puede ser. Pero cambias al Rillaboom y te mete Acewin también, No sé, entiendo lo que decís, pero ahora entra Rillaboom. Rillaboom, boom, boom. Cuidado aquí porque te puede meter Gasly a la que te cuento, Te quiere hacer esa play, te quiere forzar al Lando el Protect. Te la quiere hacer, Vale, lo ha cambiado el cabrón, Qué listo, yo pensaba que era eso. Ya. ¿Qué ha hecho con el Lando? ¿Te has tirado Protect o qué? Un Trausifu. Si se protege con el otro sería una bomba, ¿no? ¡Bien! Te ha hecho la inversa. Favela. Lo ha jugado bien Iker,
Yo pensaba que le iba a meter el Gasly a la tía. Me ha roto el tímpano, no, hombre, no. Van 1-1. Esto es una calentada histórica. Esto es una calentada histórica. Para que no lo mate ahora, Esto es una calentada. Está el tío a un hit, Está a un puto hit para que no le mate con el Gasly Glide. Este tío es mi putísimo padre, Lo que acaba de hacer, No, es una puta locura. Es una putísima locura, Iker. ¿Qué cojones tienes, Con tu santa polla. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad lo que ha hecho ahí, Va a ganar la partida. Se la va a pelar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué puta locura! ¡Qué locura! Tera, con 2 cojones, Vale, no la liemos ahora, por favor, 4 bichos contra 1,5. For the love of God. Por favor. Vale, si te mata la Fluttermane no pasa nada. Es que no pasa nada porque entra el otro. Protect, vale, está bien. Esta play sabéis por qué es, ¿no? Para que entre el otro, meta un -1 y fake out. Claro, pero este Protect me da miedo, porque como el otro te lo haya leído, te mata. Efectivamente, ¿no? Hostia, esto es un poco liada, Iker. No, hombre, no. Si lo tenía, loquete. Se puede ganar igual, No nos vengamos abajo, gente. ¿Quién es el último bicho? Que no sabemos. Ah, es Ogerpon. Doble Protect. Es del libro, claro. Doble Protect. Y no puedes hacer nada aquí. Es doble Protect. Vaya gafada la has metido. Yo sí, seguramente he sido yo. Joder, gran puta, cállate. Aquí el tema es que ¿quién es más rápido? El de fuego parece más rápido, ¿no? Hay focus sash, Hostia, será un 4 para 2, Lo veía tan claro yo. Close combat, van a full, No, está fuera. Está fuera. Está fuera. Ha perdido ya. Ha perdido. No puede ser esta partida, esto es real. Es una troleada, loco. Hostias, tenías 4 bichos, 4 para 2, loco. Joder, ¿cómo puede ser esto? Es una troleada, ya está. Qué fumada. Huge congratulations to Aurelian Sula there. Ika looked like they were able to turn that around in the final game, but Aurelian made the perfect call, hitting through the Protect onto the Landorus with the Urshifu, and Ivy cudgeling the Fluttermane over on Ika's side. And there's a smile on Ika's face there. Disappointment, of course, but these trainers have Joder. the most thrilling and fun Después de lo que hizo ahí, for our first stream top 8 match. estaba, bueno. ¿Qué es esto? Levantarse y seguir. Carrera de fondo. Si hoy no he podido ser, hay que seguir trabajando. Terminé el número 20, 10-4 de 600 y pico. Jugué bien en mi opinión, aunque las derrotas que tuve fueron matchups bastante favorables y se remó hasta donde se pudo. Mil gracias. Claro, me levanto por la mañana y veo, le hablo y le digo, ¿qué tal el Volca? Bueno, por la mañana, no sé si esto es a las 6 de la tarde.
¿Qué coño por la mañana? ¿Qué tal el Volca? Y dice, la polilla no tiene sentido, va loca. Y yo, joder. Y bueno, digo, ¿qué tal el logger de esta? Digo, he leído la pollita. Y digo, este es tonto. Claro, es que había leído la pollita. En vez de la polilla, digo, la pollita está bien. Y dije, joder. Digo, joder. I mean, oh my goodness gracious me. Ika fought so valiantly Locura. throughout that set, did so well to bring Hola it to padre, 3 perdón por games. molestar, es importante. Deberías mirar esto que han puesto en Twitter porque igual te puede perjudicar un poco. No es troll. Incredible. Like, I need to like look back somehow and see if anyone has done the same as Orion has already at the moment, who have gone undefeated into top 4 ¿Eso so qué es? far. And of course they could go even further because of that too. Oh my goodness, Charlie. But we need to talk about that game, honestly, because it was such a well-played match from both sides. And you could see how both players had knew what Pokemon to bring. Like, it was the same kind of 4 each time. It was just how they interacted with each other. And a lot of it just A ver, came ¿qué era down to esto? reads. It's like, are you sucker punching now or not? Are you protecting now or not? Are you switching now or not? Like, it really came down to that. Yeah, it absolutely did, and that's where Aurelian had a slight advantage. Bueno, le echaré un vistazo luego. Through the protects with your Urshifu. Ika still had the Urshifu on their No sé team, ni but dónde es did eso. not choose to bring it to the game, and just goes to show why Urshifu is such a prominent threat, and especially that single Estoy viendo luego lo que ha pasado. right now in regulations that F, given there was that Wellspring Ogerpon over on the side of Ika. And to update you on the other top 8 matches that have already happened in the venue, both of those were straight 2-0 victories. It was Ricardo Stellini Sí, pero yo tengo eso quitado, and Mikhail Kelch, the world's runner-up from last year, going Ni de to hecho ni me sale eso. Salvatore Rega. Bueno, vamos con lo siguiente, ¿no? Luego miramos 3 esto. añitos y sumando. ¿Un saludo? Saludo. Pues un saludo, Netarge. No me sale a mí lo que me has pasado. Lo del Twitter. No me sale lo de... lo de llamada de voz y tal, no me sale. Mensajes directos, permitir de nadie. Tengo. De hecho. Nadie me puede hablar. Mensajes directos, no me sale nada, ¿no? Lo tengo quitado. Ah, es desde el móvil. Pero yo lo tengo quitado igualmente. Vale, chicos, vamos con el siguiente. Ha ganado Ricardo a Ryan 2-0 y estará esperando. Se viene ahora partidazo, esto, pero vamos, que no. Pero entonces, si es desde el móvil, no tiene mucho sentido. That's going to be a very hype match that I'm sure Ben and Lou will very much enjoy as well. Because, like, can you imagine just a sheer cold, like, war going on? Yeah, just I know, put your Articuno there, put your Articuno there, sheer cold, sheer cold, sheer cold, sheer cold. It's just like, kind of like a metronome battle in some ways. Just leaving. Pero aquí en el móvil a mí no me sale ninguna wea, creo. Sheer cold wiggle you're doing there, David. That's exactly what those Pokemon will be doing. It's going to be so thrilling to see. Now, hopefully, we're going to be able to hear from Aurelian Ya lo tengo quitado. Lo tengo, ya lo he quitado. Pues gracias al que me ha dado la donación, loco. Me sabe mal que haya gastado dinero para avisarme. Ya lo he quitado. And to be honest, Aurelio Sula sounds like they're actually ready for this interview. So let's see how it went over on the couch. Pero creo que no se me quita, ¿no? Ah, pero creo que no se me quita directamente. No se me quita. Thanks. I feel pretty good, I guess. It was like that was really like difficult spot. Ah, pero quito que no me pueda llamar nadie. Ya está. Ya lo he quitado. Vamos por culo. Ya lo he quitado, ya lo he quitado. Hay que quitarlo de abajo. Hostia, me parece una locura. Los de Twitter la que están liando, me cago en su puta madre. Vos. Es en el móvil, ya lo he quitado. No, pero que no me dejaba quitarlo, ya lo he quitado. Hostia, pero meten una puta opción en la que cualquier persona puede llamarte y te puede pillar tu IP. Pero claro, me tienes que llamar. A ver, también te digo, me pillas la IP del móvil. Porque solo me puedo llamar al móvil, ¿no?
O sea, si en PC no me sales, que me tienes que llamar al móvil. También es un poco... ¿no? Aurelín se lo está marcando. A un hacker le basta eso. Ya, pero no es lo mismo, ¿no? Ya. Pero me parece... O sea, te puede llamar cualquiera. No, a mí me pone que estuviese en mi lista, pone. Pilla la IP de la casa. La de tu móvil no existe para el resto. Pero si estás con wifi, yo no. Yo no estoy en wifi, pago datos todo el rato. Para seguridad. Nada, me lo así. Ya. Pues me parece un poco fumada eso, O sea, vaya putas cagadas los de Twitter. Panda de retrasos mentales. O sea, que claro, es lo que hay. O sea, no. Cagada de Twitter, ¿no? Sí, es en el móvil. Es en configuración, privacidad, mensajes directos desde el móvil. Aunque tengan tu IP no van a hacer nada. Tenía un Knekro esta tarde, demasiado del router. A través de la IP. Bueno, vamos a ver ahora el partido de... Se viene el partido perrón ahora, Okay, so maybe just got to keep a closer eye on that Entei in the next set. I'm sure it'll be a phenomenal match to behold. We'll let you get ready and rested for top 4. We know that it's a very, very long day. But just before we go, as always, is there anyone else you would like to give a shout out to? I think it's going to be much of the same shoutouts as yesterday, but yeah. Joder, el tío va 14, no, 15-0, qué locura, Vale, ahora se viene el Team Articuno, gente. Team Articuno se viene ahora. Fantastic. Thank you for taking the time for this interview. We'll let you get ready for your top 4 match. The Pokémon action will only continue. We have another top 8 game ready and waiting to go. So let's get into that action. Parararán. Vamos con los artículos en Joyer, gente. Al lío. Quítalo de fuera que me deprime, cago. Que caga. Ya, el logrepón de fuego no vea la que está liando, A ver, Iker lo ha tenido ahí, Ha estado a nada, Era un 4-2, loco. A ver, desde fuera siempre, claro, lo ves y dices, hostias, bueno. También era favorable, o sea, era un 4-2. El tema que el protec ese y el cambio, has perdido la partida ahí. Que igual la perdías igual, Igual te pegaban uno antes que otro y tal, pero bueno. Yo no he bufado nada, hijos de la grandísima. No he hecho nada. ¿Qué hagas? ¿Se ha bufado de qué, coño? Si no he hecho nada. ¿Qué haga, coño? Claro, ¿qué hago? ¿Qué quieres que coño haga yo? Mira el vídeo o resumen de Riopaser. Cállate, anda, si ya he visto lo que es. My main strategy was to use the tailwind mod, so a really offensive mod with the tornadoes, Arcanine, Worship of Water, and Iron Hand. No existen mufas, coño. My main plan was to overwhelm them with damage with the tailwind mod, and also to keep Iron Hands and Urshifu alive. Vamos con el siguiente y luego ya es semifinales y final. ¿Tienes pensado sumar otro fichaje? Bueno, ya veremos, ¿no? Más adelante. A ver qué tal. Mira, regional de Latam era. ¿No? ¿Era regional o internacional de Latam? Si no fiches a Emir, dios del frío polar, me largo.
Se te pasa la mufada porque la camiseta es élite. No, yo no he dicho nada. ¿El formato de estos torneos está bien? Sí. El tema del streaming, habría que hacer algunos cambios para que se viesen más partidas o alguna cosa, ¿sabes? De alguna manera. De hecho, yo lo que haría es... Pondría varias señales. O sea, un rollo como por ejemplo Riot Games 1, 2, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, yo enviaría como varias señales. Una, que los casters la comenten, y la otra, por si la gente quiere ver, pues yo que sé, a los que apoyan. Hay mucha comunidad italiana, mucho tal. Depender de ver a alguien del streaming oficial es una mierda. Y ya no lo digo por el tema de los de Koi, Cleanfit y tal. Hablo en general. De cara a la competición, te apetece ver uno u otro, aunque no lo comente nadie, mola. Yo que sé, tener más opciones, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que se están jugando más de 300 enfrentamientos de forma simultánea y estás viendo un partido. Molaría poder ver más. Ya no te digo, ¿sabes? Coño, que son 700 players y vas a ver a dos. Que les sale de los cojones a ellos también. Quitándolo de las votaciones, que las tenemos aquí un poco amañadas. En el Apex es así. Hombre, es que está bien, ¿no? Claro, está bien. Es que tampoco creo que esté pidiendo nada de otro mundo. Que luego sale cada fumo. Yo leo cada fumo por Twitter, que a veces me tengo que controlar, Hostias. No, pero ¿cómo vais a pedir esto? Es que esto no es la LEC. Que nadie está pidiendo que sea la puta LEC, amargado. Tía, es que vivís en el 2012 todavía con el puto Pokémon, coño. Que las cosas evolucionan y mejoran, joder. Es de coña. No, es que la peña, o sea, yo he leído cada uno, que yo porque paso de calentarme. Pero que, en serio, joder. Lleváis aquí 25.000 putos años en la comunidad. Sabéis cómo está funcionando lo de Pokémon. Y aún así os cagáis encima. No me jodas. De coña, vaya. Ay, parió. Joder. Comandante, necesitamos refuerzos. Pero bueno, es lo que hay. Oh no, nos tienen rodeados. Necesito fuego de cobertura. Un médico urgente. Esto no es la LEC. Joder, la puta LEC. Having victory over Ryan, getting into the semi-finals, and we get to see which of Emir and Nikhil are going to make it as our last member in the top 4. And which of the Articunos will be advanced. Vamos a ver. Articuno en Joyer, va, que gane. No sé. Antes, ¿quién vimos? A Emir, ¿no? Que lo jugó de locos. Que gane ese mismo, me da igual. Pero se viene, es exactamente el mismo equipo. Y son colegas, creo que es de la misma. ¿Son holandeses los dos o me parece? O no sé. I got a chance to have a little chat with those two players as they were here backstage, and while you were speaking to Aurelia, voy con Emir, que tiene buen RNG. and saying, hey, how are you feeling going into this match? And both of them kind of looked at me and they were like, oh, this is going to be a little bit backwards and forwards, because as you say, Lou, it is one of those exact mirror matches, and if, like most friends that decide on what team that they're going to bring to a regionals together, usually have the same training as well in their Pokemon too. So, it's not just a Pokemon mirror potentially, it's also a training mirror where we could see, you know, the coin flip as to which of their Pokemon, when say two Articunos are on the field, which one is going to be able to land their Blizzard first. Maybe that will make a lot of impact in the game, but of course as well, we've seen Emir previously, Rock Slide, Hisuian Arcanine on the field, just going for Rock Slide turn after turn after turn. That makes a big difference. ¿Cómo te llaman para probar la Suite 2? Cuando lo quieran, estoy disponible. Llámame. De hecho, mira, acabo de activar lo del Twitter. Puedes llamarme. Vamos por culo. To it, so you cannot go for the sheer colds into the Alola Ninetales or into those Articunos. You only really have the other 4 Pokemon to maybe pick between. Vale, lo bueno, tenemos un Articuno en semifinales, De Devil. Runas y maestrías en la descripción. Qué grande ese tío, ¿no? Un saludito. Saludito, venga, va. Nos quedan todavía. Nos quedan un partido, 2, 3, 4. 4 partidos quedan. Que deberían ir relativamente, yo creo que rápidos, más o menos.
the teams a little bit more inside and out than maybe their other opponents were feeling coming into the matchup they weren't prepared for. These trainers are prepared for it, and they're certainly going to be in their own minds as to how each of them is going to react to any given board state. Exactly, and to kind of, we'll dive a little deeper into the teams as well when we're on the stage with the trainers, but to recap, Si pudieses crear un Pokémon de dos tipos, ¿qué tipo le darías? No lo sé realmente. ¿Qué tipo le daría? Algo de siniestro, full edgy, ¿no? ¿Qué? Siniestro algo, a lo mejor. Vamos al lío, mira, aquí están, ¿eh? Vamos a tener el pop también de él, ¿eh? Otra vez. Acero Hada en Joyer, ¿eh? Acero Hada no está mal. Acero Hada es God. Eléctrico fuego. No. Luz fuego. But there's also some mechanics that come into play here as well, right? Because it is in this case a defensive type for sheer cold. And that's going to come into play here where we saw Emir previously on the broadcast getting lots of opportunities to go for sheer cold, but there's at least 2 immunities in the Alolan Ninetales and the Articuno that actually won't 40 meses ya, ¿pa' cuando la manutención? Knegrin. Pues ya mismo, ¿no? Grande loquete. Venga, vamos al lío, chicos. Vamos con el enfrentamiento. Bueno, que todo el mundo espera, ¿no? Nah, se mete en una final este tío, sería increíble, ¿eh? ¿Por qué no se juega Volcanion? Porque Volcanion yo creo que ni está en el juego, ¿no? Volcanion yo creo ni está. Y si está, está baneado. 30 mesitos, con ganas de el del ring. Queda poquito ya. Todos con Ivar. ¿Dónde está Ivar? ¿Ivar ha ganado? Ah, pero si Ivar está fuera, cabrones. No, pero si Ivar está fuera. Se quedó el 11. Vamos a ver. Aurelina ha ganado. Luego, no sé quién más. Está Michael. Ah, está el Michael, el alemán. Este es cojonudo, es muy bueno. Ahora veo quién ha ganado y tal. Ya se está riendo. Empieza la magia del frío polar. ¡Va! ¡Al lío! Tírale, Kira, verás tú. Ha jugado el Revolution Online, lo probé hace ya tiempo. Mira, aquí lo tenemos, el equipito del pueblo, el de antes. Arcanine creo que es clave aquí, ¿eh? Puede ser clave, no lo sé. Veremos, veremos. Arcanine con Fantasma. Ninetales con Tela de Fuego. Bastante support. Articuno, el rey de este team. Raging Boldo. Luego tenemos Ogerpon y Landorus. El tema es que el Ogerpon en el Mirror no es malo del todo, pero te puedes comer un Freeze Dry y irte a tomar por el culo, claro. Veremos. A ver, estos son colegas, llevan el mismo equipo, son de la misma ciudad. O sea que se conocen. ¿Quién es el líder? ¿Quién creó el equipo de los dos? Cuidado. Lo veremos a continuación. Le está mirando mal su colega, raro, ¿no? Michael es un campeón, ya, el Michael lo sé quién es, por eso lo he dicho. Yo no conozco a nadie de ciudad, son clonados. Es el mismo equipo, es literalmente el mismo equipo. Gente, el frío helado ese no funciona, ¿no? Contra... Espérate, ¿es inmune los de esto o no? Claro, el frío helado no funciona contra hielo, ¿eh? Lo digo porque quería comprobarlo. Entonces, no vamos a ver tanta fiesta, ¿vale? La gente quiere que gane este. Bueno, va esa ahí 50-50, ¿no? ¿Estás emocionado por el Elden? Sí, pero bueno, igual se me quita la tontería cuando me empecéis a decir no vayas por ahí. Joder, vas over level, eres nivel 13, tendrías que estar a nivel 10 y medio. No me toquéis los cojones.
like we're on the same page here, trainers. It's going to be a pretty even match when it comes to the Pokémon. They have previous records. ¿Qué pasa con los chicos que están fuera? Pues han perdido. O sea, si no ganas es porque has perdido. ¿Cómo era lo de antes? What I'm wondering now, looking at these teams matching up against each other, is do you leave the Ninetales at home? No. I mean, maybe, but no. Okay, so Talk me through it, Ben. here it is, right? If your opponent, you know your opponent is going to bring the Ninetales because they value the Aurora Veil, they value the snow, that means that you've got the snow to provide accurate blizzards, and therefore, si no ganas es porque has perdido. bring your own Ninetales. Vamos a ver qué tal. No sé cómo funciona aquí el mirror exactamente. Es que claro, bueno, el equipo lo hemos visto antes. Y hemos visto el opener de Articuno, Ninetales, Lando y tal. Vamos a ver. Ya, no, estos se conocen. Se conocen estos dos, tú. Es una locura. Mira cómo han entrado. Oh, ya que se conocen. Cuidado, esto ya va a ser un tema de leídas. No, claro que se sabe. Shiny Enjoyer. La verdad es que es feo como su puta madre el Arcanine Shiny, ¿eh? Pero bueno, a mí como me gustan los Shiny los pillo. O sea, creo que el amarillo es demasiado chillón, ¿no? Está malito, ¿no? Está guapo. Yo le bajaría un poco la intensidad al amarillo. No, parece raro. El dorado está bien. Ya, pero es que no está dorado, está rarete, ¿no? Bueno, detectados con pelo. A ver aquí qué ocurre porque esto es, bueno, estos son leídas ya más que otra cosa. Calentada histórica. Venga, vamos a pegar. Nah, a este le mola calentarse también. Pom, 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 pom. Fantasma. Bueno, te proteges del Ogerpon. Esto me parece a mí que se ríen. Se ríen los dos, se están partiendo la polla. Si es que esto está hecho a postar, anime style. Ya está. Y aquí, bueno, vamos a tirar un poquito de... Va a haber flincheos y cosas. Y Big Cutdown. Joder, crítico, ¡Otro! ¡Métele otro! ¡No! Quería que fuese más anime. Rock Slide. ¡Flincheale! Para que sea justo. Mierda. Vaya, por Dios. Joder, vaya crítico te ha metido, Rarete. Hola Kenkri, un saludo. Murió el cine. Pues Ah, que está el Ninetales ahí. Espérate. Está el Ninetales y el Articuno. Qué grande. Vale, ¿qué vas a hacer ahí? Hay que pegar, Horlich. Por el posible cambio. Y Aurora Veil. Aurora Veil Enjoyer. Ok. ¿Cómo lo sabe el otro que lo iba a cambiar? Le conoce, Le ha metido ahí en el slot, ¿no? Ha tirado Blizzard. Crítico, por listo. ¡La ha congelado! ¡Ah! ¡Es una locura! Este tío se merece ganar, por favor. Vamos con este tío, Por favor, en serio. Ah, pero se ha descongelado. Ah, se ha descongelado. ¿Me cojones? Todo en el mismo turno, qué locura. Aurora Veil, Aurora Veil. Aurora Veil, que si te lo mete él, te va a ganar el desgaste, no sé qué metas crítico. Articuno en Joyer, a todo por culo, se ha acabado. Este tío no son los cojones. Ya está. Articuno en Joyer, Aurora Veil. Y venga, 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 venga. Para adelante, para adelante, para adelante. Toma. Porque esto es un mirror histórico, Cuidado, no quiero ser crítico. Dale. Voy a tanquear el horror. Doble Aurora. Es que claro, el Aurora y el clima, locura.
Hay que tener cuidado, no ha habido teras todavía. Ah, no, sí, que cojones, los dos. ¿Qué coño? Pues tiene que tener cuidado el Articuno, con el Arcanine, La roquita hace daño. And that really changes the dynamic of whether or not the Ogerpon can stop the Ya, huevos. Aurora Veil in the coming games here, and whether they can find that position. Now with Emir bringing the Articuno onto the board, it's carrying the choice specs. A ver, este no pegará mucho, ¿no? Con el Moonblast. ¿Y el otro que va a tener? Porque tiene choice. Specs. Pum. Vale. Le baja el ataque especial por si acaso. Joder, no me tanquea tú. Moonblast 2. Joder, se bajan hasta esto de coña. No. Ah, qué lástima, no mató al otro. No, pero está bien, El Articuno limpia aquí, You're just chipping away at this opposing Ninetales, and you get the chip on the Ogerpon. And that is the name of this game, especially with the Arcanine going for its terror. It no longer resists those blizzards from the. El Articuno debería limpiar. Lo que da respeto es el Arcanine ese que está a mitad de vida. Y es más rápido que Articuno, yo creo, ¿no? Sí, o no. El crítico del principio ha hecho la diferencia, sí. Sí, sí, sí. Sin duda. Arcanine went down earlier. Exactly, and of course the snow also boosting up the defenses of these ice Pokemon. The Ivy Cudgel isn't going to be appreciating that wall. It's got a breakthrough. The Moonblast again, chip away at this Ninetales. Articuno will be able ya, pero aquí le mata, ¿no? No. Still able to hang on though, but I think one more Blizzard coming out from Emir's side will get a double KO here. Definitely a double KO range for. Va a cambiar al Ogerpon. Como te pega doble focus te lo va a matar, es una troleada esto. And so there is an opportunity for some repositioning to go on for Emir. You know the Blizzard is going to get the knockout, so you can switch in that Ogerpon now preemptively before the Arcanine can rejoin the field. It's a Horn Leech into that Ogerpon and the switch in, healing things up, but Lou, I don't think it's going to be enough. With the Aurora Veil, it'll be difficult to tell. So the Moonblast comes through. No, no, porque el Aurora Veil está roto. Vale, aquí el tema es ¿qué tienes en el back? El otro va a tener también, igual tiene otro Articuno. Y esto va a ostión ya. El problema es el Arcanine, ¿no? A ver qué viene. Vale. Aquí hay un problema. Tiene las de perder. Está bloqueado en el Blizzard. Aunque a este tío le suda la polla, ¿no? Claro, el tío está bloqueado en el Blizzard y no hay. Y puede fallar, tiene un 70 ahora. A no ser que cambies y metas al otro, claro. Pero da igual. El Arcanine es más rápido, ¿no? Que el Arcanine se va a marcar la diferencia, ¿no? Moonblast, dilo. Mi nombre es Moonblast. Claro, es que aquí el Arcanine es el que marca la diferencia, ¿no, gente? Es el más rápido, el Arcanine. Ah, no. Esto no pensaba que el Arcanine era más rápido. Pues entonces ha ganado ya. Eso no lo sabía. Pensaba que el Arcanine era más rápido. ¡Qué hijo puta! ¡Qué hijo puta! Le mete... ¡Qué cabrón! Le mete y falla, Ha fallado, ¿lo habéis visto? El Blizzard lo ha fallado. ¡Qué grande! Hostia puta. Bueno, Blizzard Enjoyer. Métele Helping Hand o... Bueno, este es más rápido. Métele Moonblast, ¿no? O lo que sea. No sé qué es más, qué es mejor. O sea, Helping Hand o esto no... En tema de daño. ¡Qué hostión! Bobo. Nah, el Nate es una putísima bomba, loco. ¿Por qué pega todo? Y le mete crítico, por si acaso. ¡Va, va!
Me gusta, gana este tío, tiene que ganar. Y eso que se ha comido un crítico injusto, de hecho. Vamos, qué grande. Es un grande este tío. You definitely want to be in the position where you've got one game in your favor in a matchup like this. Any decision that you make that you get slightly wrong because your opponent knows exactly what. A ver, el Overpon ha metido crítico, es lo que hay. Han jugado en la misma composición. Quiero decir, estos dos, obviamente, son colegas, habrán jugado entre sí y han entrado con lo mismo. A ver, debería, por lo que hemos visto, debería haber bastante RNG en este combate. Rollo, Arcanine te flinchea, te pega antes, mete crítico el otro, el Ogerpon. A no ser que juegue en otra cosa, no ha habido, a ver, no ha habido ninguna jugada de leídas ni de nada. O sea, de hecho han jugado lo mismo los dos todo el rato, más o menos. Y ya está. Sí, son speed tie, pero me ha parecido ver que Emir ha pegado antes con el Articuno. A ver con quién se pega este. Mola, Articuno y Joya. My theory is that is on average the best way to approach the matchup. So I agree with our trainers. Okay. No, los equipos tienen que ser mirror, no. Es que se ha dado el caso de que ha pasado esto. Ese es el tema, ¿sabes? Mira, ha cambiado. Este no. Es problemático ese bicho, ¿no? Ahora. La bajada de temperatura de esta semana pasada estaba justificada. Estaba llegando Articuno. Abueloski tiene que enfrentarse con el Evangelio en francés y cambiarle el nombre a El Vaginón. Espérate porque lo lee. Se lo va a leer y cambia el Articuno. Vamos a verlo, ¿eh? No es tan bueno el Lando aquí, ¿eh? Depende de dónde pegue. Eso ya va a ser un poquito también mind game, ¿no? Porque si mete Blick, claro, es que ese es el tema. Claro, ¿qué pegas al Arcanine? Te mete Blizzard y te mata. Claro. Es el tema. Intimidar. Esto ya no es tan bueno. A no ser que tires por ahí un Aurora Veil gratis. Vale, a ver ahora. Vale, qué poquito 30, Está muy bufado. Aquí el problema es el Arcanine, la roca te destroza. ¿Vas a cambiar? Es que tienes que hacerlo, claro. Un Ogerpon, te lo puede leer él. Se calienta. No, se quiere calentar, Se quiere calentar. Este tío, por favor, tiene que llegar a la final, Es en serio, o sea, se pega unas calentadas. ¡Oh! Barbaridad. And not really worrying too much about having to knock out the Articuno with a move that's quite as unreliable. I think this is the turn to switch up your board state. Es una putísima calentada, Tera Ice, doble Blizzard. ¿Va a meter doble Blizzard? Él no tiene Aurora Veil, Qué bonito ese es el Articuno, loco. Con el casco ese. Yo creo que era casi mejor lo otro, ¿no? Rockslide, cuidado, por favor. No. No flinches, Vale. Claro, aquí la cosa es... Claro, es que si le metes Helping Hand y le flinchea el Articuno, claro, ya pierdes totalmente, aunque sea un poquito de daño, ¿no? Aquí el problema es que el Lando puede limpiar, ¿entiendes?
Ha perdido la partida. Crítico en el Nighted, no sé si es relevante. Debería perder. A ver, el Lando, ¿cómo te lo vas a bajar? ¿Qué tiene de cuarto? Bueno, depende de que tenga. No tiene nada de hielo, ¿no? Nada, tenía Gorpón, creo. Bueno, ahora se verá. El tema es que el Lando te jode. Te jode. También el Ogrepón parece que es más rápido, ¿no? Y el otro no ha tirado Tera. Contad con ello. Se lo va a guardar para algo, claro. El más rápido de aquí es Ninetales, ¿no? Aurora Veil, o no sé si la ha metido ya. Es relevante. Sin crítico yo creo que lo mataba, ¿eh? No es tan tanky, creo. No, si era la tercera. Bueno, espérate. Espérate, porque el Arcanine ahora mismo falla o cualquier cosa y ya estaría, ¿eh? Ya, es que el Ogrepón es muy rápido, ¿eh? Aurora Veil. Los dos lo tienen ya. Está bien eso. Está bien porque les queda 2 bichos. No te puedes bloquear en el Rock Slide. Este está decente. ¿Cuál es el problema? Te vas a comer un Tera de... El Lando ¿qué Tera era? ¿Era fantasma este o cuál era? El de agua es arriesgado, el de agua. El de agua es arriesgado. Si te pega el otro por planta, estás fuera. Habrá que ver. Eso ya también va a ser leídas. Ah, es a 0. Es a 0. Entiendo. El Lando puede estar aquí, a ver si se lo marca. Va a hacer Tera Ogrepón. Protect. ¿Se lo ha leído? No creo, ¿no? Ivy Cudgel. Ético. Pues ya está. Hasta aquí. Vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Yo creo que gane Mir, pero bueno. Si llega cualquiera de esto me vale. O sea, va a llegar. O sea que... to be redirected by Nikhil's Ogopon, and the Landorus can just go for the Terror as well. A little bit of insult to injury here, and go for... Mufada, yo no he mufado nada, cabrones. Yo no he hecho nada, de hecho. ¿Estoy bobos o qué? ¿De qué estás hablando? ¿Mufada de qué tipo? Of course, the Ogopon is going for the Ivy Cudgel into that opposing Landorus, but look at the defensive capability it has now. Sludge Bomb, not enough to be able to get the KO, but considering Ogopon only has single target type attacks, we're going to be seeing a game 3. You sometimes forget, Lou, how much damage reduction Aurora Veil actually does, both on the physical side and on the special side. ¿No veces que has animado 2 derrotas? Mentira, si el tío te ha ganado antes. Ganó antes al Registeel, callaos. Gente, en este canal no existe la puta mufa y punto. Los Pokémon japoneses no son de autobús, que va. La gente lo pone eso también porque les apetece. Nada. No son de autobús, son de avión. Nada. Pretty high percentage chance to be able to knock out that Ogopon or the Landorus that turn. It's a lot of questions, a lot of different perspectives you can have, but as this Sludge Bomb comes through, will go into the spiky shield. And I actually like this. ¿Por qué hace eso? Has perdido ya, ¿no? Aprovecha el tiempo para pensar en la siguiente ronda. Puede que... Ah, es por eso, ¿no? Claro, claro, tiene sentido, sí, sí, sí. Aprovecha para pensarlo. Bueno. ¿Qué es eso del Pokémon de autobús? Y dice uno, comprados. Bueno, ¿comprados de qué, coño?
Pam, 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 pam. It's more Pokemon action for us and more intense moments for you viewers at home. I'm sure the players would rather a quick and clean 2-0. Bueno, mejor no puede ser, tercera. No puede ser, o sea, hay que hacer algo ahora, va. Abueloski, te lo tienes que marcar, haz algo que no tenga sentido. Que no tenga sentido, va. Algo que no se esperen. But Nikhil was able to show us a little bit of a different way to position that match and be able to come back. I especially liked how Nikhil was able to use that Moonblast chip damage on the Articuno to get it into KO range of that Arcanine. Once you've got two Blizzard users on the field, the Arcanine's feeling a little bit more free and easy to be able to just go for those rock slides. A ver, los demás no sé cómo han quedado y no tengo resultados todavía. O sea, esto no se está actualizando. Ahora ya lo bueno es que vamos a ver ya todo. Ahora mismo ya lo que queda es 2 semifinales y la final y a casita, chicos. Gente, habremos terminado para las 10 de la noche, ¿no? Luego el cine a las 10. No, pero frío polar al Logerpon no. Si el Logerpon come por 4, ¿no? Articuno con las Googles, ¿por qué? Bueno, son las gafas, son las de que hacen más daño. Ya habrá hecho uso, coño. Y Torbib. No juego si esté jugando al juego de la aldea tétrica, jugaremos el próximo día, cuando sea. Ninetales in the lead, try to get up that Aurora Veil early in the game, but the choice of whether to bring Arcanine in the front or in the back, I think is really challenging call to make. Joder, también te digo, que se enfrenten estos dos en Mirror no mola, molaría contra otro, ¿no? Pero bueno, va a pasar uno, así que tampoco. O que le ponen legendario, efectivamente. Effective Wonder. I think the critical thing is that you don't really have ways to stop Aurora Veil going up on the opposing side because these Alola Ninetales are so fast. Han cambiado, ¡ojo! ¿Qué va a hacer aquí? Estás jodido aquí, yo creo, ¿no? O sea, ¿aquí qué vas a hacer, Tera? ¿O cambias? Cambias a Logerpon y metes a Aurora Veil. El tema es que mete Rock Slide y ya te veo un ostión, Mi amigo Gil Manzano y yo estamos enganchados a tu stream de Pokemitos. Me alegro. Ayer el pobre, a pesar de hacerlo bien, le gritaron en el trabajo. Puedes mandarle un saludo. Espérate. Es un árbitro español. Te llamas Jesús, eres gilipollas. Te llamas Jesús y tu amigo Gil Manzano. ¿Se tiene o qué? Claro, le gritaron en el trabajo. Se lió ayer en el fútbol, ¿no? ¿O qué? Se lió, ¿no? En el fútbol, ¿o qué? A ver, Aurora Veil. Claro, se lió. Se lió en el trabajo. ¡Hostia! Ha leído, ha leído el este. Ha leído posible cambio, no ha querido meter el este. Ahora está bloqueado. Y ha fallado incluso, Ha metido Head Smash, Head Smash, Ya, pero el Canales se va a la wea. Lo lees, ¿no? Y le pegas con otra cosa. Blizzard. Blizzard pocha, también te digo. Y Bizcaldo, crítico. Claro, aquí el problema. Crítico, joder. 45 meses. Parece que fue ayer. Un saludo. Va a cambiar el Articuno. Ya, pero ya te comes una Blizzard de gratis. Tiene las de perder, ¿no? Claro, ¿qué va a hacer Articuno? ¿Va a tirar Freeze Dries o va a tirar Blizzard para asegurar? No veo bien a Emir, habrá que ver. Muchas gracias, Peiro.
¿No veis que va como contrarremolque un poco? ¿O cómo lo veis? Albano Lecro Kosovar, mi amigo Judy y yo te seguimos desde hace tiempo. Ayer el manzano este le hizo pasar una mala tarde. Mándale un saludo, please. No sé, cállate. Vale, entra Arcanine. A ver qué es lo que hace. Ogerpon se va también. Y mete Articuno. Lo que pasa es que aquí se come Blizzard gratis, ¿no? Doble quizá. Hostias. Es una hostia decente, yo creo, ¿eh? ¿No? A ver, no tiene que ser mala hostia. Veremos, veremos. A ver qué ocurre. Moonblast. No hace nada. Baja el ataque especial, que es irrelevante. Quiero ver cuánto va a pegar esto. Esto es lo importante. Es mucho daño crítico. Es que es una broma esto. Aquí Crítico, va mensaje loco. de un amargado. Claro, crítico. Malitos nos Es sudan duro. las pelotas los chistecitos de fútbol. Es duro. ¿Que os pensáis que estamos en el stream de Ibai que está hablando del Madrid 12 horas? Anda a la Ajax in mierda. Game, muchas gracias por las 5 sub. Muchísimas gracias. Está fuera, ¿eh? Arcanine es más rápido que Ninetales. Intimidar. Ese Arcanine ya no vale ni para estar escondido. Se va a sacrificar. Buah, es que ese crítico ha sido demoledor, ¿eh? Madre mía. Venga, va, meter otro crítico tú ahora, ¿no? Ya está, y compensamos. Vale, esto es bueno. No se muere el Arcanine. Ahora que ahora se va a morir, ¿no? No se ha muerto todavía. Qué casualidad. Está la cosa mal. Ahora el otro tiene que... Ninetales debería tirar Blizzard. Mira, está fuera, ¿eh? A no ser que haya un ¿cómo se llama? Un milagro, ¿no? El otro está jugando mejor realmente. También, a ver, si te mete un crítico, pues que ahí ni jugar ni pollas. Ya, pero aquí el Circle no puedes jugarlo, no te puedes cerrar en ese ataque. Buah. Buah. ¿Eso es crítico? ¿O qué es eso? O le ha matado directamente. Tenía el Aurora Veil y todo, ¿no? Pues ha perdido. Hasta aquí. Le quedan todos los bichos al otro, se acabó. Ya, es un ostión. Pensé que lo aguantaba. Porque tenía el Aurora Veil, ¿no? Es raro que lo haya matado. Partido raro, el que meta más críticos gana. La verdad es que no ha habido ninguna leída. No, o sea, no me ha parecido ninguna jugada de decir, hostia, lo que él ha leído. Bueno, alguna otra cosilla por ahí, pero realmente no. O sea, es verdad que aquí se ha decidido mucho por los críticos, ¿eh? Cosas como son. GG. Bueno, pues tenemos un Articuno. Ahora, sí que no está mal. En semis, gente. Ni un Circle derrota ya, pero que no puedes meter Circle, gente. Que no puedes meter Circle. Que es inmune contra los de frío. O sea, los de hielo, frío. No tengo frío. No te puedes bloquear en ese ataque.
Puede, pero jugó cagoneta. Los de frío. Bueno. Está guapo. Mola, mola, coño, a ver. No se ven articunos, casi, está guapo. A mí esto me mola, está chulo. Todos los que apoyas pierden. Vamos con Aurelio. Joder, Aurelio, 14-15-0. No sé cómo va el tío. Realmente. Ready to support its partner Pokemon with just chipping away and chipping away and chipping away. But really, let's be honest, the star of the show there, doesn't matter whose team it was on, it was the Hisuian Arcanine. It was, and we saw it have all these twists and turns throughout the sets as well, but whenever it was in play, whether it was the Flare Blitz, whether it was the Rock Slide, it applied so much offensive Hola padre, acabo de llegar y he visto que los chicos no están. ¿Cómo van de cara a la clasificación de los mundiales? Están ya. Un saludo y un besito al chat Pokis. Me gusta esos mensajes. Aparte, acabas de regalar 5 sub y le ha caído a Knekro somalí. ¿Qué cojones? Ese tío que de cuando me sigue. Came into effect, I think, is the move choices on the Arcanine. We saw early in the set lots of Rock Slide coming ¿Por qué no me out, sale loser? and then kind of the switch up where these trainers opted instead to go for Flare Blitz and Head Smash instead. Just those single target damaging moves, and I think El último mensaje es el día 24 y pone onda vital. Pero qué coño es este tío, ¿no? Vale. Para el mundial ya están clasificados. Pero bueno, están jugando torneos ahí pues para ganar también algo. Un COI que ya toca. Knekro, ¿le podrías mandar un saludo a mi amigo José Ábalos? Lo está pasando muy mal últimamente. Le han despedido del trabajo y por lo que se ve su novia es un poco fresca. Gracias. No, gente. No, para. Para. No saluda, no, yo muchas veces miro a ver quién es, tal. No, por favor. Vale, ahora tenemos 2 semifinales y final. Nos vamos por ahí. Vamos al lío. Pues otro beso a Knekro Somali Pokis. Saludito. And I think, considering they've also already played, obviously Aurelion was the victor, but as we've just seen, sometimes you can face a trainer in Swiss, battle them again in Top Cut, and get your redemption. So, Michelle is a trainer who I know. Vamos a ver esta. Se pega. Es Ricardo, ¿no? ¿Contra quién se pega? Contra Ricardo. Eso está ya puesto, vamos a mirarlo, mirad. Ricardo. Con un poquito de TR también por aquí, ¿no? ¿Qué tal va el equipo contra esto? Bueno, está Logerpon aquí. Reverte. He metido en la RAE tus expresiones, han perdido porque no han ganado. La otra de las buenas al cielo. Es muy bueno este equipo, ¿eh? Joder, este equipo no es malo, ¿eh? Tienes Tailwind, Taunt. Hostias, es que puede perder mucho valor lo de la Aurora Veil y tal, ¿eh? Tienes la jirafa, que en un momento puedes jugar a Trick Room también. ¿Qué coño? Con estos dos. Me da miedo este equipo, ¿eh? Usar una Enjoyer, me da miedo, ¿eh? Va contra este. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y luego, Michael, que este tío es muy top, ¿vale? Es top mundial. Va con el Entei. Aquí lo tenemos. El típico Entei de daño. No es el que va con Snarl y tal, ¿no? O sea, ¿no va con el Snarl o sí? No creo, ¿no? Yo no lo veo. ¿Esto qué? ¿Es Snarl eso de ahí abajo? Sacred Fire, Strong Speed, Stomping. Y lo último, ¿qué es? Vamos a ver, se vienen partidazos ahora, ¿eh? Histórico esto. A ver cuándo tarda. Ah, es Envite. Envite, weón. Envite, weón. Si no gana, habrá perdido, ¿no? Efectivamente. ¿A quién apoyo? Hombre, me molaría que ganase el Articuno. Está guapo, loco. Molaría, ¿no? Pero creo que puede ser complicado.
Ricardo will definitely have a challenge facing down against Nikhil, but I think it's time to go catch up with our Articuno master himself, Nikhil. Lo de que estés aquí, Knekro, de día, de noche, Pokémon, mezclando perros mutantes con 40 palos, y yo tirando mes a mes mi pasta de estudiar Un a pro, ¿no? electrónicas. PD, TKM. Gracias. Feeling good. That was like one of the most stressful matches I've ever played. Dice que ha sido muy estresante, quizá demasiado. No lo ha dicho. No, I built it, and then Amir. So I played it in the MSS in Netherlands last week. Amir liked it. I see. Okay. Well. Yeah. Right. I see. So. Hola maestro Muntenroy, ¿cómo estás? Espero que bien, ya te mandé la revista de chicas, te llegarán mañana, un saludo. So I knew Arcanine was really key. So if I had to save Arcanine to A ver, ¿qué me has contado? So I tried to play around that and then I had to I mean, I just basically Te mandé la revista, cállate. Sánchez Palpechico, gracias por esas 5 subs, qué grande, muchas gracias. Guarda la sub, gente, para Elden Ring también, ¿no? Para la nueva serie del canal. Quita, Sergio. Estoy regalando sub y aquí hay mucho malito que no se va a pasar más. Hasta que haya Pokémon, cuidado. I was happy that I missed the head smash because I didn't want to take the recoil. Yeah, I don't know, because I saw he played on ladder before with that team against Amir, and there was like a video on YouTube on it, and I saw that he like against Arcanine Ninetales League. Pokémon difference. Wizard Articuno. So I thought there might be a chance that he would stay in, so I clicked head smash. Pero cuando lo juegues, haz caso al chat, tiene verdad absoluta. Me missing was better for that during that turn. Bueno, vamos a ver, quedan 2 partidos, final. Guay. Siguiente torneo va a ser el más grande hasta la fecha que hemos streameado aquí. Y creo que va a ser el más grande. Que es el Internacional de Londres. Que eso va a ser, ahí va a haber. Habrá mucha gente de Estados Unidos. Creo que también habrá, no sé, bueno, japoneses no sé si habrá, pero alguno habrá. Ese va a estar muy chulo, Ese va a ser una pasada. Y es en abril, ¿no? Dará con el LOL, pero bueno, yo me centraré en esto. Va a haber mucho nivel, va a estar guapísimo, Ah, va el campeón del mundo también. Va a ser la hostia entonces, Tengo muchas ganas del internacional, Juanfi, tú no vas a ir, espabila, joder. No digas eso, que no me entero ni de la mitad de lo que pasa. No, pero va a estar muy chulo, Y aquí sigo bien apoyando a este y a el otro XD. Si salgo en stream, mando un saludo a los canecros. Canecres, vale. Juanfi, te votaremos si sales por ahí. Habrá votaciones en el internacional también, la liamos. Locura. In these championships and in these special events, and you said that now Articuno is your favorite Pokemon. Yeah. So getting this result, it has to be my favorite. Yeah, well, absolutely fair enough. It's Pokemon that's done so well for you. Nikhil, we're going to let you get ready for your top 4. Any shout-outs you want to give, finally? I'd like to shout out Bass, Abe, Timo, Mateus, and all of Team India for always supporting me. There you go. Couldn't have done it without them. So, Nikhil is ready for top 4, and so will we be. Top 4, vamos. You'd be mad to go anywhere. ¿Por qué no te vas con ellos y te montas un espacio para el directo? Ya, pero ¿dónde? ¿Qué quieres que haga? Claro, a mí yo iría. ¿Me van a dar un espacio ellos para que lo gaste? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué lo hago? ¿Desde el hotel? Para eso me quedo en mi puta casa. Me pongo un café cuando me sale de los cojones. Claro. Para ir al hotel a castear ahí todo cutre, no. Si yo tuviese un sitio allí, obviamente, claro que iría. Pero guapo. Cada vez que termine un español, podemos hablar con ellos, tal. Podría estar chulo. No va a ocurrir. Así que... No lo digas tilted. No, digo la realidad, coño. Lo que hay. It's just been such a blast. It's just such a great event, such a great community, and yeah, if you win, you win. Yeah, great. But if you lose, you're still here with so many people. It's just amazing.
Tiririn, tin, tin. El chaval ha sugerido, no estaba tirando hate. No, pero si yo no se lo estoy diciendo malas a él. No lo he dicho malas. A mí me encantaría, pero la realidad es la que es. Hay que poner las cosas sobre lo que hay que ponerlas. Y esta peña no te da nada. Es lo que hay. Ya lo vimos con el Cleanfish, ¿ya? Tienen... Vale, 3 minutitos, Ahora ya vamos a ver las dos semis. Vamos a ver si Aurelín se lo marca. Va 15-0 el tío. A ver, puede ganar el torneo. Claro, o sea, que si gana el torneo, obviamente no ha perdido ninguna. Claro. TKM padrastro. Yeah. Pero... Mr. Ego lo volvió a hacer, gente. Turururun. Joder, ¿por qué sale las finales pero no sale la cámara de ellos? Qué raro era esto, ¿no? Ah, fue grabado. ¿Cómo que fue grabado? Es grabada. Jugaron desde el avión. Qué locura. ¿En serio? Se lo cree, claro, ¿cómo va a ser desde el avión? Que ese tío te cae sin internet, ese gilipollas. Con el cable link. Dun. Hola mantequilla de cacahuete. ¿Podrías mandarle un saludo a mi amigo David Cánovas, que el pobre ha perdido la casa recientemente? Un saludo. Calla. A ver. Lo miraré. No sé qué es eso. Lo del avión es raro eso, Trainers, I can tell you the chills are here and in the air here at the Utrecht special event. My name's Ben Kiriakou, joined here by the dashing David Partington here. I'm trying to alliteration out David. Fue grabada porque Alex quería irse ese día a España de vuelta y lo jugaron antes. ¿Pero en serio? Pero eso es raro. Me tengo que ir, chicos. A España. Vale, no pasa nada, lo grabamos. Es raro, es una puta final de... No sé, es raro. Ya, se lo preguntaré. No sabía esa historia. Expecting to go up against each other out of the hundreds of players that have been here today, but here they were, not only in the Swiss rounds, but in Top Cut as well. So it was a shame that one of them had to go, but it does mean that an Articuno makes it into top 4. An Articuno indeed into top
4, and we'll have to see the result of that match a little bit later on. But first, we have an absolutely phenomenal match to be showing you. Our undefeated player, Aurelian Sula, facing off against Vale. Tenía que coger avión sí o sí. Iba a darle la victoria al otro chaval, pero el otro chaval dio la idea y lo cumplieron. God. Esa historia pinta fake. Ya, es que es fake, de hecho. Se lo he inventado. Simplemente se acaba de levantar y le pusieron la puta cam. Ya está. Vale, vamos a ver. Michael contra Aurelín. Y luego... Va, me tiro un triple, ¿eh? Michael contra Nikhil en la final. Va, bomba. Articuno. Nah, va a ser todo lo contrario. No quiero decir nada. Que sea lo que sea, yo paso. Me da igual ya. No, bufada, no. Que sea lo que sea, yo no he dicho nada. Vale, ya lo miraré. Muy buenas. He jugado a la final desde un avión. Claro, es que... Todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo. Esto ya lo miraré, porque esto es una locura esto. Perdió ya Articuno, ya. Callaos, cala la boca. Me electrocutaste, Necrito. Have the tools in their play capabilities and to be able to identify different board states, identify weaknesses in their opponent's team, cover the weaknesses in their own. Mañana por la mañana aquí todos a las 12, ¿eh? Hablamos de lo del Elden Ring para mañana, para pasado. Y jugaremos unos loletes, yo creo. Tengo trabajo. Da igual, pones el móvil, joder. J sin J, sí, te lo recomiendo. He pedido el día y todo el martes, no lo aplaces. No, de hecho creo que es el jueves al final, o no sé cuándo puede ser. Mentira, coño. Hostia, que sigues en directo. ¿Y por qué me voy a ir, coño? Pero si llevo 5 horas. Joder. Esto es un tentempié para mí. Yo a partir de las 8 horas no noto ni que estoy en directo. Ahora mismo como que acabo de abrir. Tengo el café aquí, o sea, claro. Charlie asking, hey, what were you thinking in that situation? And Aurelian just say, hey, look, you know what? I was in a bad position and I found the potential win con that I had and just went for it. ¿Seguirás después del torneo? A ver cuando termina, pero no creo. Podemos hablar de alguna cosa. Igual miramos lo de Elden Ring o algo, pero... en principio... Me voy a ir a ver una peli luego. Pero... Not just being on the front foot all of the time. It's not quite as simple as that at the top level. No, it really isn't. Like, there's so many mind games in play there. Not only during the match itself, where you're trying to make reads or calls or what to switch in, but also from team preview as well. Yeah. What to lead into your opponent's Pokemon, or even what Pokemon to bring in the first place as well. And then if you've done la LEC vuelve este fin de semana. Que entra, gente. Hay ganas, la verdad. Tengo ganas. Fin de que viene. ¿No? Sí, el día 10, ¿no? 9 y 10. No, pero 9, 10 y 11 será, ¿no? A ver, voy a mirarlo. LOL Esports. Calendario. LEC. Ah, el 11 también. Son 3 días. Tenemos sábado a las 9 de la noche. Domingo a las 9 de la noche. Me gusta. Lunes. ¿Dónde estamos? A las 7. Vale. ¿Vais a Berlín? En principio no lo sé. No han dicho nada, no creo, no sé. No lo
No lo sé, no lo sé. Jeje God. Te pasarás el de al 100%, es la idea. No, no, Lick, no, es que no se ha hablado de eso. Vamos a ver las partidas, ¿no? A ver qué pasa, gente. Y a ver qué equipo tienen y toda la pesca, ¿no? Vamos a echar un vistazo. Vale, Michael es muy bueno, ¿eh? Regional, top 8. 2023 finalista del mundo. Malo no es. Así que cuidado. Va 11-3 y Aurelín va 14. Sí, top 8. And as you see, multiple finalists as well, not yet getting that win in the Masters division just yet. So, like, Aurelion has been in touching distance so many times, so you could be forgiven for making them think that they should be really excited right now or a little bit nervous. Sí, bueno, después del torneo hacemos algo, pero depende. Igual esos son los cojones y ir al cine nada más. Que me lo he ganado. They get 2 more wins. Well, Mikhail is definitely going to be wanting to go for a win, just like Aurelion has been so close to a win before in the 2023 World Championships and getting top 8 in both the Bochum and the Stuttgart Regional Championships in different seasons. ¿Qué equipo tenía Michael? Es el que... No, no es el de TR, ¿no? Ahora lo vemos. Ya, 16-0 va, Ah, el del Entei, es el del Entei. Entei Enjoyer, me mola. Aquí está, este es el este, vamos a ver el otro. After being featured on our stream yesterday and today still, here it is for the 3rd time. Ogabon Half Flame with that Rillaboom, pairing up with a really nice combination, boosting the power of that Wood Hammer with the grassy surge that the Rillaboom provides. Wood Hammer is such a great move on Ogapon. It's been something that I've been playing on Wellspring Ogapon as well for that immediate damage and taking the pressure off the Ivy Cudgel with the terastallization to be able to... Vamos a ver. Esto es lo mismo, Ursifu ZZ, bueno, es lo que hay. Nos lo vamos a comer con patatas. Y quiero ver el Entei y a ver qué más había. Pues si acabo lo voy a hacer un momento, ¿no? In day 2 here, Aurelion rocking the Assault Vest with Electro Web and Snarl and Thunderclap. More of a supportive Raging Bolt, leaving the rest of his team to do the damage. And Landorus, of course, taunt instead of substitute. A ver, ¿qué tiene Michael? Changing up the game. It certainly does. And into Mikhail's team as well, it could factor in, especially if the Landorus outspeeds the other Landorus, Mikhail's end here and preventing it from going for a substitute, for instance. El Ursifu estándar, el Fluttermane con el Taunt, Icewind. El Entei me mola, Landorus y Raging Ball. Vale. No hay Inci en estos 4, es verdad, qué locura. Alongside that extreme speed and still with that inner focus, just like those Dragonites, be able to fire off those super powerful extreme speeds before anything can move. That's a great call out there. No hay Inci, ¿no? Escucha, no hay Inci y tampoco hay mono, ¿no? Ni el mono tampoco, No hay Incineroar. Hostia, eso es una locura, Ah, hay un mono, ¿no? Vale, vale. El del otro equipo, ¿no? Porque algunos Pokémon serán diferentes en inglés. No, bueno, ¿a qué te refieres con eso? No, en inglés son todos iguales. Depende del idioma, cambia, eso sí. Bueno, finalista del mundo 2023 contra Aurelín, que va 15, no, 16-0, qué locura. Barbaridad. Sí, los parados, claro que tienen nombres distintos. Se refiere a eso entonces, claro. Ya. Es récord, ¿no? ¿No era 14-0? No lo sé, exactamente, no creo que sea récord. Puede ganar con un 16-0, Ah, va 15-0. 15, ¿15 o cuándo va? Me estoy rayando. 15-0.
going forward because it can one-hit KO so much of their team. But honestly, in this matchup, the Entei looks really good into it at the moment. And Ah, mira, ahí está el monete, sí. El monete, además, que ese monete es bastante agresivo, porque va con la cacharra esa. Y la Soul Best lo lleva el Raging Bolt, ¿no? Va con la semilla que potencia los ataques de planta, ¿no? ¿Qué onda, padre? Pues aquí estamos. Top 4 in the Utrecht special event. Aurelian Sula, Mikhail Kelch, and it's going to be Fluttermane and Urshifu, and a Fluttermane a piece here on the board. Vale, doble Fluttermane, el Urshifu y el Logerpon. Pues el Logerpon pega el horror, Nada, se va a calentar turno 1, va a tirar el Tera, ¿no? Y a pegar, hostias, le gusta. Ese Urshifu es Dark, además, ¿no? Aquí van a controlar. Está bien. Icewind. Le quitas el Asas también. Y Logerpon, ¿qué va a hacer? Va a pegar ahí por posible cambio y curarse. O por sustain, ¿no? Mira qué cara tiene. Qué rota está la Fluttermane, madre del señor. Oh. ¿Qué ha metido? Ah, Good Hammer ha metido. Ah, metió Good Hammer. Eso revienta, Lo que va a pegar ese no va a tener ni sentido, Wicked Blow. Ah, no, Sucker Pando. Ha cambiado todo. ¡Hostia! Esta info no la tenía que tener el otro. ¡Wow! ¡Oh, fuck! Bueno, sí que la tiene que tener, ¿no? Porque vamos. ¡Tías! ¡Qué grande, Michael! Bueno, 1 por 1. A ver, 1 por 1. Así que cuidado con ese Ursi. Bueno, ya tienes la información. Efectivamente, ya la tienes. Efectivamente. A ver, el Rillaboom es bueno aquí también, Cuidado. El monete aquí puede hacer su función. ¿O no? ¿O no? This Entei coming in, carrying the choice band, is probably going to be the fastest Pokemon on the field. Va a cambiar. Ah, es Entei normal, sí. ¿Qué Tera tiene el mono? ¿De fuego era? On Mikhail's end because that Urshifu is looking really strong with those wicked blows and maybe even picking up a KO into that Urshifu. Speaking of Urshifu, there's another one coming onto the board in Fake out. Y te va a pegar una buena hostia. Le ha metido eso en vez del Sacred Fire. On Mikhail's side also flinches as well, but it's important to note here, David, that aquí la cosa es que está jodidillo, Gracias, mi amor. Puedo alimentar. That's a really good point, actually. It means it's just kind of a sitting duck right now, potentially to go down like instantly after it gets off a single beat. That Entei can just threaten damage into either of these targets. The grassy terrain also confirming it's the fastest thing on the field right now as well. The Terra Dark Urshifu on the other side is looking really strong, but in range of close combat if it does come out. But first, that Flare Blitz. Flare Blitz into the Rillaboom, getting the KO and sending it straight back to limpia el Entei ese. This is such a fast-paced and offensive matchup between these two trainers, and it's going to be the close combat. Close combat. Bueno, espérate a ver, 2 contra 2. A ver, la cosa es, ¿qué tiene de último bicho? ¿El Logerpon cuánta vida tiene? Vamos a echar un vistazo. Outspeeding the other Urshifu on the other side and enabling it to get off that close combat first before the Urshifu KOs it back. So that's good for Aurelion, obviously. But now we're 2 Pokemon down to 2 Pokemon. Aurelion still has that Terror as an option at the moment.
Tiene que tirar Tera. Va a pegarle al otro para... Bueno, le va a reventar, a ver. ¿Qué se huele? Se huele el Protect del Ogerpon. That is the real difficulty in this case if you're Aurelian, and makes both of these trainers' jobs a little bit harder, because if you're Mikhail, you kind of want to go on the offensive with the Ogerpon and try to knock out that half-lane Ogerpon with an Ivy Cudgel if you have the opportunity to, because a Flare Blitz, when the Ogerpon on Aurelian side goes for a Terra... A ver, Michael tiene que saber que va a haber Tera. Porque no ha tirado. I'm not aware of that damage calculation there, David. No, neither am I, Ben. We'll just have to see as it plays out. There's the Terra. Sube el ataque. Lo mata. Esperad un momento, Espérate que puede ganar con el Sucker Punch, Claro, ahora le va a pegar Wicked Blow y Sucker. Ganaría. No sé yo, Tenía este en speed ya, pero está bloqueado. Tiene la banda. Close Combat. Sucker Punch. ¿No? Claro, la cosa es... Cuidado. Espera un momento porque el otro se va a curar. Claro, aquí la cosa es que el otro se está curando, Claro. Ahora tienes que pegar. ¿O no? Because if the Ogerpon goes on the defensive again, the Sucker Punch will also fail here. So let's see. It is another Spiky Shield, and I think we saw another Sucker Punch. Mikhail has got it. There's another Sucker Punch coming out. Tenía que haber pegado, Yo he pegado. Me la pela. Recovery here, and this is tight. Close combat is quite a bit more powerful. Not double, but nearly double the power of a Sucker Punch. And so lo aguanta el Wicked Blow, la polla. Hostia, no. Lo ha matado igualmente. Vale. Ha ganado el Aurelín otra vez. Qué locura, ¿Cómo la remonta esta partida, tú? Shaking with the pressure between that was so close between those two trainers. Looking at that, I was not expecting that Sucker Punch to be able to survive, to be able to knock out. Vaya partidas, I was expecting it to take it with just a couple of hit points remaining. Chicos, temblará, pero porque es así, o sea, ya está. Como que estará nervioso o cualquier cosa, parad con eso, joder. Vamos a ver. Yeah, I think so as well. Honestly, so close. I do wonder what they were thinking going into that turn as to whether they were more likely to kind of survive or not from that hit. But either way, what a close end game to that game. Now, game 2. Bueno, va 14-0, A puntito del 15, cuidado. Everywhere in that game. You could see it behind all the offense that both of these teams do offer. And I wonder if something that will slow that down is the Raging Bolts. With that Assault Vest and that bulk and those Electro Webs, it can really offer a lot of speed control. 2 añitos, let's go. I wouldn't be surprised if maybe one of them switches it up to that. Well, if you look at what happened in game 1, it was really the story of Fluttermanes getting knocked out and then no speed control on the board. It was just about how the natural speed training of the Pokemon really manifested itself. And so, yeah, I could see the Electro Web coming as a big part of game 2. The other thing I'm wondering is whether Mikhail could have locked into Sacred Fire there, risked a little bit of a chance of a miss, but didn't take that recoil to put it in range of a Wood Hammer later on. I think that could have been a key part of game 1, but we're not going to be playing game 1 anymore. We're playing game 2. A ver, a los gilipollas los baneo, obviamente. No voy a aguantar retrasos mentales aquí. These trainers not mixing up what's in the front, but have they mixed up what's in the back? Ya le he baneado. Ya le he baneado. Ya le he baneado, ya le he baneado. Aurelion, one game away for taking it to the final. Now we see the Fluttermanes again getting off their booster energy and showing Mikhail's is the faster one of the two again. But does the turn... O sea, no quiero ningún su normal. Cualquiera que vea a tomar por el culo. Ya está. Ahora que tengo que estar aquí en mitad, que estoy viendo la partida y me estáis aquí haciendo que os tenga que banear. Joder, qué pereza, coño. But looks like something is potentially
Speed switching up here. No, still the Urshifu going for that Terran Dark. Still the same for Mikhail. And maybe both trainers are just happy with a trade potentially. Well, the Urshifu and the advantage of having an Urshifu is Aurelion can't play as much on the defensive, but Mikhail is also not playing on the defensive at all. 2 games in a Lo mismo de antes, Terra Dark Sucker Punch, 1 hit knockout on Aurelion's. Lo mismo de antes, Aurelion clearly happy to make that trade, but Ogapon, ¡Hostia! the icy wind, the Woodhammer goes into that Fluttermane. No need to Esto es bueno, No le ha bajado la velocidad, Ha fallado, loco, cuidado. Ogapon is sitting there healthy and at full speed. That's a massive miss. 95% accurate is that icy wind, but eventually it will miss. Unfortunately, Mikhail, it's in Vuelve the top este. 4 here, and that means this Ogapon still outspeeds the Entei and the Urshifu going. Mira, aquí el tema es... So the same Pokemon El Entei puede ser problemático dentro de lo que cabe, pero bueno. it's still playing out the same way, but yeah, with less of a speed drop than that Ogapon, Aurelion's in a much nicer position, especially now he has fake out potential from that Rillaboom. Now the Ogapon has taken a little bit of chip damage from the Woodhammer going into the Fluttermane, but Fluttermane doesn't have too much health, so the recoil is relatively low considering it got a 1-hit knockout. The grassy terrain recovering it away from being able to be knocked out probably by a Sacred Fire in this spot, but I'm wondering whether Mikhail needs to go on the offensive. Unlike in the last game, target down that Rillaboom with a Sacred Fire this turn and maybe try to get a cheeky Sucker Punch onto the Ogapon with your Urshifu. Yeah, I like that. Let's see if Aurelion has listened to you here, or even Mikhail as well, as we get the Ogapon going for that half-flame mask terrestrialization. Backhands the Urshifu just as Fake out, le quita el sash. Aunque ahora se cura un poquito también. ¡Hostias! Lo que pega también al este. Sacred Fire, lo pega el horror. Lo mata. 2 contra 3. Le quedará el Urshifu otra vez. La misma compo. No, pero no puede tirar Stomping. It could be threatening the Ogapon with a Terra Dark Wicked Blow, but also a Terra Dark Sucker Punch, and I wouldn't be surprised to see. Vamos a ver qué hace aquí, Le puede meter Sacred, De hecho, le va a meter Sacred al Urshifu, ¿no? ¿Dónde está el Seibon que se comió Además, un moco en vivo? No me imagino lo que hará cuando no lo filman. Pepo Clown. ¿Quién come arroz con cuchara? Pues yo no, pero Marta me lo ha puesto. And it's a sucker punch. It looks like it's paying off right now. Mikhail attacking into that slot, but a Sacred Fire, the follow-up from the Entei, we've seen it do lots and lots of damage. It does get the burn. Shifu's going to be doing half of its damage. Bueno, es un 50% de quemarlo. Y gracias a eso no se muere. Efectivamente. Shifu hangs on with just a few hit points. That's a massive burn there. Urshifu. Pero espérate aún, The next turn now with sucker punches, arguably into both of these targets. Urshifu on the other end may even go down, especially after this burn tick a little bit here. It's obviously doubly resisted thanks to the dark and fighting type, but it may still be enough thanks to the A ver qué hace. Sacred, cross combat. It's protected before. If it goes for the follow me and plays a little bit passively, it's only going to redirect an attack from the Entei, which we know is carrying a choice band, which we know is going faster than both of these Urshifu. Cambia el Entei. A really difficult spot for Aurelion to navigate. Cambia el Entei para no bloquearse en el Sacred Fire. Sacred Punch. ¡Oh! ¡Oh! 2 de vida. No puede ser. No, Aurelion está bendecido. El torneo lo que hay. Se ha acabado esta wea. De hecho, no se muere. Lo mata. Y ahora se cura un poco. Primero se cura y luego le baja la vida. Se queda como está, ¿no? Ah, no, se ha muerto, ¿por qué? ¿Por qué se ha muerto? Ah, se ha muerto el otro, coño, estoy viendo loco. ¿Qué está pasando? Claro, se cura y pierde la vida, se queda como está, ¿no? 2 de vida, efectivamente. Mira, vaya.
I can't believe it. Aurelion is a turn away from taking it to the final here. Entei, it doesn't have enough health, honestly. Extreme speed. No puede ganar, da igual. Extreme speed, da igual, has perdido. Queda igual. Tú vas a meter Sucker Punch. Va a meter Protect. Doble Protect. Para ver el ataque que hace. Va a ganar, Aurelio está intratable, qué locura. Locking himself into right now. It's gonna be the stomping tantrum. Fortunately for Mikhail, not going into the spiky shield and taking a little bit of recoil damage from that. ¡Qué locura! Now we know that the Entei is gonna do super effective damage to that Ogerpon. Should it be able to land an attack? But we've already seen that Ogerpon is going. Pues se acabó. Sucker Punch leading the charge here. Urshifu doing a little bit of chip damage. Lo mata, ¿no? Sí. ¡Qué grande, Enfri! Con esa raid. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos viendo aquí el regional. Estamos en semifinales, a punto de la final. Vaya torneazo, loco. Lo ha hecho Aurelín, qué locura. Va 15-0 el pollo, qué partidas, Se ha hecho un 2-0, fíjate. La ha reventado, que lo juega muy bien, Qué grande. Bueno, 16-0. Joder. Ahora tenemos la otra semifinal con Articuno en Joyer contra algo de Trick Room, que no está mal. Así que veremos. Obviously, like we have to talk about maybe that icy wind miss as well. Probably make it a little bit easier for them in that game too. But still, playing to that out so well. Yeah. And that Urshifu single strike hanging on right at the end by a thread with 2 HP, which made then such a difference. It was able to stay on the field for many turns longer. And like with victory in their reach right at that like last moment, Aurelion does not throw it away, still keeps it nice and safe. Waits for that Entei to lock into a certain move, so you know then Urshifu can maybe safely go for a sucker punch if an extreme speed was coming out. Right, and knowing that the trustalization had been committed in that game too, made it clear that the Ogerpon wasn't actually a victory for Mikhail. That's why he switched the Entei out and tried. ¿Qué hace Spike? Si es como el Protect. Es como el Protect, pero si te da un ataque de que sea de contacto, te hace un poco de daño. Es como unas espinas. The Ogerpon, when he was able to maybe do so, did change up that matchup, but así que nada. Punch made a lot of sense to go into the Shifu in that spot, because if you do get the knockout in that situation instead of the Shifu nada mal on just 2 hit points, then you're able to sucker punch the Ogerpon as well as attack with the, in this case would be Entei with maybe an extreme speed. 2 extreme speed, 2 sucker punches. Bueno, vamos a poner. Se acabó. Ya es que, mira, ha llegado un momento que me habéis tocado la polla. Su mode, lo que hay. El que quiera hablar, que se suscriba. Y el que no, que me chupe las pelotas. ¿Os parece bien? A tomar por el culo. Ya está, os lo habéis ganado. Ya está, chicos. No sabéis comportaros, sois unos putos niñatos. Entiendo que hay gente que no estáis aquí en mi canal nunca. Así no funciono yo, ¿vale? No podéis decir lo que os saca de los cojones ni tal. A tomar por el culo de aquí. Es que no quiero veros. Ya está. No sé si es porque no soy de aquí, seguís a Koi, me chupáis los pelotas. Así te lo digo. Ya está. Faltando la peña, loco. Es que soy de ahí vergüenza ajena, en serio. Sois escoria, salid de aquí. Por favor. Y no vais a hablar, claro. Toma por culo, coño. Es que ya me habéis tocado la polla. Porque llega un punto en que ya uno se cansa. Se acabó. Toma por culo. A la mierda. Y ahora nada, vamos a disfrutar con el puto Sumode. Os lo habéis ganado. La cosa es que os comportáis, coño. Que parezco vuestro puto padre aquí, diciendo lo que tenéis que hacer, educando a la gente. Es duro. Joder. Supongo que vuestros padres no os han enseñado modales. Ya te lo enseño yo, no. Por lo menos en mi casa, que es esta. Mi puto canal. Ya está, vamos por culo. Bueno, pasemos a lo siguiente. Puedo darte un besito en los huevitos. Tenemos aunque sea semifinal pendiente. Ricardo Italiano contra Nikil, que es el que tenía Aurelion Sol. O sea, Aurelion Sol, el Articuno. Aurelion Sol, que es el que acaba de ganar. El maravilloso Articuno en Joyer. Vamos a ver qué tal. Creo que tiene un matchup regular, así que bueno. Veremos.
to potentially get the KO on Aurelion sale, yo. knowing that count into like Estaría. Wellspring is a FW. massive one because it's such a common Pokemon. So when you're building that team, Así que bueno, sin más. get on Battle Stadium, start attacking those Ogerpon with your Pokemon's moves, and see how much damage it generally does. Because obviously a lot of the Ogerpons are going to vary in how much bulk they've got as well. So you need to know if you're consistently going to be able to get that KO or not. And that's the thing. I mean, when you're looking at whether or not you're going to get a KO or not, one thing I want to call out is whether or not you're going to get a KO on the Fluttermane when you go for a Terra Dark Sucker Punch into that slot. Para muchos, Knekro. Para mí, Knekro. Mira, justo me está escribiendo porque dice que vaya locura. Si gana Aurelion supera mi récord de 14-0. 17-0, histórico. Señores, puede ganar, se lo merece. A ver, sería una putada, hacerte un 16-0 y perder. Pero bueno, vamos a ver ahora, que como se lo lleve el Articuno, eso sí que es una fumada, No está mal. ¿Qué pasa, Werlip? ¿Qué tal? Vamos a ir viendo Pokémitos un rato. Bien hecho. Verás cuando vuelvan y se enteren que están despedidos. Efectivamente. And that seems to be the main thing that Aurelion has really kind of hit the nail on the head on in terms of the team building or the team choice to this tournament, because in all of the stream matches it seemed like that Ogerpon Half-Flame was so useful and as a win condition. A ver, el Articuno mola, ¿Qué tal iría contra el de Aurelion? No lo sé realmente. Pero ese Ogerpon de fuego está pegando una carreada, por lo menos las partidas que hemos visto en streaming, que no tiene ni sentido, Así que bueno, quedan 2 partidos, Vamos a ver el de Articuno, que ojalá gane. La final contra Aurelion, Articuno. ¡Buah! Cine. Cine. Hola padre, ¿le puedes mandar un saludo a mi amigo el otro? Está Saludito. triste porque su padre no se acuerda de él porque tiene otro hijo y es el favorito. Esto todo, Vale. I'm feeling pretty good, pretty nervous about the finals. It would be another rematch. Another rematch, is it? Vale, el año pasado estuvo en la final, que ganó Riopaser contra él. Y va a estar en la final otro año más. ¿Se lo llevará ahora? Veremos a ver si es posible. Lo veremos después de esta partida. I won both, but they were both quite close, so... Okay. Now, I don't mean to make you more nervous here, Aurelion. No one in the history of Pokemon has gone 16-0 in a tournament. We've got our fingers crossed for you. You know, no matter what happens, you've done an incredible job, and I hope you're feeling really proud of yourself no matter what. But let's put that to one side for now. The match that we've just had, it was far faster paced than we've seen from you before. How are you feeling going into the match? So I was feeling pretty nervous because I already played Michael and I got or Michal, but I got it was really close and I got pretty lucky game 3 dodging Sacred Fire as I said in the last interview. Ha dicho que ya había jugado contra él antes, creo. I kind of struggled to find new mix-ups that I could do against this team. Sure. Was Entei Ha hablado muy rápido, no lo he entendido casi. Not in that sense, at least. No, exactly, carrying the choice band as well. Well, I mean, earlier on in the day we saw you playing a more positional, protecting, double protect on turn 1 sort of game. Sergio, no me cansaré de verte También nunca. que lo tengo al Gracias mínimo. por tantos años de buenos momentos. Se te quiere. Un abrazo, Pulencro. Really, like explosive offensive tools. So yeah, and I mean, he let Urshifu, so I couldn't really project turn 1. I mean, I could have played a bit like slower, I guess, but that's just like how the match went. Right, exactly. Were you expecting? No te quiero poner nervioso, pero nadie nunca logró esto. Ya. Not really, but maybe I just like don't know my spread well enough. I don't know. Well, fair enough. It all worked out for you well in the end, Aurelion, and huge congratulations to you. So, Aurelion, we're going to let you go and get ready for your grand finals very shortly. I know you've done a lot of shout-outs already this weekend, but any final ones you want to give? I think it's the same again. Yeah, just for everyone supporting me throughout the years. Bueno, está esperado en la final. Cuidado que te puede venir Articuno, Ten mucho cuidado, que Articuno está al caer con el frío polar ese. And we are wishing you all the very best for the final. We'll go to a short break, trainers, and we're actually going to hear from the winner of the juniors division here at the Utrecht special event, and then we'll be right back with the grand finals. Hello Pokemon trainers, I am joined by the winner of the junior division here at the Utrecht special event Pokemon Championships. Ha ganado ya, ¿no? Claro, es que eso va más lento, el de los mayores. How are you feeling after that amazing win?
Ich fühle mich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute gewinne, aber ich fühle mich gut. Rubén, no lo he escuchado, ¿eh? Muchas gracias, Rubén, loquete. Que justo estaba escuchando la entrevista un poco. Gracias. Articuno Denji, no, yo creo que no. I would be feeling delighted too. Talk us through your team a little bit. Who was your most valuable Pokémon today? Mein Team war aufgebaut, dass es viel Schaden macht. Entweder ich sterbe oder er. De Juntos hay pocos. Hay menos rondas, no sabía eso. Vale. Vale. The team was built up to make as much damage as possible and to actually. Joder, pero que no se pueda ver ni en un equipo de fútbol me parece exagerado, ¿no? No se puede ver el equipo de fútbol, madre mía, vale, esto es durísimo. How do you prepare for an event like this? Do you maybe practice with your brother as well? Ich trainiere mit einem Freund, der heißt Dominik, und mit meinem Bruder manchmal. Das Team hab ich mit meinem Bruder gebaut und Dominik hat es ein bisschen angepasst. Fabian is training with his friend Dominic and of course with his brother, and they're also checking the team list and discussing strategies before going to the show. No la haría, ¿no? Sí, vas con la camiseta de mondongo, nada mal. All of us trainers to maybe take on board about how to prepare. Now, you are the Latin America International Champion from this season, and we've got the European International Championships just around the corner. Are you going to be there, and are you going to win? Also ich werde auf jeden Fall da sein und mein Ziel ist natürlich, Erster zu werden und ich hoffe, Pero que ni yo lo entiende todo, ¿eh? Fabian will of course be there and he will try to win. No está diciendo lo mismo. Yo no sé alemán, no tengo ni idea, ¿eh? Two events on this international level. I would say best of luck, Fabian. 100%. We wish you the best of luck at your future events and congratulations once again for your amazing win here this weekend. Vielen Dank for das Interview. I hope my German was okay. And trainers, that is exactly how you win one of these special events. Some top tips from Fabian. Keep watching for some more amazing Pokemon news. Vale. Se está inventando la traducción, jajaja. Un momento. ¿Cómo que Master Finals? ¿Quién ha ganado del otro lado? ¿Qué acaba de pasar? Hi, Spraggles, content cowboy and aspiring magician. Can you top that? Dupe Snacks, the Island Scout, AOS Island. ¡Hostias! ¡Ha ganado Articuno! ¡La final! ¡No lo he visto! ¡Claro! Que yo pensaba que íbamos a ver ahora la semi. Viene las finales. ¡Ha ganado Articuno, loco! Es raro esto, ¿no? Espera. No. Es raro no ver la semifinal en directo, ¿eh? Siempre me han gustado mucho los Pokémitos, y me alegra que al final lo aceptaras y no pudieras ponerte pelo. Grande Folagor, una No. Un momento. A ver. ¿Le han echado del torneo? ¿O qué ha pasado? Han jugado a la vez, pero ¿desde cuándo? La última vez elegimos las dos que queríamos ver. Te comías las dos semifinales y luego la final. ¿What? No estoy entendiendo nada. Alquilaron la venue pocas horas. ¿Cómo? Igual ha pasado algo. Esto es raro, ¿no? Voy a preguntarlo. Lo estoy preguntando. Ahora, a ver, es raro esto, ¿eh? Voy a preguntarlo, a ver. Vale, voy a cambiar el título. Voy a poner final. A ver si me dicen algo. A ver. ¿Dónde está? Este, loco.
Pokemon trainers, it is the Battery Brothers here to charge you up for the grand finals at the Utrecht special event. I'm Charlie Merriman. I'm joined by David Partington, Plusle, Minen, and we are ready to go, David. Eric está flipando. ¿Cómo que Articuno en la final? Certainly is. Oh my goodness, but electrifying may not be the word unless there's lots of raging bolts around, but for this one, it's going to be pretty chilly, honestly. A ver, alguien tiene prisa. Whether we will be seeing an Articuno ¿Cómo? in the grand finals in Utrecht, and we will. It's going to be Nickel ready versus Aurelian. ¿Prisa de qué? Me estoy moviendo loco. ¿Qué va que prisa? Me está vacilando, ¿no? Ah, quizás algo del vuelo, dicen, de algún player. Vale. Bueno, escúchame. Aurelín, te lo has marcado, Aurelín, eres un crack. Has hecho un gran torneo. Pero cuidado con los soldados de Articuno, Cuidado, Cuidado que como te comas un par de Polar Fry y de esos Polar Fry, como yo digo, de frío polar se puede venir, Cuidado. Nah, yo quiero que gane Articuno, Sin duda, quiero que gane Articunos, vamos. Se viene frío polar. Predicción. So we've got to obviously look at the teams that these players have been using and why they've come so far and maybe why the players have chosen to bring them here too. So like Ogabon half lane, we've got to talk about it honestly. Oh, sure. It's Aurelane, ¿no? Pokemon, to be honest. Aurelane, ¿no? Aurelane. Really, really unique. Oh, apart from Scope. Y Miquel. Honorable mention there. But it makes it so powerful. I mean, look at that speed and attack. It has so much going for it. And that attack does not include when it goes for that Terra and gets that attack boost yet again. Joder, tardo menos haciendo esto. Aurelien. Grass, of course, makes it immune to spores and sleep powders, and it's the more offensive Ogapon, here in the finals, rather than the Wellspring Ogapon, which has been rising up throughout Regulation Set F. Vale, ¿quién crees que gana? ¿Aurelín? El Articuno es Nikil, para que lo sepáis. Está ya fuera, joder. Mufada polar, ¿no? What long as the Ogapon halfway has gone for that Terror, it could still threaten one hit KOs with just a neutral attacking Ivy Cudgel. It is just that strong. And I believe there is an Ogapon Wellspring being run on Nickel Reddy's team as well. So this really will be the face-off of these two Pokemon. Really explosive stuff going on here. And now if we turn our attention over to Nickel's team, yes, there's that Wellspring Ogapon, but we've got to talk about Cantoni and Articuno. I don't think either of us were expecting to be talking about that in the finals. I mean, at the event in the first place, but in the finals, least of all, with Snowcloak, with the snow being set up, it can dodge those moves coming out from the opponent. We've seen before, for example, an Incineroar failing to get the parting shot off into an Articuno with that Snowcloak ability. Vamos a ver, Joder, el Articuno en la final, esto es histórico, se la llevará. Wow, molaría mucho, La gente quiere que gane Aurelien. Es normal, Yo ya estoy haciendo un torneazo y va 16-0. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Boosting up the defense because it's an ice type, it makes it really bulky on the defensive side as well, which means that the Articuno can get off so many attacks across any set. Yeah, it absolutely can, and especially once you've set up the Aurora Veil, as you say, then it's there and potentially able to dish out sheer colds. That's a move with not the greatest accuracy, but the longer you're on the field, the more likely it is that one of those sheer colds is going to hit. This is an Articuno that's running all 4 moves in that ice type. It's got Terra Ice as well, or the Alolan Ninetales is the perfect buddy to it. We've seen a few. Digo, no hay ni un IC en el top 4. Dice Pokealex, raro este regional. Digo, lo que hay que es espabilar. Joder, efectivamente, hay que espabilar. Red and blue all those years ago. But Growlithe was a Pokemon Red exclusive. Vulpix was a Pokemon Blue exclusive. But now we've got the Hisuian form of Arcanine and the Alolan form of Ninetales here on the same team, being run by Nickel. Molaría que ganase algo fuera del meta. Sí. Mixing up the metagame. It really is. I love seeing this right now because I feel like we might have seen this sort of stuff at European International Championship
Gracias por el seguimiento del torneo, padre. ¿Qué página usas para ver los equipos? Hostia, la acabo de cerrar, lo que te la pasen por ahí. La de Pokedata, es Pokedata. Pokedata. Pero eso la otra vez no estaban, yo creo, Ahora están los equipos y todo, qué grandes. Well, exactly, and I was going to say, Nickel Reddy, we saw in that bracket there, went 2-0 in their game to make it here to the grand finals. So if you're thinking, oh, this is a bit of a joke, it's Articuno trying to go for silly moves, well, think again, trainers, because clearly there's more that's gone into this team building process than just the odd lucky freeze coming out from Blizzard. Yeah, exactly. Like, and to be honest, you say lucky freeze. Yeah. If you're clicking Blizzard enough, it's no longer lucky anymore. You're gonna get it eventually. Yeah. It's got a slim chance, but if you keep clicking it, and Blizzard's a double targeting move as well, multiple times. Esto empieza ya y muy rápido, qué locura. Bueno, estamos viendo la final, claro. Como cuando juegas a Nibia jungla y todo tu equipo cedea al Aurelio Mid. Se viene. Va. No sé qué tal. Boost of confidence to both of these trainers here, not to take anything away from our even made day 2. Qué música más épica, loco. Everyone's here setting their own goals, but with EUIC 1 month away, we're really redefining the meta game here. Yeah, we are. Like, this is Utrecht here. This is EU. This is what we can bring to the stage at the moment. And it's Snow teams, it's Bogapon Half-Flame, and like it's bringing. Hostia, la prediz cómo está. O sea, pero ¿cuánto he puesto? He puesto media hora, pero yo soy gilipollas también. Un saludito, Kenki. ¿No? PS, un abrazo. Vale, en cuanto veamos los Pokémon en juego, la termino. Me voy a pegar una calentada yo, media hora, coño. Trying to keep their cool, and that's something certainly that Articuno is going to be providing on the field. Aurelian, no stranger to this position. Nikhil is a trainer who has made, I believe, top 32 in Lille this season before, but by no means has gone this far in a tournament. You know, perhaps that Aurelian's slightly more used to being under the lights, being on stream. That could be a factor. But then again, perhaps Nikhil's not overthinking it. As a result, he's just here having fun, and it tends to be the trainer who's coming in not expecting too much from the weekend that can go all the way. Yeah, look at those accolades yet again for Aurelian. Qué música más épica, No creo que sea capaz de abarcarse el Articuno, ¿no? Crítico. Frío polar. Enjoyer. Se viene 17-0. Bueno, si gana se lo merece y punto. O sea, a ver, Aurelien se lo merece. Pero cuidado, que Articuno tiene mucho que decir. Quiere dar un golpe sobre la mesa y decir, el meta lo he roto yo, pin. Con un 30% también digo. Circle de Open. Doesn't really matter. It's a team that's brought them this far. Either of these trainers could go all the way. Now, once again, no trainer in the history of Pokemon has gone 17-0 through a special event or regional championship level competition, and that's the training. No ha habido nadie en la historia que haya conseguido lo que puede conseguir él de récord. Cuidado. Cuidado, en regionales y demás, cuidado. But interestingly, the booster energy Fluttermane that's been really picking up across a lot of Pokemon's teams that we've seen, that really provides a lot of good speed control in that icy wind, but also threading a lot of damage into the Pokemon that are like weak to ice. Like Raging Bolt and Alex no hizo algo así, claro. Hizo algo así, pero no esto, o sea, si él gana, le supera. Rápido, fíchelo para Koi. No, y gana el del otro. No, de hecho, mira. Ahora llega Pokealex, le pone la camiseta de la derecha al del Articuno, gana. Padre, rarete esta wea, la organización más preocupada de una entrevista a un par de weones que mostrar las semifinales. Esos culiaos se fumaron un canelo gordito, ¿no? No, pero a ver, igual es, no sé qué exactamente. Es raro, cállate, ya, hombre. Creo que tenía algo que, no sé, algún problema de algo, no lo sé. Pero es raro que la semi no se vea, Alta dono, guatón. Mira, el equipito del pueblo. Articuno, Snowcloak, Ninetales, The Open. No, equipo top, cuidado, puede ganar Articuno, no creo, ¿no?
with that choice specs. Supported Aurelien. by the Ninetales, making it even bulkier and Be pushing careful, down with the helping hand as well. And the Arcanine has soon Helping hand. throwing back to previous regulations, showing it, this dog Cuidado con los críticos, back and with a big bark and bite with all of those powerful moves at its disposal. It's got Intimidate, and it's also got the Terra Ghost, making it even spookier than it was before. Mira, es eso, ahí and of está. course, the El Raging Bolt there as well. Ice This one also has access to Electro Web, and the Landorus Incarnate on Nickel's team has the Terra Steel rather than the slightly more common Terra Poison, though Terra Steel Espérate, ¿cómo has es eso? of course been rising up. Landorus also has access to Substitute here, so if it's able to sit behind one of them, that could turn the tables for Nickel. It really could. There's plenty of options to like bring to this matchup, honestly. And if Nikhil's in doubt or like feels like, oh, I don't know, I don't know what should I do here, or I'm not really sure, just bring the Articuno and click Sheer Cold. Yeah, like there's no ice types on Aurelion's end that can resist the Sheer Cold either, so any of those could go down in one shot if given the chance. Yes, the Sheer Cold is certainly a move that Aurelion is going to be fearing, getting the chills, and they're multiplying as the trainers are getting ready and set up on the stage. Now, thinking about how these two teams match up into each other. La música muy épica, que la dejen. Landorus on Aurelion's side is running the more common Terra Poison type. If it goes for a Sludge Bomb into a Terra Steel Landorus on Nickel's side of the field, that is not going to be doing anything. But are you really bringing Landorus if you're Aurelion when there's so much ice type damage that could be coming out? Hay que hacer la predicción ahora, Side of the field, I doubt it, and then that puts the Rillaboom into question as well. Raging Bolt, that's taking super effective damage from Ice. This is why Ice is such a brilliant type offensively. Of course, Raging Bolt can terrestrialize away from that, going for his Terra Electric, boosting up its own damage output. But one thing's for certain, Aurelion will not have had half as much practice against Nickel's kind of team as Nickel will have had against Aurelion's. Yeah, that's a good point. Espera, quiero cerrar la predicción, ¿la cierro ya? A surprising team means that your opponent most likely has to kind of work out throughout game one as to what they should kind of be doing against the team rather than what they've been planning against any of the other teams that they're more commonly gone up against. But what's interesting about the Articuno is, of course, its choice specs and has only attacking moves. And therefore, if Aurelion brings their Raging Bolt, it's quite safe to be thunderclapping into that slot as well. Esta música que es todo el rato. It can bypass the defense boost that the snow provides as well, and potentially do a lot of damage with that Terra Electric. So I wouldn't be surprised to see Aurelion maybe focus down onto the Raging Bolt as an option here, but of course they need to keep it safe from Nikhil's Landorus, which can obviously threaten so much damage with that Earth Power, whether the Raging Bolt Terras or not. Well, exactly. You're not getting rid of the ground type super effective damage. Either way, Urshifu, of course, able to hit right through Aurora Veil thanks to the guaranteed critical hit that can come out from that Pokemon. And Fluttermane here able to provide icy wind support, bringing the ice of its own. Who are we predicting to win here? It's very close, actually. Cuidado, hay mucha gente que apoya al Articuno. 43% for 57-42 no es tanto. 57 versus 43 here. Of course, Aurelion perhaps has the legacy advantage, but Nickel completely surprising the meta game here, could just go all the way. Yeah, no, that really honestly could. I could not call it here, Charlie, to be honest. Seeing both these players on stream and how they've been playing so far really shows that both of them, like, honestly deserve this championship, but I can really not call it as who's going to take it here. Like, I mean, looking at the team matchups as well, they're both such solid options as well. So I do wonder as to what Pokemon they're going to bring, and honestly I could see, or even make cases for pretty much all of them. A ver con qué abre. Qué tan bueno es el Articuno y el otro contra ese compo. A ver, el Ogerpon de fuego lo va a jugar, lo sabe Dios. Vale. Pues tienes aquí un mini problema, ¿no? Que se llama Landorus, ¿o qué? Vaya opener, ¿no? In the face of the chills coming out from Nickel's side. Yeah, and what a lead as well. Looking at that, that's threatening a lot of damage into both of those slots. Nikhil's Pokemon can't protect either. They have to go. ¿Qué le pasa? La predicción ya está cerrada. Cerrada ya. A ver, Aurelio el Ogerpon lo juega.
Pero siempre, lo de Open o casi siempre. Por lo menos no tienen el equipo. Tenía que haber metido a lo mejor el hielo, ¿no? Bueno. Es que está jodido el Landorus. O sea, el... Claro, es que el Landorus aquí mete mucha presión, ¿no? Arcanine. Spike el cielo. Eso mete mucho. Vale, lo aguanto. It's a lot of damage, bitch. Vale, aquí la cosa es... Va a pegar al otro. Tienes que meter el Aurora Veil o vas a meter Blizzard. Y Logger pone más rápido que el Ninetales, tú. What? El Ninetales era muy rápido, lo vimos antes, que era más rápido que los Ogreponers de agua y tal. Te va a reventar, no te va a poner. Está bendecido este tío, lo que hay. Está bendecido. Ya está, se acabó. Hostia, está bendecido, weón. Está bendecido, And so Nikhil still has the opportunity to kind of get a little bit of luck for his own if a few attacks miss into that Articuno. Right, but then the Articuno in this snow. La boom, Blizzard. Tiene que tirar Blizzard aquí, Blizzard Enjoyer. Super effective damage. Got to be tempting to click that Terra Ice button even when the back is against the wall and there is some Se viene la calentada. coming out here. It's going to be heading straight into the Articuno. Espérate que el Articuno este pega el horror, Cuidado. It's got a lovely chilly snow. Cuidado esto, And it's here to freeze its surroundings. Let's see what the Blizzard is going to be able to do after the Thunderclap comes out, of course, into a switch. Seems not to be doing anything to that Rillaboom. It's Earth Power coming out next into the Raging Belt. It's just the Articuno. There's Arcanine that's going to be... Vamos a ver cuánto pega esto. But it's going to be much safer without the Landorus on the field. If the Blizzard is going to get the kill, here it comes. It's Terra Ice. It's going to hit both Pokémon. They're taking too much. ¡Ojo! ¡Se los he cargado, loco! Espérate, ¡Hostias! El Articuno, weón. Locura. Nickel has evened up the score. It's 2 Pokémon apiece. Charlie, that Articuno is pumping up so Ogerpon y Urusifu. Yeah, the UTRECHT special event, and that's a double KO there. That is Landorus and Rillaboom completely gone. I'm so surprised actually. ¿Qué puede hacer aquí el A ver un momento. Falta el Tera todavía, Aquí tienes que tirar, el Tera no lo ha gastado, ¿no? Tiene que tirar Tera de fuego y es más rápido. El Articuno está muerto ya, ¿no? Bueno, le baja y le sube. Se queda neutro ahora. Ya, es que es todo caro. Articuno. Le pegan los dos al Articuno porque dices, hostia puta, por si acaso, tú. No me fío. Y si mata a uno, le pega al otro. La cosa es, ¿puede hacer algo aquí el Arcanine? ¿Puede hacer algo? Es que tiene que matar 3 veces, entre comillas, claro. Está fuera. No, el Articuno debería estar muerto. A ver, el Articuno tiene un +1 de defensa, pero es suficiente. Este está en neutral ahora. 3 veces, ¿por qué? Coño, tienes que matar al Urusifu, tienes que matarlo, claro. Ahora ya no. Lo mata, te lo va a matar. Claro, cross combat. Arcanine now. Claro, digo que hay que matarlo 3 veces porque tiene SAS, ¿entendéis? Bueno, pues ya se ha acabado, básicamente. Ha estado más cerca de lo que pensábamos realmente, Se quiere curar aquí también. Está fuera ya. Nada, el problema ha sido el early que ha tenido, que ha sido malo, yo creo que el lead que ha hecho no ha sido extremadamente bueno y le ha forzado un cambio malo con el Landorus. Si llega a salir con el
con Arcanine y el otro de Open, hubiese cambiado la peli, ¿eh? No, todavía ganar no es imposible ya. No va a ganar. Bueno, a ver cuánto pega el Extreme Speed, a ver, vale. Pero no... No debería. Se va, lo tiene que matar de 3 además. Mira cuestión. ¿Qué hace de Tech? Es igual que Protect, pero de tipo lucha. A ver, ha tenido mala suerte. Ha fallado el Draco Meteor. Que el Draco Meteor te pega una hostia que te empapela, Eso hubiese cambiado todo, de hecho. Pero bueno, es Pokémon lo que hay. It cannot be overstated that Aurelian Sula would be the first player in Pokemon history to have this record in a special event, a championship of this level that we have in the Pokemon circuit. One game away from taking that, but Nikhil ready here with the Articuno and potentially able to get some freezes down on the board. The fact that Articuno was able to survive there was huge, and Aurora Veil would have been fantastic if it had been able to be set up. Nikhil now has valuable information, though, heading into Game 2. Yes, incredibly valuable information, knowing how much damage everything does, etc. And now we know the Ogerpon as well is obviously faster than the Arcanine as well. Because interestingly, Follow Me and Extreme Speed have the same speed priority bracket. Yeah. So if Arcanine is naturally faster than a Pokemon that is using La movida aquí es es al bot 3, sí. A ver, la cosa es, no ha estado tan lejos. Ha fallado alguna que otra cosa. El lead creo que no ha sido realmente bueno, pero eso ya, bueno, lo que hay. O sea, el Landorus era problemático, ¿sabes? Porque te jodían los dos bichos bastante. Y entonces, claro, pues la ha castigado mucho. Ha entrado el Ninetales y tal. Claro. Vamos a ver qué tal el siguiente. El Ogerpon de fuego, joder. Está liando, sin el lleno no baja el Landorus. Ya, claro, efectivamente. Mira, 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 mira. Esto cambia la peli, No debería. Oh, espérate, es que escúchame, este tío no se calienta. O sea, al contrario, se calienta, Va a tirar Tera ya. También tiene sentido, tienes 2 de hielo. Si le metes el Blizzard es neutro, y de esta manera no. Entra Arcanine. Baja a este, no está mal. Esto ha sido una leída de libro, creo, Y se come Blizzard, El mono se muere. No, el mono no se muere porque no ha tirado el Tera, creo, ¿no? Va a pegarle al Arcanine, ¿no? Era el Arcanine al que pegaba, ¿no? Grande loquete. Se queda neutro de ataque. Thanks to the embody aspect ability. Real fast-paced stuff here, trainers. As it's going to be a responding terror coming out from Nikhil, going mucho cuidado aquí, down into that Articuno. It's leaning fully into its ice typing, shedding its. Recordad que el Articuno no moría antes, O sea, el mono tiene que morir, obviamente. Okay, let's see if that is the case. Ivy Cudgel is coming out. It's into the Articuno. Esto no le debería quitar mucho. Blizzard debería matar. El mono se muere. El otro lo ha quitado 70, No, lo del Articuno, esto me está flipando, El puto Articuno en la final, loco. Dando guerra, que puede perder, pero bueno. And now, what does Aurelion switch in to make the most of this? It is going to be that Landorus that we can see. ¿Qué vas a hacer aquí? Obviously a really nice option. Aquí hay que tener mucho cuidado. And just locks it down with an earth power. However, the Terra's been el Articuno no es tan rápido, ¿No? It's apparently so. The Ivy Cudgel super effective into the Articuno. It's enough to hang on. Thanks to the defense boost provided by the Snow, but the earth power double up. That's going to secure the knockout into Articuno. And that is es que es lento lo malo que
tiene el Articuno. ¡No! Me da penita, loca. Rock Slide. Oh. Y ahora tiene Aurora Veil, ¿eh? Y no bajas al Arcanine ese ni de coña, ¿no? Ni de coña, ¿no? Está el Ursifu. Pero Aurora Veil, ¿no? Enjoyer. El Ninetales debería ser más rápido. Es un 3 contra 2 y le queda otro bicho. Mejor matar al Lando. Si el Lando debería morirse ahora. Ha quitado el Arcanine. Y va a meter el Aurora Veil ahora de... Vale, claro. Protect. Buah, esto es buenísimo. Tira Aurora Veil. Blizzard ha tirado, loco. No ha tirado Aurora Veil, ha tirado Blizzard, se la pela. Toma. Así quitas el Sash, no es mala. Close Combat. Baja defensa. Claro, aquí la cosa es que el Ninetales al otro lo va a matar también, claro. Y es rápido, ¿eh? Sucker Pando. Ninetales es más rápido, no me jodas. ¡Ojo que tenemos final, ¡Cuidado, ¡Cuidado! El Articuno, loco. Como gane, me vuelvo loco. Última, Wow, this is nothing to ignore here, trainers. Nick already showing that no. Articuno God, joder. Team that's just a joke. It's able to claim a game against Aurelian Sula themselves, the trainer who was runner-up in this very event this time last year, taking it all the way to a game 3, and we haven't seen. I don't want to speak it into existence, David, but we haven't seen a freeze yet. We also haven't seen the Aurora. Es que pega como un camión, el hijo puta. Yes. Claro, es que luego, bueno, tienes al Ninetales, que no es que pegue mucho, pero claro, tienes el clima, te mete Blizzard, Staff y tal, y es rápido, pues hace su función, ¿no? Mola. Y es que además el Blizzard tiene mucha potencia, ¿sabes? Y encima con el clima no falla. Ah, si gana Articuno estaría guapísimo, ¡Wow! ¡Qué bomba, tú! ¿Adiós récord? No. Tiene que perder partidas y una entera. Esa es mejor de 3, queda una. Estamos en la última partida. Meterá a la jirafa. No lo sé. Esto va a depender un poquito también de lo que saquen ahora, Va a haber cambios. Cuidado. Cuidado. Artículo con Trick Room podría funcionar. Si le tienes con mala naturaleza y demás, el Artículo no es extremadamente rápido, ¿no? Depende del meta también y lo que se juegue, pero... Tiene 85, no es rápido del todo. Vale. Lo mismo otra vez. Es lo mismo de antes. Doble. Si tiras Aurora Veil, te coronas ahora, No, coña, Si tiras el Aurora Veil ahora, si lo lees, ganas la partida casi. Ok. Hombre, doble protect, le metes el Aurora Veil y se te echa cuesta arriba esto, Claro, lo que pasa es que el Ogerpon a Ninetales sí que lo one-shotea, ¿no? Ese es el punto, lo one-shotea, por eso lo cambia, ¿no?
Earth power thrown into it. Well, let's see if that's the case, and it is going to be the Arcanine field in place of the Articuno. There could be a huge read if the Earth power did indeed go into that slot. Ogabon is going to be getting the attack drop thanks to that scary. Aurora Veil. Let's Terra Trainers. It's going to be going, it seems, right into the other ice type that's on the field. The Alolan Ninetales here becoming that fire type, and there's no rock type move to speak of, but there certainly is an Earth power. Now Ivy Cudgel. Te puede salir caro esto luego, Aurora Veil, No tienes Blizzard, no te calientes. Me vuelvo loco, vaya. Esto lo has hecho para aguantar, efectivamente. Cuidado, Vale, cuidado ahora, La cosa es, a ese bicho no te lo bajas con el Ogerpon ni loco. Light clay is going to mean it's De going la to Boon. last for 8 turns, this Aurora Veil, and based on how fast these battles have been so far, that is going to be more than enough. As Rillaboom is once again brought, and that's Arcanine. Te la acaba de liar con el Articuno. No me digas esto que te ha metido Hair Power, Efectivamente. Qué fumada. Qué fumada. Qué fumada. Vaya turno. El tema que el mono puede meter Fake Out ahora. Guau, el Rillaboom. Ahora, ¿qué haces ahora? Doble Blizzard. Hostias, cuidado, No creo que gane Articuno el regional, ¿no? Nikhil being so defensive and so calculated with exactly what he needs to switch in. When you can't protect, all you can do is switch. Nikhil is calling it every time. And now it's going to be yet another switch coming out from Nikhil, and joining the field instead will be the Ogapon Wellspring Master. Same for Pokemon as in Game 2. Fake Out connecting down into the Articuno. Earth Power. Buah, qué leída, qué leída. No. Está jodido esto, Está jodido, ¿Cómo te bajas al Articuno ahora, gente? But now with the Ogapon on the field, it's going to be able to redirect away any sort of pesky attacks that it might be going for. But Terra is off the board now for Nikhil, and that's been gone into the Ninetales instead. Protect Blizzard. Protect Blizzard. Que no te tienes que complicar, El otro me refiero. Protect, doble Protect. Claro, es que la play la ha leído el otro, no es mala. Claro, es que tiras eso y Blizzard. Era buena. O sea que el otro ha hecho doble Protect aquí. Gana un poco de vida ahora. We know that, well, the Articuno now is going to lock into Blizzard. Aurelian breathing a sigh of relief that it was not that sheer cold coming out from the Articuno, but heading into this next. Aquí la cosa es. Is going to be burnt on both of Aurelian's Pokemon. So this is puedes meter al Arcanine en el sitio del Ogerpon por si te mete el veneno para tanquearlo. Pero si te mete el Hair Power te mata. Si te lo lee. No tiene pinta, ¿no? Tiene que meter Blizzard ahora. No, el Ogerpon se come una buena hostia, Pues se acabó la película. Esto limpia, Da igual. Esto limpia. Los dos se deberían morir aquí. Ah, no, el Ogerpon no, perdón. Bueno, espérate, Está el mono con Fake Out. Esto no ha terminado todavía, Claro, ahora quién entra, Arcanine de fuego. Es que el Arcanine como lo matas, loco. No sé qué tiene el otro. O sea, el Arcanine de fuego, el Nighties, perdón. El Ursifu. Le pegan los dos al este. Vas a cambiar al Ursifu. O sea, vas a cambiar al Arcanine. Por el artículo por Arcanine. ¿Puedo hablar?
It's going to be getting out and providing illumination Bueno, back ¿vamos in a his mirar bien o Pokeball, and Hisuian Arcanine is going to join the fray. Again, only physical attackers out on Aurelion side of the Espera un momento que igual no se muere, Intimidate drop. That could prove El- crucial, como no se muere el Articuno. while the Aurora Veil is up. Ivy Cudgel connected Espérate un down momento, into the Articuno with the Intimidate. No se va a morir. Aurora Veil, look Limpia. at how little damage that takes. Wicked Blow is going to get the No, no, critical no. right through the Limpia, Aurora limpia, Veil. limpia, 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 The limpia. Articuno Blizzard. benefiting from the Ice type defense boost as well. That's Ogre down. It's now the Urshifu alongside the Rillaboom. ¡Va a ganar el puto Articuno! The Pokémon advantage with 3, and the Aurora Veil Ni is con not crítico, going bueno, anywhere siempre es anytime crítico. soon. The same cannot be said for Si el Eevee Cradger sale crítico, sí que lo mata, creo, right back. Nick Hill's Pokemon are just so bulky, thanks to the setup that has been provided. Ice types are certainly back here, Charlie. Oh my goodness, they are so A ver que no se envenene ahora. putting on so much offensive pressure into so many different types. Fake out, a last-ditch effort for this Rillaboom to try and position this Urshifu where it can. Well, is it going to be No, paying no, off? no, no, There's no. another wicked blow into the Articuno. That's enough for the knockout. That's going down. So now it's just the Ninetales and the Hisuian Arcanine on the field right now. Ya, pero es que la cosa es el Ninetales, a ver cómo lo matas. No puede matarlo. Close margins here, David. The Ninetales honestly is though looking really strong. There's so many turns of snow left, and it has those moves that it needs to be able to hit into both these Pokemon. Moonblast into Urshifu and Blizzard for this Rillaboom. The Rillaboom's not Assault Vest either, so it will likely go down to another Blizzard at this point. Da igual, spam. Va a tirar doble. The Arcanine's also in a really solid position to just throw out attacks before the A ver, Rillaboom can even go for a Wood Hammer. Detect. The Urshifu making sense here, going on the defensive and going for the Detect. Just seeing what's going to be happening for a turn, as the Extreme Speed is going to be the move of choice, attempting to break the focus. Blizzard ahora. El Blizzard mata al mono, ¿no? Now all eyes onto this Alola Ninetales. Is going to be going for the Blizzard into the Rillaboom, and this should. Oh yes, it is. GG. It's going to be enough for the knockout. GG. Me da pena también un poco, Aurelien. Se ha hecho un 14-0, loco. Pero Articuno tenía que ganar por el pueblo, loco. Down to about half its health, but there's the Aurora Veil gone. The Alola Ninetales can be setting it up immediately. Durito. Again, though, it all comes down to this turn, David. That's the Extreme Speed. It does it. Hands on. It's got No mata. remaining. Da igual, Moonblast. Is going to be claiming the knockout. ¡Qué locura! ¡Ha ganado el puto Articuno! ¡Qué grande el puto Articuno con el Ninetales de Alola! Es de putísimo grande este tío, ¡Hostias! La primera generación, God. Congratulations to Nick Hill, ready of the Netherlands. Amazing No, brutal, And what an incredible Brutal. to win with, and versus an incredible opponent up Venga, que hable la plebe, coño. undefeated until Nick Hill ready was their opponent. Who'd have thought it, David? It's going to be Articuno Cantonian form claiming the victory here in Utrecht. ¡Qué locura, Mind-boggling, and alongside that, Ninetales too, and Hisuian Arcanine coming back to the fore and claiming a victory in Regulation Set F. Es que escúchame. No, la que ha liado. Es que pegaba el puto horror, con la Blizzard y tal. Y lo que tanqueaba, La play del principio ha sido histórica, El Tera de Fuego ha sido clave en el Ninetales, porque no te lo podía bajar, solo lo podía matar el Lando. Solo podía el Lando. Y una vez ha metido la Aurora Veil y tal. ¡Qué asco de pollo! ¡Qué grande! Me gusta porque su equipo era original. No, por eso yo también quería que ganase. Era algo distinto, ya ha molado, joder. Grande Articuno. También hay que decir que Aurelien estaba ganando mucho con RNG. Nuestro Articuno se lo merecía. De verdad, sí, Grande Articuno, la puta madre. No, ha sido histórico, Qué grande el Articuno, loco. Qué bomba. They certainly have, and incredibly too. I don't understand, how you could just make it a crazy. Claro, es que perdió Urshifu, se celebra, efectivamente. No, es que además tenía Articuno. A ver, Pokédata, tenía el Articuno. O sea, tenía muchos. O sea, ni siquiera el Arcanine se juega ya tanto, Es cierto que es el que de los que más se ve de los que tienen, pero ni por asomo, tú. I think so. And there was just nothing, it seems, to Pokédata era, gente. Aquí es esto, ¿no? And maybe that's testament Mira, to el the equipo. drop in the Y lo tornado tenemos season, aquí. for instance, because Tornadus has often been running Rain Dance or Sunny Day occasionally, and maybe that's even dropped off even on those who Aquí are lo using tenemos. Tornadus. So maybe we'll see O sea, Ninetales y Articuno no se ve. El Articuno no se ve ni de coña. Ninetales y Articuno. De hecho, Ivar tenía el Ninetales, pero lo llevaba más Glass Cannon.
Ogerpon sí que se ve, Lando también, pero estos tres, Arcanine sí que se ha jugado más. Pero bueno, con el Circle, con todos sus cojones, Blizzard, Icebeam, el Freeze Dry este de los cojones. Hostia, tú, qué locura, qué locura. A ver qué dicen estos. What I find so interesting is a year ago for EUIC. Le digo a Pokealex, ha ganado Articuno, porque no, ellos creo que se han ido y no lo han visto. Locura, tú. Qué fumada. Qué de fumada de final, Adding that UTRECHT special event champion to their roster. Yo, ¿sabes por qué me alegro? Porque, coño, estoy hasta los cojones del puto Urshifu y de sus colegas, ¿sabes? Y mola, pesa el Articuno de la primera generación dando estopa. Que una cosa te digo, el Snowcloak este no ha saltado tanto, que esto, bueno, tienes un 10% de que falla una habilidad. Cuidado, que antes ha saltado, ¿sabes? Ha estado muy chulo, No, Incineroar no gana, pues tampoco iba a ganar, No estaba en el top 4. Qué guapo ha estado, loco. Vale, el juego de locos el tío, Coño, pero Sergio, ¿para qué se van a quedar? Eso es una tontería lo que has dicho. No se van a quedar, estarán hasta la polla, normal. Se levantan a las 7 de la mañana para ir a competir y es una saturación mental. Se habrán pirado, joder. No van a mejorar por ver la final un Articuno como tira Blizzard, coño. Oh, puta. Un saludito. Claro, claro, claro. Se han quedado helados. Qué locura, tú. Hostias. Que haya perdido Urshifu significa que lo tienen que bufar más. No, no, pero esto ha sido brutal, Este equipo goza el Articuno, El Ninetales, que es un Pokémon. Me atrevería a decir que es bastante rápido en este meta. Es bastante rápido. Ninetales de Alola tiene que tener 100 de velocidad. Es muy rápido, normal, O 1.95. Ese tío va full velocidad, 109 tiene de velocidad el Alola. Claro, es que es muy rápido. Tiene 100 de velocidad, ¿sabes? De defensa especial es bastante tanky. No, no, el bicho es bueno. No pega una mierda, pero lo tienes que tener con mucha velocidad para meter la pantalla pronto. Era rápido, pero no tan rápido como el Ogerpon. Ogerpon sí que era rápido, el cabrón. Me ha gustado mucho, la final histórica. Da pena un poco por el otro, por Aurelín, que había hecho un gran torneo y se ha hecho un 16-0 o 15 o lo que sea, ¿no? Se merecía ganar, obviamente. Pero yo, si veo un equipo en la final de este estilo, tengo que ir con él, es lo que hay. Es que es eso, el Ogerpon y el Urshifu, a tomar por culo. También te digo, el Ogerpon es el de fuego, que ni siquiera es el otro, el de agua. De hecho, hay una partida que me jode, pero no la hemos visto. El Articuno ha ganado el Trick Room, que me hubiese gustado ver esa partida. Bueno, era Trick Room, era una mezcla. Tenía Trick Room por un lado, tenía el Tornadus también con el Tailwind, o sea, no sé exactamente cómo que han jugado, pero me hubiese gustado verlo. Estabas viendo el Ninetales normal. No, he visto el Tailwind. No, el normal no. He visto el otro, el 109 de velocidad, lo acabo de poner. El Alola está abajo, 109 lo he puesto. Ah, Ogerpon tiene 110, puede ser. Le saca 1 de velocidad. El Ogerpon. El puto Ogerpon es 110 de velocidad. Es más rápido por un punto, qué locura. De hecho, si te das cuenta, el Ogerpon de fuego, este que tenía, yo creo que lo tenía bufado a tope en velocidad, porque siempre pegaba más que... O sea, ha pegado antes que cualquier Ogerpon de agua,
Yo creo que iba full, Pero Gerpon no se juega max speed ya, pero es que este yo creo que sí. Este, o sea, te lo digo porque el Nightes 100% está en max speed, yo creo. Y siempre que se pegaba contra Mirror o contra cosas en plan similares, siempre atacaba antes. A lo mejor no tiene todos los EVs y demás, pero es raro. Sí, pero no te mata por la nieve. No, claro. Si lo de la nieve ha hecho que no le mate, ya lo sé. Pero la diferencia de que te le pegues una hostia con el Aurora Veil a no es gigante. Claro, si tú le pegas una hostia. Se me acabó la batería de la última ronda. Pues te recomiendo que lo veas porque ha sido goz. Está brutal, ¿Crees que mejor si Eric o Ale van con equipos diferentes o de la manera como han venido? Bueno, eso ya es el gusto de cada uno. Yo siempre soy partidario de intentar llevar algo que la gente no está acostumbrada. Es arriesgado, te puedes quedar afuera en el día 1, ¿sabes? Y no te digo llevar esto, pero algún Pokémon, alguna cosa. Mira, llevaban el Volcarona, que no se ve tanto. Creo que también luego, cuando ves los campeones del mundial o cosas así, muchas veces son gente que ha hecho algo distinto, ¿sabes? Ir meta, ¿qué te proporciona? Pues te va a proporcionar hacer un buen papel si juegas bien. Obviamente esos equipos funcionan, ¿sabes? Pero bueno. ¿Cómo ven los EVs del team? Eso no puedes verlo. O sea, yo entiendo que hay jugadores que arriesgan, hay gente que simplemente tal. Creo que Wolfie también es muy bueno por eso. Creo que arriesga bastante. Se la ha visto con auténticas fumadas cuando nadie lo hacía. Como el Screen Tail. Cuando jugó el Screen Tail y la Golitete, esa como se llame, cosas así. Se arriesga, le sale bien, juega bien. Eric y yo, hace una semana, nos ha farmeado un Articuno en ladder. Eso significa que la preparación está yendo bien. Una semana después, espabilar. Se la marca este tío. God. Ha dollado un Blood Moon. Hace una hora, el que acaba de ganar, que no hemos visto la partida. Ha dollado un Blood Moon con el Articuno. 10%, ahí lo tenéis. La magia de Pokémon. Hostia. A ver, me gusta que ganen estos equipos. Porque a mí me mola que ganen estos equipos porque también la peña ve que no todo es A, B y C. Eso se sale de lo común totalmente. O sea, el Arcanine, creo que la última vez que lo vi, lo jugó Casti y algún que otro jugador, pero es verdad que estaba más desaparecido. Pero sobre todo ya, aparte del Nightes, el Articuno, lo que era el equipo, ahí lo tenéis. Aparte que si os dais cuenta, de las 3 partidas que hemos visto de esta gente, Nightes y Articuno se han visto en todas. Y el Arcanine me atrevería a decir que también, o casi todas. Luego ya el cuarto depende. O sea que es el core del equipo. Welcome Pokémon trainers to the first ever Pokémon Sweep Viejo Run cachondo. here at the Pokémon Center pop-up A ver, está claro que si tú coges... Claro, mira, tú solo tienes que ver los Championships equipos. in Es que solo tienes que verlo, mira. Ohio. I am joined here by 2 incredible trainers. Trainer Polaris. Sí, pero que esto ya no sé si yo 20 veces. Otro mesecito Aquí más tienes por un aquí poco los apoyándote. equipos. Eres nuestro A padre. ver, los equipos Un en general. saludito, Vamos a ver, los equipos del top, ¿vale? Aquí ves todo muy meta, muy estándar. Es que, a ver, también te digo una cosa, es que son bichos que están rotos. Es que no habrá que se jueguen. No es en plan, no, hay que jugar antimeta. Coño, el Landorus está muy fuerte. De hecho, el Landorus se dejó de ver, ¿eh? Y ahora se ha visto otra vez bastante. Landorus, la Fluttermane está en la sopa, el Raging Bolt, el mono por debajo de Incineroar, pero se ve. Urshifu está hasta en la puta sopa, si no es uno es otro. Y el Ogerpon lo mismo. Se ve más el de agua, pero el de fuego está ahí. Este equipo, full antimeta. Este de aquí. Este de aquí, exactamente igual que el de arriba, pero cambia un bicho.
Luego cambian ítems, cambian cosas, pero el planteamiento es similar. Puedes llevar uno más support o total, tienes el Entei, vale. Este, por ejemplo, pues tienes otra vez lo mismo, pim pam. Tienes algo distinto, como es el genio este con... Bueno, no es que sea distinto, pero... cambias un poquito alguna cosa, vale. Este es el mismo que el de arriba. El Dondozo. Luego tienes la dupla de Xienpao Dragonite, que lleva funcionando mucho tiempo, se sigue jugando. Mirad esto, lo mismo. De Iker. Torvip, lo mismo. O casi similar. Luego ves alguna cosa distinta. Mira este, un 11-3. Se quedó fuera por literalmente desempate. Con el Grisnaldo, Rarimun, Okidogi. Un equipo muy antimeta en general. Yo creo que está bien el este. El equipo de Aibar me encantó. Para mí de los más chulos. Se quedó fuera por desempate. También. Lo vimos en directo. Ha ganado a Pokealex. Le ha echado del torneo, de hecho. Le echó. Nighties con... Este Nighties es ofensivo. Dancing Gleam. Blizzard. Lo tenemos aquí. Va con Life Orb, ¿sabes? Con la habilidad igual. Luego tienes el Archarudón este de los cojones que va full tanque. Absolves, estamina. Y va muy support con el Breaking Swipe y el Snarl. Finiquita con el Body Press, Flash Cannon. El Wiscomit es clave. Cover Cloak para que no te metan el Fake Out. Tailwind, Encore para que no buffes. Light Scream. Este equipo a mí me encantó. De los que más me han gustado este fin de semana. El de Aibar. Mira, Rafael. Hay equipitos muy interesantes. Hay cositas interesantes que se han quedado a las puertas, la verdad. O sea que luego, bueno, vemos lo de siempre, pero... Es verdad que predomina lo que predomina. Eric y estos han ido con el mismo, que es el equipo del pueblo, y cambia este por la Fluttermane. O sea que tampoco... Todo está guapo, loco. Bueno, yo en general creo que el torneo ha estado bien. O sea, ha habido mucha variedad de compos. Claro, al menos en streaming y en el top hay variedad. Luego a lo mejor de 700 player, 500 ya lo mismo. Es un ejemplo muy grande, pero ya me entendéis. Creo que decía equipos distintos, no llevar los mismos los dos. ¿Qué te refieres? Quizá aburre ver lo mismo siempre, pero como cualquier juego... No, a ver, si esto ya... Aquí no entremos en cosas de... No, gente, hay que jugar antimeta, es que esto es aburrido. Yo si soy jugador profesional, voy a jugar lo que más roto esté. Y si tengo que jugar Fluttermane por encima de cualquier tipo hada, lo voy a hacer. ¿Entendéis? Es que es normal. O sea, al fin y al cabo esto es como en el LoL. Joder, es que solo está sinzado en el meta. Joder, no paren de pillar la escena. Bueno, eso es lo que hay. Efectivamente, lo que hay. Y no tiene más. Pero bueno, que no quita para que luego, mira... Hagan un artículo, una puta final, ¿sabes? Por ejemplo. Está guay. No, está claro. También, al ver estas cosas, también hay un poquito de esperanza de no ver todo el rato lo mismo. Y aquí ves que hay variedad. O sea, aquí hay varios tipos de jugadores. Los que intentan reinventar el meta, los que intentan ir contra el meta, el maravilloso antimeta. Y luego, pues tiene la gente que quiere jugar lo seguro. Ya está. Tú piensas que hay una inmensa mayoría de estos jugadores que se están jugando el pase al mundial. ¿Qué prefieres? Llevarte, es un ejemplo, 50 puntos, ¿sabes? Con algo que sabes que funciona al 100%, o llevarte 200 si suena la flauta, o 0. Claro, ese es el tema. Yo lo entiendo perfectamente. Ya habrá tiempo de reinventarte o de hacer algo en el mundial o ir más a saco. Pero si también te estás jugando el pase al mundial, algunos de ellos, no es el caso de Pokealex y Eric, por ejemplo, pero hay gente que aún... Ganarte el pase al mundial también te pagan el viaje, tal, depende de la posición. Entonces, bueno. ¿El mundial cuándo es? Pues no se sabe todavía. Es en Hawái, creo. Pero no se sabe, no hay fecha todavía. Dragon Ball es inviable. Con lo que hay en el meta no se ve mucho. No se ve tanto. Pero yo... pienso que se podría jugar. Yo creo que se podría jugar. Pero ¿cuál es el problema? Está Infi por ahí, con el knockout que te puede joder. Tienes a la Fluttermane. Hay muchas cosas que te putean.
Las cosas como son. Pero yo creo que el Dragapult es un bicho bueno. Se podría jugar. Bueno. ¿Cuándo es lo de Londres? En abril. Fluttermane es demasiado counter. Ese es el problema. Es que Fluttermane es el counter principal también. O sea, es hada fantasma. Eres dragón fantasma. Ya está. Tampoco puedes jugar en base a un Tera específico siempre, ¿sabes? ¿Qué crees que le ha podido faltar a Alex y Riopaser? Pues se han quedado a las puertas, la verdad, no lo sé. Eso ya lo contarán ellos. Cómo lo han vivido, los matchups que han tenido. Hay muchos factores, ¿sabes? El del Articuno ha ganado al final. Ganó el del Articuno. Ganó. Nada, la verdad es que ha estado muy chulo todo. Ha estado guay. Yo por hoy me voy a despedir, ¿eh? No voy a estar mucho más. Mañana nos veremos por la mañana. A eso de las 12 o por ahí, hasta las 5 de la tarde. Y hablamos un poquito de lo de Elden Ring y tal. Dirás que ha sido el mejor co-streaming. Bueno, yo me lo he pasado bien, ¿no? Creo que todos han tenido algo. El Moco Incident. El pasado tuvimos muchos españoles en el streaming. Aquí hemos visto muchos equipos y también españoles y un poco de todo. Ha estado guapo. La verdad es que ha estado chulo. El siguiente espero que sea el mejor. Yo espero que el siguiente, sinceramente, sea el mejor. Porque es el internacional, va a haber japoneses, estadounidenses, va a ser un poco locura. Creo que va a estar chulo. O eso espero. ¿Estás jugando algo de ranking o estás viendo algunos japos para tener info? Sí, bueno, yo juego el Showdown, pero sobre todo veo otras regiones también. Sigo torneos de japoneses. Tengo un par de canales de YouTube donde suben las partidas y hay cosas por ahí. Así que God. ¿Cuándo es? No sé si el 7 o el 8, es en plan, a ver. Es en abril. Creo que el 6 y el 7 por ahí. O un poco más. Así que nada, chicos. Yo me voy a ir ya, ¿vale? Estoy cansado. Han sido 2 co-streaming de putísima madre. Nos hemos dejado aquí un poco la garganta. Me lo he pasado de puta madre. Mañana nos vemos por la mañana. Hablaremos de lo que se viene para el martes. Un poquito. Finiquitamos ya lo del Elden Ring. Jugaremos un poquito a LoL alguna cosa. Eso lo haré por la mañana. Y por la tarde miré lo de la velada. Así que nada, ha sido God. Gracias por estar ahí, chicos. Gracias por apoyarlo. Es una locura. La gente aquí por lo menos sigue estando. Aunque no sé los chavales. A la peña le mola el competitivo. Creo que es divertido, está chulo. Al final está viendo a los mejores jugadores y siempre mola. Así que nada, nos vemos mañana, ¿vale? Abrazo a todos y descansad, chicos. Un abrazo, buenas noches, no, buenas tardes. Hasta mañana, gente. Nos vemos mañana por la mañana, ¿vale? Sé que es hora rara, un lunes a las 12 de la mañana. O por ahí va a ser raro, pero bueno, estaré. No sé si abriré a las 12 a la 1, hasta las 4 o 5, por ahí, ¿vale? Hasta mañana, gente. Adiós, bye bye, chao, chao. Adiós, gracias.